Oli, 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 oli. Hola chicos, ¿cómo vamos? Bueno, aguántenme que estoy acabando de configurar acá porque estamos, mejor dicho, ya que va a iniciar justamente el Campfire. Así que vamos a escuchar a ver qué onda. Mm, a ver, un segundo. Listo, perfecto. Acá lo tengo por acá. A ver. ¿Cómo van? ¿Están listos para el Campfire del día de hoy, muchachos? No sé por qué no se ve mi cámara realmente. Pero creo que si me están viendo los de... ¿Los de YouTube? ¿Me están viendo los de YouTube o los de Twitch? Acaba de buguearse mi cámara. Qué loco. Déjame la elimino acá y la copio acá. Sí, te vimos. Los de YouTube. Vale, perfecto. En Twitch. Vale, vale, en Twitch no tenemos cámara. Pero ya lo estoy resolviendo. Voy a ver qué onda. De por qué carajos no se está viendo en Twitch. ¿Están listos para el hype de ese Campfire? A ver qué onda. A ver qué nos traen, muchachos. A ver qué hay de nuevo. Se viene fuerte. Hay muchas cosas de las que hablar. Muchas, muchas, muchas cositas. Listo, perfecto. Eliminemos esto. Vale. Y ahora cogemos esto y lo pegamos acá. Sorry que me tocó usar ahí un montón de triquiñuelas para poder que se visualizara, mi bros. A ver. A ver, un segundo. Vale, ahora sí, ahí me deben ver ambos, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos, mucharejos. Ahora sí, ya comenzó el evento, por si acaso. No jodas. Pero no carga. A ver. Vamos a Twitch directamente. No, dice esperando. A mí me gusta verlo en YouTube. No me gusta tanto verlo en Twitch porque... A ver, espérate. Acá está... Morty ya lo está transmitiendo. Listo. Ay, mira. En YouTube no lo están transmitiendo entonces a la par. Degenerados estos. Bueno, acaba de empezar. Hace nada. ¿Vamos a subirle? And this feedback is really important because we are planning on additional endgame activities in the future. Listo, I ahí will say está. that Avatar Azir will not be present in Season 3, but based off the feedback we ended up hearing from players, we'll have more news to share in the future about, you know, maybe next iterations or Vale, están hablando del matadero de Sir, decir que les ha servido muchísimo tener el feedback Thanks again to the community for all the great feedback with that. de justamente de la comunidad. Midwinter Blight, which was our first event, our first holiday event in Diablo 4.
Okay. where players got to actually collect really cool cosmetics if you wanted to carry some bells and race around on your back or on your weapons and everything like that. Bueno, en realidad están hablando un poco de lo que les ha parecido el matadero decir, del feedback de la comunidad, de las recompensas de temporada, hablando concretamente del evento navideño, ¿no? Te vemos por Twitch, F5. No, ya está, ahí ya se arregló. ¿Cómo vamos, solo una hormiga? Hola, Pablo. Gracias por avisarme que el evento ya había empezado. Oscar, ¿cómo vamos, parcero? Peter, ¿cómo vamos? Seika, Marcelo, Brian, Luis, Sebastián, qué bacano. Chévere tenerlos por acá. Están hablando un poquitín por ahora, nada de la temporada aún, sino del feedback. Esto que ya, bueno, nos tienen un poco hartos con esta mecánica que nos muestran de cuántos jugadores ha matado el carnicero. Mira, 37 millones. Un trillón de monstruos asesinados en toda la historia desde que inició el juego. 2.4 millones de muertes en hardcore, una locura, ¿no? Hola, Samuel. Bueno, esta chica es nueva, no había estado en el Campfire, si no estoy mal en otros Campfire. Vamos a subirle un poquito y ahí vamos comentando. Vamos Team makes fun escuchando. of me. I play Swerk every single season. That's my favorite. ¿Me comentan si en ambas plataformas se escucha bien, por favor? I don't blame you. Well, I've been meaning to play Druid, so I might do that. There Buck we the go. trend there. There we go. I did Druid in Season 1. I did Sork in Season 2. Feeling Necromancer in Season 3. So Vale, I think vámonos that's pa' gonna YouTube. be my choice there. But, so it was great to see all the numbers and all A the mí me gusta the más stats YouTube, la verdad, porque puedes Diablo 4 since atrasarlo launch. y... But today, En fin. we're here to talk about Season 3, Season of the Construct. A ver. It's arriving January 23rd. Dan, do you want to give us a quick little rundown? Sure, yeah. So, Season of the Construct is packed with a lot of content. And so, there's a lot of things we're going to cover coming up. I mean, the first thing we're going to talk about is our all-new quest Perfecto. line that delves beneath the sands of Kyrgyzstan. A ver, Nothing good happens beneath the sands of Kyrgyzstan, so that's where we're headed. aquí está. And in addition to that, as you've seen from a lot of the promotional materials, that's where we're headed. We are now introducing a seasonal companion. In addition to that, and that is something that you can upgrade and really kind of round. And Listo, ahora sí. really kind of round out your builds in new ways. In addition to that, we have a couple of new. In addition to that, we have a couple of new repeatable activities. The first is the Vaults, which is an all-new dungeon type, and the second is Arcane Tremors, which is a new overworld Dame, activity. tengo un problema And con la sincronización del pinche audio. and What the fuck? leaderboards. Listo, And ahora those sí. are coming pretty soon. But we'll give you a bit of a tease right now, I think. A lot of content, and as you mentioned, questline and story being the first thing that we wanted to dive into. Yeah. Madeline, I think this is a good opportunity Yes. to talk to us a little bit about what we can expect for the Madeline. questline for Season 2. Absolutely. So as Dan mentioned, we have a new quest line for Season 3. Bueno, la In it, quest line you are que es going to todo el tema del lore, assist ¿no? the mage Ayujan De las to misioncitas purge the de demon temporada. Malphas from the vaults of Nos Zoltan presentan el Pool. NPC que nos va a mostrar las Malphas has misiones. taken over the vaults, turned them into his own little kingdom, and has turned the hazards and the constructs inside of them against their makers. No, I think a subtítulos good no se question to start with puede. is kind of why Lord. constructs. It's a little bit of a A tiempo departure real no se from, puede tener from subtítulos en YouTube ni en seasons, Twitch. past. You know, Season 1 dealt with malignancy, and Vamos comentando. Season 2 dealt with vampires, both stemming from Lilith's influence. But Sanctuary is such a big place, and so many different stories and lore. We're at present-day Bueno, Sanctuary. ahora la is kind of the presentación de Dark que se Ages. viene la nueva We've had, historia. thousands of years of different technology and magic, and this is El one of tema those de los stories. elementales, el We tema spent a de lot los of time mechas, discussing as a que es team algo what que we viene ya wanted también de to do otros for Diablos. Season 3. And the story team really fell in love with mage clans. We delved into a lot of Diablo lore. We delved into the Sin War books. We delved into Qué bueno. the Roderick Vault, etc. Ya And vienen de Diablos the mage clans, anteriores, for people por that don't ejemplo, know, el were hechicero de these Zul, ancient ¿no? mage Viene del Diablo societies that anterior. really
were que es un poco lo que expertise se mete en in esta certain temporada, ¿no? levels De of magic, este and love the Visurai. hechicero, They're digamos, lo typically que the bad nos revela guys. esta magia para Typically poder, de delve alguna into manera, demonic magic, even though they're not hacer uso de los traditionally mechas. evil per se. And Visurai created Sí, yo no hablo inglés, constructs. pero les They took, entiendo más o menos lo machinery general. and their Lo más demonic importante. magic and made these soldiers or these guards. Our protagonist, Ayujan, is not technically Visurai. He's part of the Ennead clan with Zoltan Kuhl. But their goal was to take Supongo these que ella es la ideas, encargada constructs, de and toda la make them parte their de own el side and, quest, que es do como them in a different way. las misiones, cómo se originan, a partir Yeah, de and qué Zoltan Kuhl is historias. kind of a familiar face He for everyone is. in Diablo. He's a as- cool dude. Yeah. Soy Yeah. culto. No pun intended. Definitely pun intended. But yeah, intended, yes. Zoltan played a part in the Diablo 3 story, and of Yes. course we saw him in Diablo Immortal as well. Soy Yes, Cultuna Zoltan was aparece one en of the Diablo 3. original Eso es lo que están diciendo. Good old Uncle Tyrael gave him the original Soul Stones. It's like, hey, I trust you, take care of them. Zoltan went a little bit off script, and he's like, what if I made these better? And so he created his Dark Soul Stone, which was his own kind of flawed attempt at ending the Eternal Conflict. It didn't go quite as he expected, and the rest of Rodham said, we don't really like what you're doing. You got to get out. So they killed him. We're too frightened of you. But Zoltan and Ayujan knew each other in their youth and became business partners and eventually friends. And they shared this vision of, if we can create our own version of constructs and create this alternate power source that's not using demonic magic, the loom, these constructs can fight heaven and hell, and humanity can flourish. Unfortunately, it didn't go as expected. They couldn't just get. They couldn't get Ahí es donde vamos a And Zoltan was just tener like, you know todo el eje what? central I'm de gonna la move on to magia y la bigger and mejora bigger de las things. de This los is a mechas, failure. de las nuevas Let's move on. mascotas. And Ayujan was like, no, I really. We Que have realmente esa es something como la that's parte del compelling. conflicto, de este And unfortunately, that artefacto created a mágico rift que in nos their da esa friendship. capacidad de crear And esas runas. that rift allowed for the Está demon siendo Malphas utilizado to de una mala manera también, entonces por eso nos vamos a encontrar Malphas mechas is a en demon el that juego you're gonna, que son enemigos también, encounter que in son the quest line, and justamente then fight an Uber version dominados por este later in the demonio o season. este jefe que va a He's a ser little bit different inmóvil, than es our decir, typical no se va a demon. mover de la Think of, batalla, big, que es el scary demonio guy with horns. Malphas, si no estoy mal se llama. Like I said before, we took inspiration from Sin War, and they have a lot of different types of demons. They have different abilities, different shapes. One of them is like this stone liquid mass with a mouth on top. And so the original Malphas was like Malphas. this red mist, and that Malphas allowed se está him to apoderando de just ese sneak artefacto into- realmente, sneak o into bueno, lo tiene en corners su that you poder y weren't supposed nuestra to. misión es de Malphas alguna is a manera como named demon, utilizar and he's ese one of poder terror, but he's very unimportant. mejorando las Hell, mascotas y that los kinda mechas bothers pues him. para combatirlo We justamente. joked around on the team that he had a desk job in hell. So when he found the opportunity to sneak into the sanctuary and to corrupt the vaults, he's like, this is my time to shine. This is my kingdom. I'm going to rule it. And he did that successfully for many, many years. And he might have gotten away with it forever, except he was a little bit too prideful. He's like, I'd like to sneak out and leave the vaults. Yeah, he's not satisfied with the vaults. He now En wants resumidas to cuentas vamos a start pelear trying to contra take- Malphas, que es take el over jefe Sanctuary final que itself. introducen en that's esta what we're temporada, Yeah. que se está So I haciendo think con we el have, dominio de footage este of artefacto que the es quest line, the early justamente la parts. magia de We're going to start in Gaia Cool, de este where NPC. Malphas's influence Que ya has viene de seeped Diablo in. 3, Villagers and que es demons Zul. don't typically go well. I can't even imagine their insurance rates. But they hire you and they're like, hey, something's going on, something up north, please figure it out for us. Una runa So misteriosa you find ahí en the Kajistán. first vault and you delve into it to try and get a sense of what's going on. And these are where you're going to start seeing the first hostile constructs that Mira, ya Malphas has empezamos a ver developed. los enemigos que son And find your own mechas. construct. You start finding pieces of it. Okay. You're going to keep traveling through, and eventually you're going to find Ayujan, who is in a less perfect than ideal situation under Malphas's influence. You eventually free him. He's like, thank you so much. I don't even know what's going on, but let's figure this out together. And he fixes the Seneschal construct for you. It's like, you're probably going to need this as we delve into and force Malphas out. Supongo que estas misiones iniciales van a ser muy cortitas, ¿no? Mientras vas descubriendo el Senescal, que es esa pet, ese mecha que acaban de demostrar ahí, justamente. Now, I think we have footage of the Malphas fight as well. Sí, serán unas misiones similares al So desbloqueo de Malphas los is poderes our first vampíricos. stationary Ojito con boss. esto, ojito. He uses the environment, the hazards in the room, as well as his glaive to smack you around.
There are different Genial. elements in the boss fight that are going to periodically switch. Like I said before, he's this red mist, but for this fight, he is possessed the largest construct he could find, the Guardian, to fight you. Van a haber diferentes trampas que se activan en el escenario del boss, ojo con eso, de diferentes elementos. Imagine then Malphas Está is buenísimo. pretty much become like the embodiment. It's the vault itself, and the vault is now coming alive. To Yeah. Vale, un try boss and- inmóvil que no delve te into va a the vault, perseguir, definitely pero go sí into va his a literal hacer uso body. mucho del escenario, de trampas, de Definitely wants you out. elementos, Doesn't magia want you in there. He's gonna do elemental. you throw everything in the kitchen. Es como una habitación llena de trampas, esa We habitación also del have boss, footage que se van a ir of our activando a new medida que seasonal pasa el town, tiempo. the Gate Hall. This is kind of the Abel gateway García se ha gateway suscrito. between the vaults and the Gracias, upper Abel. world. You're going to go through it in the Bienvenido, quest bro. line, and then it is going to turn into a town for you to use. Has a waypoint, so easy travel. Most of the vendors that you know Sí, se and parece a la love, cueva de Uriel porque es en see here that Kejistán. they're actually construct Recuerda vendors que en that hide Kejistán está jobs Uriel. fixed for you to help you out. And Sí, here el you're going to paisaje be es muy accessing parecido. the vaults. You can also Vale, access mira, ya them acá overworld if you choose tiene so. desbloqueada So it should be a really el convenient senescal, place o sea, la to mascota. visit and Y en experience estas it. It's really cámaras Yeah, we subterráneas expect a es lot donde of vamos a players poder will entrar be a las nuevas hanging out mazmorras. here Yes. in the gate hall, since all your vendors will be here. It'll be easy access to the vaults and everything. So kind of the new hub specifically for season 3. Sí, So, hormiga. yeah, sounds really excited. cool. Yeah, really excited for the quest line and story for season 3. Sí, bro. Obviously, we talked about Supongo seneschal que el constructs mando usar and el how control that's actually going to be mejorará mucho a big la- part of the storyline. People have been talking about it all this week with seeing the footage of La like, jugabilidad, it si looks te like toca we have these cliquear little otros companions elementos, with no us sé. now, Yep. for season 3. So, Dan, can you talk us a little bit about what seneschal constructs will be Yeah, for so the players? seneschal construct is a seasonal companion, and the seasonal companion Van a hablar de la is kind of the mascota embodiment del of your compañero. power chase for the season. So every es el season we try to senescal, se develop le a dice. new type of power chase, and power is really important to our players. Obviously, this is a game about becoming super powerful and killing lots of Que va a demons. tener and we're always poderes, trying va a to poder find llegar a ser new super ways to do poderoso that. si lo So we sabes really mezclar wanted con to tu stretch build. ourselves this season and find a way that players hadn't seen before. Nunca And antes so, habíamos visto algo de eso, ¿no? That is how Es la primera vez en Diablo 4 que se da la posibilidad a los jugadores que tengan una mascota prácticamente. Maybe not so little, but it follows you around. Hola, And, Dionisio. It has different skills Hola, and Sebastián. abilities. And I will note. Yes. Vos con mecánica, sí, eso era lo que queríamos. No un boss que se one-shotee, ojalá no se pueda one-shotear, que tenga una mecánica de juego, bro. Yeah. Me And so you da can rabia have que two llegues, skills metas un martillazo on y ya. your seneschal construct. Those Es que él es el are líder de given to, temporada, mira. the construct Daniel. using what is called a governing stone. And governing stones are these semi-precious stones that you can ¿Nombre de la find mascota? throughout your adventures in season 3. They drop in a lot of those repeatable Sería genial que activities se le I pudiera mentioned, poner which nombre. we'll cover soon. And there's lots of different types. I think there's about 12 that you can slot in. Sí, Abel. We weren't satisfied Eso es with lo que that, though. acabamos de ver. O sea, las Because, I mean, misiones okay, iniciales 12 va a ser para skills, desbloquear al it's cool, senescal, don't get me es wrong, decir, la but mascota we de wanted temporada. to allow Y ya después players tienes un really to montón de modify farming those para poder skills mejorarle las however they habilidades, saw fit. las diferentes And so we've also piedras developed para darle habilidades y 27 para different mejorárselas. tuning Y hay dos stones, piedras another type of legendarias. stone Ojo con eso. that you can slot in then to modify that skill. And so you've got those 2 governing stones, and then each governing stone Vamos a hablar has de las 3 piedras ahora. different tuning stones that can modify it and just create really wild combinations of powers that'll allow players to experiment how they see fit. And so kind of with that breadth of powers then, you've got a lot of different options for being able to kind of round out your build and create new types of ways to kill demons. Awesome. So, That's very cool. It sounds really cool. Yeah. And I think we Le might dio la actually introducción a have, la I mascota, think que we va a do. ser una Yeah. mascota of, muy like, poderosa. what some Ahí of these está. would yeah, be. so let me tell you what's Ojito. going on here. So we've brought up our construct menu. Menú de And this construcción is o in de the build. inventory UI, but it's its own separate UI, so your construct is not going to take up your traditional inventory space. And this construct has 2 governing stones equipped right now. One is called Focus Fire, which was that beam of fire. Esta that was build tiene coming out. dos The other one is called Lightning habilidades. Bolt, and you can see it O dos shooting some lightning piedras bolts. que te dan dos Like I habilidades said, 2 elementales skills, en este not caso. too bad. You're Ahí killing some vemos folks fuego y here. trueno.
But we wanna amp things up a bit. So, in addition to being able just to get stones as drops from activities, Podemos you can also craft craftearlas en el stones. encantador. And so we've gone to Brutal. our gate hall here. Craftear las habilidades, las piedras. Stone. We're going to see what we get. Mira. In this case, it's a pummel stone, a governing stone. I already have that skill, Acaba- so it's just going to count towards XP, towards leveling up pummel. And I'm going to kit out my seneschal a little bit different. So we've got focus fire, and I think the first thing we're going to add is voluminous support. Fancy way of saying that it's going to increase the Las area of tuning effect stones, for las your que ven attacks. acá abajo, We're also going to son add para electrocution. mejorar las Now, even though governing focus fire is a stones. fire attack, electrocution is going to add some lightning damage to it. O sea, las And it's governing also son las que gonna te add a dan la little bit of habilidad. chance of stun. And so now we're dipping our toes into this crowd control. And then finally, we're going to add arcing support. And arcing support's really cool because arcing support allows your abilities to chain. And so now let's see what that power is going to Vale, look like. esa when es we bring una it back up. Piedra que te da la habilidad de tirar All right, rayos, so here now you Ahí can está. see that focus fire is pero chaining con las amongst otras puedes enemies. hacer cosas como You can aumentar see el that rango de esa some of them are habilidad, getting stunned, que tenga más little duración la electricity habilidad, around them, etc. and it had a bigger area of effect. Similarly, if we were to apply some of these to the lightning bolt attack, let's say we gave it multi-shot in that arcing support, now it can just blast through Hola, enemies. Hybert. So yeah. Gracias por Yeah, unirte so acá a la you got a lot of familia options. Diablera, bro. Yeah, so we're kind of seeing some examples of what players can potentially do with their seneschal Yep. constructs. And Sí, hay unas actually, piedras para que te dan la make habilidad en adjustments sí and misma modify y hay them to otras kind of que suit your mejoran esa specific habilidad. playstyle. I think a big question is like, can you actually add, maybe some status effects or things Yes. like that? Like, can you potentially add in a tuning stone that may make enemies like vulnerable, for instance? Yes, absolutely. Que si no So, ponen again, alas we wanted F, to give Alt all of you F4. a lot of different options Las to play alitas no with. las We van a want this poner to be esta a toy temporada. that you can experiment with. And so that means that, some of the examples we showed were more damage dealing, where the seneschal is doing the damage. But then we also want to give players the ability to just kind of set up, enemies for you to go in and, land the Puedes killing configurar blow. la mascota So, como quieras there are a lot para of different support stones para that hacer can make things vulnerable. habilidades de bleed daño things, directamente, como lo electrocute vimos them, ahí, por ejemplo, en el chill them. video. I mean, the O list también te goes pueden on. dar Pretty much habilidades de any of the, soporte que the te verbs in dé the game. reducción So your de possibilities daño, are con barreras, massive con with what you can escudos, do with your etc. seneschal. And one thing, this is actually something that Sean White, who was in the video, Yep. our Dev Insights video before the actual start of the stream, pointed out yesterday on social media to players that were asking a little bit more, or for more clarity on some items. But the seneschal construct actually does scale 1-to-1 with like specific like secondary type of stats, or even Yes. or Yeah. things that are associated Que nos with your, pongan un your actual camello, bro. character. So Yo quiero things montarme like en un- attack rating or en un camellito. crit chance, Yep. for instance. Yeah, it was Basilic. very important for the seneschal to feel as if it was an extension of you, if you wanted to be that. Also, we really didn't want to David, get, todo depende del a seneschal nerfeo that que was just tenga el partner, outclassed que es el when que you voy a got to jugar. level 100, because Decidió then qué where's build the es la fun, que voy a right? jugar. So, Las notas yes, de parche absolutely, completas the se supone que seneschal salen de hoy a will mañana. become Ahí more vamos a powerful decidir as you qué build become vamos a more jugar powerful. para la Awesome. temporada. Yeah, so seneschal constructs obviously playing a huge role, and with the construct and you Un now dragón being able to mamadísimo. customize and change things up for how you want to play. There's new challenges that are associated with. Están hablando más de lo the mismo, season que 3 la season temporada of the tendrá construct, nuevos and one of them retos, is que la vaults, mascota te va a ayudar a which I cumplir know esos we nuevos do wanna retos dive de a little diferentes bit more maneras, into, dinámicas, cosas que nunca habían specifically. visto So, antes, etc. Yeah, do you guys want to talk a little bit more about vaults? Sure. Vaults are a new dungeon for the season, and we have 4 types of Vale, of van a hablar de vaults. las Like bóvedas I como said tal, before, they las are this dungeons. extension of Malphus. And because of that, he has turned the hazards inside of them into enemies in and of themselves. We wanted to explore the fantasy of a environment that was hostile and it was ready to kill you often, and so they're filled with hazards that spinning fires of death, floor plates that come alive, arrows that shoot out of the walls, and with our construct enemies. I think we have some footage of the vaults as well to kind of walk you through it. So yeah, constructs in them per usual. These
because they're so hostile and Sí, Seika. dangerous, we wanted them to Esas kind of gemas son be gemas, es una lucrative gema and legendaria. risk-reward. Hay dos gemas So we have a legendarias, lot of si no, different loot. I think si no me a equivoco. little bit later in the video, there's like an explosion of gold, and that's just gonna Mira, be estas son las cámaras que vamos a tener que cruzar. Tienen un montón Our de dungeon trampas designers, typically para with poder the llegar a la dungeon recompensa final, experience, que you get serán a unos pop-up and cofres you're que like, nos dan okay, objetos it's fun to legendarios y kill all tal. the enemies, I Y know. nos dan la capacidad también de The dungeon obtener esas designers wanted to piedras explore a little para la bit pet. of a, I'm not sure what I'm going to be experiencing. I have to go find my objective. Me And mola so un montón el the, hecho de que hayan trampas y todo. objectives are vague a little bit Mira, on purpose. hay que but moverse bien. typically vaults end in this, what we call informally as a death room, a danger room, where it is, everything is being thrown at you, all the traps from the vault accumulated Hola, in Raichote. one large room. Bienvenido, bro. So yeah, we're really excited to, it's a bit Va a of new estar muy OP. gameplay, dodging La mascota va a traps estar and- muy OP. Eso and this ténganlo is por one of seguro. the danger rooms, for example. Te va a ayudar a darte skills, te va a ayudar a darte daño, soporte. To dive into this and experiment. Mira, hay un You montón know, de cofres en esa and dungeon. obviously with vaults like like tons of Esas traps son las here. There's, cámaras, I know that repito. there's some gameplay associated with like kind of avoiding them and rewards associated with those. Mola un montón Yes, estos enemigos. absolutely. Son las So, cámaras para certainly farmear el Madeline tema de has las outlined runas a lot of the risks y associated la with mecánica de vaults. temporada como And tal. those hazards are going to be pretty unforgiving. But if we're putting a lot of risks in front of you guys, we want to Qué make crack, sure there's a lot gracias, of rewards Insaitama. too. So Muchas you gracias, saw a little bro. bit of it Un fuerte already with, abrazo, like, parcero. some of the basic chests in the Recuerden que pueden vaults suscribirse have con been Prime, souped up, muchachos. so they're more rewarding than those chests you'd find in other Totalmente dungeons. gratis si tienen But there's Prime. another mechanic at play too, and that's called Zoltan's warding. Yo espero que So las as you enter trampas de vault, verdad te jodan. De after you've verdad. cleared, Si te some of agarra una Malphas's trampa, te influence out of the instaquilie, o sea, te mate, you can o find te the baje una statue of buena Zoltan cantidad cool de because, vida. of course, Zoltan O cool. sea, que de Has to have verdad a statue He's of got to have a himself. statue in every vault. I mean, Haya que that's esperar how a- it rolls, right? So, haya que esmerarse en if esquivarlas. you're able to find a special, it's called a Pearl of Warding, you can offer that to the statue, and in return, the statue is going to grant you Zoltan's warding. This is a buff. Trufi Patata, It doesn't really bienvenido, help your parcero. Mira, combat too much, este es el but what final it does de la is dungeon. It gives you additional rewards, and you can see right there, there's kind of that glowing one to the side with the icon. That is a ward-woven chest. En esos dos that, cofres del final de la contains dungeon. extra rewards if you're Extra able to keep that buff. recompensas, ¿vale? And so as you get better and better at the vaults, you're going to start basically challenging yourself. Cuanto mejor to haces la keep the dungeon, buff. And you keep the buff by avoiding the llegas hazards. con una And so the acumulación gameplay mayor really del becomes buff focused on que- trying to make sure that que you're cuando entras a moving una as dungeon tienes un cleanly as determinado possible número through the de, vaults, llamémoslo de in buff. addition to fighting the Si enemies no te in pegan order to get mucho the y tal, highest y payout. llegas con una buena And cantidad, you know, if you de make, like, acumulaciones mistakes, te da like, una I mejor know I will recompensa. make mistakes. Yes, Like, I will there- I Porque am a cuando person entras that en la gets by, dungeon like, tienes every single como trap una under the sun. acumulación de un buff. Are there ways of being able to like help mitigate like some of those types of Yes, mistakes? you can have multiple stacks of buffs. Exacto, So mejor the acumulaciones. one Al pearl final is de la three- dungeon, three mejores stacks. recompensas. And so if you want to go grind the overworld activity to get the pearls, you're like, okay, I have a bunch of stacks, I have a really good chance. Sí, total, si nos and quitan if you vida las don't trampas sería un paseo por el make it parque, no and tiene you- sentido. no Ojalá sea stacks left, difícil. there were 2 chests at the end, you still always get a loot, but the super great loot comes from Zoltan's warding. Yep. Got it. So yeah, so there are opportunities for players to actually get multiple chests. Yes. And you can actually have multiple stacks of warding to essentially create a buffer if you know Yes. you're planning on playing a little bit more sloppy. If or you something really like that. really want to brute force your way through, you can, but you've got to Basilic, invest creo a que little son more. varias Got it. No, that makes acumulaciones. sense. O sea, es un That's great to número, know. And, like, I creo que guess me with, pareció ver en el the Pearls and gameplay, Overworld activity, más de 20 that I know that acumulaciones. has, O sea, las puedes like, ir perdiendo. to Si no earn me those types equivoco, of buffs, habría like, que how ver do players actually end up más adelante si nos hablan de that's eso en our second concreto. repeatable activity that I'd mentioned, which is the arcane tremors. And so arcane tremors is a new type of overworld activity that's really localized around the entrances of the vault. So remember how we were talking about Malphas, and Malphas's sights have become grander now that he controls all the vaults. And so all the constructs are starting to spill out into Sanctuary. Genial. and Hay una cause mecánica trouble. para mundo abierto. Additionally, some new types of hazards have unearthed and are starting to appear around the Mecánica para vaults. mundo abierto, And gente. so it's your job to every so often go in and beat back, all these construct invasions or incursions, essentially. Brutal, that are creating brutal. the Esto me tremors. encantó.
Es una And so I especie can talk como a little bit de about this pilones activity. parecido a We lo que había en la can, cosecha queue up sangrienta. some video for that too. Que, mira, And mira, so here you've arrived and you see basically a roaming band of constructs. And obviously it's your job to go in and kill them and send them back to where they came from. But that's not all you need Ahí to do están. within this activity. What you're looking to do to really advance the activity is look for these similar a cuando cores invocabas a los that you can vampiros. use, to draw out Malphas's most powerful lieutenants. And Pablo so se you're getting a acaba de core here suscribirse from an con obelisk, which is an overworld hazard, and you've got to make sure to not get hit by that. And if you Gracias, collect those Pablo. cores, Gracias, you're able parcerito. to deposit them in a brazier, Tren del which you hype can see iniciado. on screen here glowing. Qué bonitos. And Gracias the ahí por ese brazier apoyo, is a muchachos. signal Gracias, that Pablo, you por are el now sub. challenging Gracias por one el of the follow. heralds of Malphas. And the herald of Don Malphas Dala. you see appearing right there. Dayazo, y ahora You es and un hopefully a seguidor. bunch of other of your friends Estamos will en tren del hype ahí gain en up Twitch. and defeat the herald of Malphas. Get some cool rewards. Mira, en resumidas cuentas, en el mundo abierto, que me preocupaba no fuéramos a tener una mecánica de mundo abierto, porque las cosechas sangrientas ya no van a estar. Sí vamos a tener una mecánica de juego brutal. La sacaste del estadio ahí, Blizzard, porque ya estábamos muy acostumbrados a la mecánica de mundo abierto. Vas a poder acumular ciertas cosas e invocar esto que acabaron de ver ahí. Me imagino que te dará recompensas, objetos legendarios, etcétera. ¡Qué locura! Ya, Marval, gracias por ese sub, parcero. Jam-Marval Qué acaba de crack, suscribirse todo un con crack. Prime. Gracias, parcero. You have opportunities of actually being able to get rewards kind of all over the place. Yeah, our intention is for season 1 you kind of stayed Buenísimo, in tunnels. muchachos, For va bien. Season 2 you kind of stayed in the Va bien la open cosa. time. We didn't want to make the players feel like they're stuck. and they Gracias, only stay in Lord one place, Ruizu. and this is it. So the intention is you do some Gracias, dungeons, crack. you do some overworld activities, maybe do some bounties along the way. You should feel like you're mobile and not. Lord Ruizo ahora es un miembro. Yep. Yeah, and just another thing that I know we briefly touched on, which was vaults and how there are nightmare variations of that. Yes. And that's something that is additional to just going through vaults as well. So. Yep. The vaults are fully dungeons in that respect, and so we have the ability and have made nightmare versions of all of these dungeons. And the nightmare versions of the dungeons Van a ver obviously have more mazmorras difficult Nightmare combat, de but they also las have a lot more rewards. cámaras So que estaban those chests we explicando talked about before, the ahorita. war-woven chests, you actually get more Gracias of por those ese sub, as you muchachos. advance in the nightmare system. Gracias, so then your Carlos. vault runs become Gracias, even Oscar. more Oscar Bravo and se ha more suscrito. rewarding in that. Parceros, muchas and, like, gracias. how would you access something like that specifically? Right, so we're going to use the Nightmare Dungeon Sigil system, but we've created Ahí sacamos a los way, materiales de that Barshan. the game can now award unique seasonal sigils, and in this case they're called vault sigils. And so we did that because Saitama, cuando termine el video vamos a hacer un recap de todo, entonces quédate, sigámoslo viendo y ahorita hacemos el resumen de todo para que te quede claro. Very cool. Awesome. One last dungeon, the yes. mega Uber dungeon. It's kind of a Se it's viene very una large. buena It's the temporada, best, muchachos. features of all Mecánica de mundo other abierto, put in nuevas one, and mazmorras that is the especializadas para la mecánica de And temporada, so you will be nueva mascota, questline, you'll defeat him, and then Uber competitivo, version of him. y hasta ahí vamos. Todavía no han hablado del competitivo. And so there is an Uber version of Malphas that is even more challenging than the Quest version. Hay un And, Uber version de he kind of Malphas, sits que es el nuevo boss. Parallel to sea, the te va a current tocar boss ladder, so you don't invocarlo need to do con him unos for the materiales boss ladder, but especiales. it's certainly going to be a bonus for you if you do. Awesome. So yeah, Te darán recompensas way more additional adicionales content y me in imagino this que esas season, recompensas and we están have, a lot relacionadas of different a ways únicos of being o able to aspectos play and legendarios take your character and do nuevos. activities on the overworld. You can actually use those activities to help you out in the Gracias, vaults. Don Nero. You can do nightmare variations of the vaults. We have Gracias por el Uber apoyo, bro. vaults now, or with a larger, more difficult vault. Va a haber versión Uber with, de justamente, a new boss here Malphas, que for es el nuevo season boss. 3 as well. And this is just Recuerden a que hay little bit objetos of únicos what we have for nuevos season también. 3 with, of Y course, nuevos the essential aspectos, y se constructs, which will modificarán be around algunos with you all también. the time. And with that, we of course have one additional component to one season more. 3. That's and, right. and that's with the gauntlet and leaderboard. And ¿Te vas a probar la Sepoch? Bro, ¿cómo te vas a probar la Sepoch con este juego? No pierdas el tiempo en la Sepoch. No sé, mis sentimientos encontrados. No puedes comparar a la Sepoch con Diablo 4, nunca en la vida, nunca en la vida. Actually grow and learn the season with their character before we actually launch the leaderboards. So we will have information on when we actually do launch Gauntlet and leaderboards really soon. But Dan, I know, wants to kind of dive deeper
into what leaderboards are and what the gauntlet is for players so they have a better idea. Yeah, so a lot of you saw a taste at BlizzCon of what the gauntlet and the Trials leaderboards are going to be. And so we can go in a bit more depth here. And Leaderboards, hopefully muchachos, start to vamos a hablar del answer some of your questions. competitivo. So the gauntlet is another new dungeon type. Se viene The el gauntlet competitivo, amigos. is something that unlocks with the overall leaderboard feature in World Tier 4. And basically, that means that it's targeting more of your in-game players at this point. Folks who have really decided on a build, they're starting to really round it out. It's become more powerful, and now they want to prove their might. Not just to themselves, but obviously to show off. Vas a tener que usar bragging rights. So, todo tu poder, todo tu potencial con una buena build the para gauntlet estar en el itself, leaderboard. new type of dungeon, is kind of based around 3 different principles. The first is that it is fixed seed. The second is that it is non-linear. And thirdly, No es like I lineal. said, it's there to prove your might. And so I'm going to kind of unpack that a little bit. Fixed seed means really that it is trying to be as fair as possible for everyone. Everyone gets the same gauntlet every week. And so you're not fishing Siempre for, va a the variar la best mazmorra roll of cada a semana, rift or son something diferentes. like that. Va a haber un ranking It's really a semanal level playing field at this point. donde entran los Let me 1000 tell you, that was kinda primeros hard to a do. ese Our ranking, game is pero not very solo good at doing quedan para la one thing. memoria It loves los to do 10 random things, but in primeros. this case, we felt competition demanded that it be fair. Yeah. Non-linear is really all about how the dungeon is laid out. It is not a dungeon where you travel from the beginning to the end. It's not about trying to get to the end as quickly as possible. It's about the choices you make while you're within that dungeon. And so the layout basically allows you to develop all manner of strategies. I mean, when we had people testing the dungeons, the gauntlets, there would be arguments over, or not even arguments, sometimes people would just kind of Del say, Bárbaro no "What han was the hablado, best path ni you de took? temas Oh, de I build, think I can do muchachos. better than that." Solamente And están hablando a lot de, of it is de la trying to temporada figure por out ahora, your way hasta ahora. through the dungeon each week. Bueno, And son 2 then horas hablando finally, carreta. proving Vamos your a might ver hasta dónde nos dan is información de las about clases o si nos killing toca esperar a enemies las notas de and parche gathering what we're calling entre proofs of hoy y might, mañana. and then trying Las to get notas the que van a highest salir score son las que possible. tienen el So detalle it's not perfecto de about las just builds, going las que van a fast. funcionar y Certainly las que going no. fast helps. ¿Qué tanto But nerfean it's o really bufean? about how effective and efficient are you at combat. And that's going to be reflected in your score. And so at the end of a gauntlet, you're going to get a score. And you're going to say, okay, can I do better than that? And we're going to say, well, we've got a couple targets you can try and hit, but really you're going to be shooting for those leaderboards. Yeah. Bueno, tienes que esmerarte But para let's ser el circle mejor back en on resumidas strategies a cuentas. little bit. Yeah. And I think we've got a little bit of video to help with that. So here's the gauntlet right here. It, In for all development intents and sale, purposes, looks not like a final. normal Ojo dungeon. con eso. But we said, again, it's World Tier 4. It's targeting level 100 players. So we're going to throw a dungeon Solo boss para at you personajes de right at the nivel not? 100. Yeah, and I will note, I know we're mentioning level 100. Technically, you can do Yes. Gauntlet before Competitivo level 100. It's solo just more- habilitado para probably personas more de nivel efficient 100. to do it at level Estamos viendo el 100 just because simulacro it is de an cómo va a in-game ser activity una that de I estas understand it would be mazmorras. challenging. I mean, if you think you're ready to tackle the gauntlet below level 100, by all means. It's not tuned that way. Al parecer va And importante so las here, builds que you're hacen daño fighting, the unitarget. Tomb Lord, Tenemos and solamente he's un boss pretty aquí. powerful, but you're more powerful. In that case, you defeated him. Now, the cool thing about defeating that boss is it doesn't drop loot; it drops a shrine. And that shrine can then Me be hace used pensar as a inmediatamente power-up que la build to, tiene que ser muy further versátil increase your power within the para gauntlet. matar And there's bosses. other types of new shrines within the gauntlet too. O sea, un We Infinimist, just hit un negro previously here a Infinimist la va a pillar sufrir of si Proven, cada tanto hay and unas that's cámaras con a voces, por shrine ejemplo. that actually respawns all the enemies around you. Now, why would you want to do that? Because you want to kill them again. Larga vida al bárbaro, right? señores, así es. So we've got the Pillar of Proving, we've got the Pillar of Glory, which is a way to basically get a multiplier on your score. And we've even got chests scattered all throughout the dungeon that you can earn keys for. En esos And you 10 see minutos keys vas a up in the tener corner on the que HUD there. And those keys conseguir give la you mayor even cantidad additional de score. score So a posible, lot of the que es matando a strategy of los the gauntlet monstruos. Te dan 10 is, minutos. as a solo La mazmorra player, nunca at least, termina trying to prácticamente. find Es the no most lineal. optimal path through Entonces it vas a estar and recorriendo la use mazmorra y that as a matando, way matando, to, matando take monstruos. your really cool build,
and get the highest score possible. And you know, Cuanto something mejor we sea saw in tu the build, footage, más obviously, the first rápido vas a thing we poder ran into was avanzar, a vas a boss. poder Like, yeah, one-shotear Tomb Lord y obviamente right sumar más there. score And so para you quedar en could el top del technically ranking. take that Tomb Lord Yes. further into the dungeon Yeah. if you want to. Yeah. You're not Just stuck in the room with Yeah, them. you're not stuck in the room. You can draw that Tomb Lord right next to another shrine and do a combo, and then start building up even higher score. Exactly, and so that's the thing I think with gauntlets, like we're going to start to see some really. Sí, son and como because they change weekly, pequeñas hordas and que hay those en ciertas leaderboards will be habitaciones weekly, y una vez vas we're gonna avanzando, see players pues kind of cada vez create encuentras different más y más y combinations más. of what's No the es como best que van way a of atacarte las optimizing for the hordas best a score que te possible, encierran a matarte, you know, no. taking advantage of the Eso es lo shrines, que taking vimos. advantage of the chests, taking advantage of like. Should I Este drag a directo va a bunch of quedar enemies over grabado here en just YouTube because I know I'll y have a también en shrine Twitch, ready los que and están stuff en like Twitch. that. En So el it's gonna canal de actually be YouTube really también interesting queda to see, and grabado I think it permanentemente. adds Acuérdese que even las transmisiones de more Twitch complexity to the pasadas idea 30 once días you start generalmente se adding eliminan. additional players Entonces, to it as todo well. este contenido lo encuentran directamente en We YouTube. had a lot of fun testing this, especially in parties, because parties can then start. Sí, la verdad es que dividing la and temporada se ve muy conquering what buena, you need to Gans. do in order to get that high score. And so we expect party scores to be, frankly, ridiculous. Ojalá que con este, Parties. con esto nivelen otras clases. No quisiera ver puro bárbaro de Bill Martillo. No, eso no va a pasar. Creo que ya para eso hicieron el matadero, para tener el feedback y que no vaya a pasar algo así. Importante que los rankings son individuales. Ojo con eso. Mira, tenemos bárbaro, negro, hechicero y acá en grupos. Entonces no va a ser tampoco tan necesario de que te compares con otra clase, con un bárbaro, hechicero, lo que sea. That's those first 5 icons you see right there represent each of those classes if you're playing solo. And that was really important to us because we were talking about that component of fairness that we want to make sure that, you know, the competition is a level playing field. We understand that, you know, a ball lightning sork, for example, probably shouldn't be compared to, you know, a rogue or something like that. And so we allow each class Va a ser una to compete mazmorra independently. a la semana And then there que are also varía ladders totalmente para la for próxima each of semana. the different Entonces van a party ver, sizes, supongo, because unas mazmorras obviously a que benefician 4-person ciertas party builds probably un is going to poco be able más to cover que a more otras. ground than a Entonces vamos a 2-person estar party. tal vez forzados a semana tras semana ideárnoslas para poder ir cumpliendo el reto de esa nueva mazmorra. Si es una mazmorra que solo tiene voces, te toca hacerte tu build para voces. Si es una mazmorra que, qué sé yo, tiene mayor cantidad de mobs, pues mobs, etcétera, etcétera, no sé. Hola Gerard, hola William. Las build de ataques básicos, sí, bro. Soy un fan de las build de ataques básicos. On Xbox, you can compare yourself to other players on Xbox. Same thing for PC, which is great to see. Like, Es el mismo ranking para cualquier plataforma. Para PC, para Xbox y para PlayStation. No van a estar divididas. Exactamente el mismo ranking. And all of those leaderboards we mentioned, you are also able to filter by friend and by clan if you want to be able just to see the people you're familiar with and not compete with kind of the community at large. Yeah, so it's catered and customized to like allow players to actually really get into like almost like a granular type of look of how they may compete against, you know, just maybe everyone, or maybe just everyone on Xbox, or maybe just your friends, or maybe just people in your clan, which is really cool to see. And of course, with leaderboards and, you know, el Necro todavía no puede hacer matadero decir 25, Pablo. There are kind of rewards associated. Yo creo que lo van a bufar al negro, al negro le van a poner algo. Be straight up here though, the ultimate reward of a leaderboard is glory and Ojito, bragging rights. ojito, And so, you know, only the top ojito con ese 1,000 escudo, players during a week que es are la going to be able to get recompensa, on the leaderboards. o, And it's going y to be te a dan pretty una big cajita. accomplishment, ¿Qué tiene esa cajita? but we got to do a little bit better than that. And so not only do we have the weekly leaderboards, we have the Hall of the Ancients, which is the top 10 players from every Bárbaro de ladder Torbellino, sí, each bro. week get written Me to the Hall encantaría of the jugarlo. Ancients. Now, unlike the weekly leaderboard, the Hall of the Ancients don't reset. And so that is a permanent record of everyone who is the best of the best each week, each season. And it's not going to ever get erased, going to be there forevermore. Ok, nos dan una recompensa que es una cajita misteriosa y aparte una especie como de marquito que, qué sé yo, como que representa el escalafón en donde quedaste en la temporada, en la semana, perdón. Cosmetics for folks who, you know, maybe don't hit the Hall of the Ancients, but they hit another threshold on the leaderboards.
And we've also introduced Sí, el bárbaro another de type of Torbellino reward estaría called seals. muy bien de que lo bufearan. Now, I like to think of myself like I could compete, but I know better than that. I am never going to be ranking on those leaderboards ever. And so Estoy que me ranqueo, amigos. Uf, the seals are meant tengo for muchas ganas de players, frankly, rankearme. like me, who just, not ready for the leaderboards yet. And so what the seals are is, let me describe it this way. So we've got that ladder we were describing, right? And each rung of that ladder is going to have a seal associated with it. And so as you get better and better each week for that gauntlet, you're going to be able to earn seals and start ranking up in terms of the seals that you have. And it's going to go from kind of, I believe it's called Seal of the Blooded, which is the baseline, all the way up to Seal of the Worthy. And once you hit Seal of the Worthy, now you're ready, according to the game, to be able to compete in the leaderboards. So for myself, I'm probably just going to be trying to get Seal of the Worthy each week. But it's going to be I'm right pretty there cool. with you. Seal of the Worthy is still something that's pretty cool that you can Okay, un display poco más del to other players competitivo, to un let poco them de know cha-cha-cha. that you're still pretty good at the leaderboards. It's just maybe you're not on the leaderboard itself. I believe in you, Dan. Yeah. We believe in you. Yeah, belief is great, but I know my limits. So Yeah, so lots of cool stuff for season 3. Gauntlet being a huge part of it. As we mentioned right at the beginning, that Gauntlet won't be at the start of the season, but we do plan. It is a season 3 thing. It is coming in season Yes. 3. We just want to make sure Temporada that 3. players can actually Competitivo grow para their la characters temporada at 3, the amigos. beginning of season 3. It's not like a speed run type of thing, just to jump into Gauntlet, especially on the first week of Gauntlet, if we were to have it with the launch of the actual season. So players will hear more news about when Gauntlet actually hits really soon. We'll have information on that, and we'll be sharing that with players. But thank you guys for Sí, yo for también sharing me a little espero bit como about como some una of the season 3 sorpresita. components. Of course, with a new season, there's a new season journey, and there is a new battle pass. There's a lot of Bueno, trae el feedback that we Battle got, Pass, from todo lo players que and son some las data that we skins actually saw from nuevas, players montura, related to, armadura de season journey and some montura. optimizations that we've kind of made to make it a Obviamente little bit toda more la tienda friendly, también se va a little bit better reformar for players conforme a la specifically. temporada, I know one entonces big thing van a haber un that montón de we, cosas nuevas. ended up hitting on La travesía de specifically was, temporada. for instance, like one of the components for season journey last season was like, hey, you need to kill 10 Mira, people te da in PvP, piedras, ojito. which made it a little difficult La for some people, travesía de and we even saw temporada that in te some of da, our data te from puede llegar a dar Yeah, piedras para el yeah, mecha. we're looking over the Entonces data, lo importante we're sería irla listening to your reclamando e ir feedback, equipando tu and, senescal. Bueno, tu yeah, mecha, PvP senescal. objectives just aren't that popular. And so, because we're always keeping an eye on, improving the game and improving the objectives for the season. Sí, el ranking es separado por we clases, o decided sea, to no van a modify mezclar some of the bárbaros PvP con hechiceros, objectives no. that exist, Hay un ranking and para then hechiceros, there's otro one in ranking para particular that we bárbaros ripped y out. así It con just todas las had clases. such a low Y completion también para rate. grupos, grupo de 2, So yeah, grupo de there's been 3 y de 4. optimizations based off of player feedback and of course data that we've seen from that end. And then I know that one big thing is like some of the rewards associated with season journey. We kind of amped them up a little bit specifically. No, it's super important for us to make sure that the season journey is rewarding. I mean, it's one of the backbones of our season, and if folks feel as if they're not compelled to, go in and participate, then that's a miss for us. So, we went back and really La took skin a mí me close gustó, look hay at the gente que no le ha rewards gustado and la amped them skin up in a del couple of key pase. ways. Pero a mí me gustó, The me first way moló. we amped them up is, Sí, es un poco we reciclada made del sure Inmortal, that it was a total. good vehicle for earning some of those Pero bueno, governing no la stones and teníamos tuning aquí. stones we talked about. And so you actually get an advanced look for some of those governing and tuning stones if you play the season journey. And so you'll get the drops a little bit sooner, and that'll give you a little more of a leg up with speccing out your Seneschal. The other thing we did is we looked at those later chapters, Champion and Slayer and Destroyer. And we said, wow, those still don't feel rewarding enough. I mean, we're asking players to do a lot there. We're asking them to go into the boss ladder, defeat bosses, really invest a lot of time. So we wanted to make sure those rewards felt meaty. And so we added a number of ancestral legendaries there, including some that are 925 eye power. Nice. So hopefully that will be something that folks will really enjoy and get more folks wanting to take that journey.
No, no, Also, son- something slightly no related están to hablando nada season journey productivo, la verdad. feedback. Están ahí We ya got some alargando un poco feedback la cosa that, aquí con ese tema. previously, Vamos a ver. for our quest lines, you had to complete certain levels of season Tienes que journey to completar even, las quest line progress para in the desbloquear quest las line. mecánicas Got a lot completas of de feedback. temporada. Tienes que hacer la People didn't like it. You travesía. don't want people not to feel good with it. So starting season 3, you can just do it start to finish. There's no season journey break. Yep. Very So cool. it's no longer says level up to chapter 3 of the season journey. Yeah, Yeah, you most can- definitely. Yeah, it's and again, community feedback has been so helpful for us, especially as Hay que we, subir have been, el nivel de la iterating travesía, on seasons muchachos. and going from season to season, También so it's para been super ayudar great. a Another big thing that's coming, conseguir favores with, más at least, rápido, que es los que suben el nivel del pase de with batalla y season poder 3 acceder a las is a recompensas más rápido. cosmetic that I think a lot of players have been Los have cosméticos. been looking forward to. First, actually, let's actually jump into all this. ¿Qué Actually, can we clase go de to that graphic Naruto es back up? esto? There we go. Yeah, so there lots Sí, of están cosmetics hablando coming. relleno One big ya, thing I know that pero was really bueno. popular with season 2 was the Mira, Town estas son las Portal. skins que les digo. Everyone me is gustaron, rolling with the Blood pero- Portal. I am not rolling with the Blood Portal. I'm like the En especial the la del one person bárbaro me that's gusta rolling porque with, like, tiene the como los angelic hombros, winged bueno, one. no sé, como un poco If there's grandes other y people like that, se vería like, shout out to mamadísimo. those people. You're part of my crew. But there are also cool new skins and, of course, new emotes that are coming with the new Premium Battle Pass for Season 3. And then one item that Sí, I think we Saitama, actually la haven't temporada really 3 added tienes que crear un to personaje since nuevo, launch is, pero te guarda el emblems progreso de specifically. la Emblems are región kind of like on your que character has title and realizado. on your character, on the character Ahorita bar hablamos for de your eso. screen. I have been rocking the Tree of Oh, Whispers one for a long time. God. I'm going to put it into retirement because Mira, we've been se adding puede new ones personalizar here. el- I believe we're adding, I think it's 3, I believe. Es como, Yeah, como so la tarjeta you que will sale en get social, se puede 2 new personalizar. emblems per, your Buenísimo, adventures in the buenísimo. season Cositas de journey, and then calidad de free vida que se through vienen, the mira. Battle Pass. Awesome. So yeah, we're adding in emblems. I know that's something that people were asking about because we've always had the 3 at launch, Yep. and so this now Cambios gives de you the balance no hemos opportunity of hablado, actually muchachos. collecting additional Aguanten emblems in el season tema del 3. balance ahí. And of course, season blessings Yes. are also getting adjusted for the new season because I know with the last season. tema de las of course, bendiciones, they ¿qué were, tenemos acá? Specifically catered towards Season of Blood. This one is Experiencia. of course, being updated for season 3, including De María items that, Infernal, affect, duración de tuning skills, sagrarios, for esta es instance, nueva. Yep. Specifically for players. La So, duración de los sagrarios. season Ay, me blessings perdí will be las otras. getting, Bueno, ahora lo updated revisamos. For this new season. And then I know that one thing that Inserte meme de Abraham people, Simpson. Hablen and ya, something I maldita mentioned sea. at the beginning, which is the boss ladder items. That is most definitely coming back for season 3, so players can expect to have the opportunity of being able to tackle through the boss ladder. And we actually do have some optimizations that we'll be talking about here really shortly related to being able to jump into boss ladders. So yeah, lots of stuff for season 3. Yes. A big Tons season. of stuff for season 3. Yeah. Biggest season yet for Diablo 4. And we covered a lot. I'm looking forward to people jumping in. It Bueno, que hay un begins on montón de January gente 23rd, trabajando alrededor de where la players temporada will be able to 3, actually jump in que es muy and, grande el create new equipo. characters for the season. So, Dan, Madeline, thank you guys so much. Oh, you're welcome. Gracias al Appreciate it. equipo, And le está then dando I know for the next part of our broadcast, por ser we're actually gonna use some parte de amazing todo tech. ese equipo de First time we're trabajo. doing this because we now have 2 different sets. One here in Albany, which is themed like Cathedral of Light. You know, we're in Yep. a colder environment. It is cold outside in Albany. I'm not used to that as a California person. Yeah, I'm sorry about that. I landed, lots of snow. But it's like Cathedral of Light, Fractured Peaks, you Yep. know, kind of feeling. And of course, we'll be going to Irvine, where we're in like the. I hate to say De la the pits of temporada. hell. Irvine is not. Se like queda el hell, I progreso de promise. I've región, lived there. Saitama. But our Ahora studio hablamos is de like eso. that, and that we are going to be joined Apenas se by, termine la Adam transmisión, hablamos Jackson. de qué pasa en la temporada Adam, 3. Hopefully you're there. There you are. Hello. Lead Class Designer. Ojito. I can hear you live from Ojito que se Irvine. viene a hablar de Adam, clases. You know, they always call it the Adam and Adam show whenever you and Tengo I are miedo de on, que and of nerfeen al course we're bárbaro, gonna be amigos. talking A little bit about Tengo miedo y some no of voy the a tener balance confianza. changes, Tengo miedo. coming with season 3 and what players can Apreten expect, nalguirris. and a little bit Apreten about, nalguirris, some of the los philosophy hechiceros y as los well bárbaros. of what you have kind of or what you want to actually present to the players of what they can expect going forward, especially with Gauntlet being involved. So you want to take it away? Yeah, totally. Got lots to talk about today, so I'm pretty excited.
So I'm really going to be going over 3 different major topics today when we talk about what's coming in for Season 3 and beyond. So the first one is, I think, what La everybody bendición, la expects. bendición. We have some new class updates coming. A little bit of a caveat here, though. I'm not going to be going over every single note or every single update, but I am going to give you kind of a high level of what's coming for every class. But you'll Ok. definitely find out Nos some van a more hablar de stuff when manera you look general through the de cada patch notes and see clase, other pero things we're las doing. notas completas And salen patch notes are muy going to be coming pronto. out very soon, like tomorrow. is my Tomorrow. Mañana. Actually, yeah. Mañana van a salir they're las coming notas out completas del tomorrow, so parche. players can expect Pero to nos see van a them hablar tomorrow. una We'll vista give you a general de lo que preview van a today, hacer. but you'll see the full patch notes tomorrow. Correct. So it'll be a preview, but you'll still get an idea of kind of what we're thinking and what we're doing. Balance de Next, I wanted clases, to do a brief señores. explanation of Atento. kind of how we currently view class balance. The game's gone through a lot. We've been out for a little while. We also have the gauntlet coming. So, a lot of changes coming, and we're going to be adapting to it. And then the last thing is kind of a roadmap for our plans for seasonal updates going forward. I kind of want to give people some more concrete ideas of when we update and how we update. So first, we're going to start with the class updates. So first, for the Barbarian, Bárbaro, we have 2 things going on. The first one is some big improvements to charge. Right now, charge Okay. is, you need a bunch of different legendaries and other effects to make it really kind of sing and be powerful. And we're going to be moving a lot of power to the baseline skill from legendaries and other effects. It's going to do a lot more damage now than it did before. We might be insane, but I think it's really cool, and so we're going to do it. But you can see here, kind of Season 2, what the damage numbers look like. Did like 1,200, and then Season 3, it's like 12,000. So, like 8x or something like that. So it's going to do a lot of damage now, baseline. Of course, legendaries are adjusted to compensate, but yeah, you should have a lot more fun with it out the gate. We're also doing a lot of buffs to key passives, such as Walking Arsenal, to kind of keep them up to date with the one that most people pick. That shall not be named. Van a cambiar el daño base de algunas habilidades del bárbaro y van a bufear la pasiva de Arsenal Andante, que daba 45x, muchachos. O sea que So we're trying to kind of walk this line where we want it to be fun and you can put all the shouts on your bar. el cambio but de it's armas not va a estar required fuerte esta and you kind temporada, of feel like para mí. there's good reasons not to. So we've done some changes there. Ok, And, van a if bufear I were a algunas betting man, I'd say I'd habilidades put my money para into, que el uso de gritos no charge sea and maybe tan some key importante en el passives bárbaro. as far as things that I think you'll be happy to see. Sangrados So para I think arriba, you'll be, bien. kind of Cambios de happy arma, with our bien. changes there. Adam, whenever we have you on, you have to talk about class stonks. Besanía, This is- también lo van a this is bufear. class Like my stonks. stonks. Yes. Y Next, cargar. let's go over to the sorcerer. Again, these aren't all the A ver, changes. así These como are es, just high-level como lo stuff. pusieron, no me parece First mal. one is, we No- know that sorcerer players have Habría had que some ver qué pain tanto trying to apply toquetean vulnerable el daño enemies, base de so las we're giving it to habilidades, que es lo que me Lightning Spear now. preocupa. So just baseline, Lightning Spear, when it crits enemies, will now make them vulnerable. So you have another avenue to Sorcerer. Frost Nova to consistently apply it. We also have some buffs to various Paragon legendary nodes that you can look forward to that kind of open up or make some things Gente, stronger. Lightning Spear tiene And last but not least, ahora for posibilidad you de ser Meteor vulnerable fans, a los Meteor build enemigos. is getting quite a few updates and buffs across the board. We also are giving them a new unique Buff that kind of a changes nodos how you think legendarios about de it and how Paragon. it plays that I'll be showing off in a little bit. So Can't Y wait los to- nodos can't wait to legendarios see de la it. It's so hechicera good. están God. It's so good. Va a yeah, quedar totally. rotísima. So again here, Meteor players and Elemental Summoner players, like the ones that like to use the Van a bufear different Meteoro para que conjurations, pueda we ser got más some stuff there in usado. the legendary or the Paragon Mira, la hidra de legendary fuego, space o sea, that la we build de have. fuego siguen esmerándose en hacer que la build de fuego And next todavía we've sea got the Rogue. que se pudiese So usar we've en el got meta, quite a supongo. few changes coming Siguen to the Rogue. bufeándola. There's a lot of buffs to really underuse skill and skill upgrades. A lot of people use, Twisting Blades and Poison Imbue and things like that, and we're really targeting some of the things that people aren't using so much and giving them some love. Buff habilidades que no In están siendo muy particular, we're targeting utilizadas. range builds to make them more viable and fun. I think it's the Precision Key passive is getting a Updates bit of a a rework, builds and de a lot of rango, stuff o coming sea, for que things like utilizan arco, penetrating shot ballesta. and stuff like that. And we're also updating pretty much all the range Mira, ahí builds, está. including Todo lo que Luke tiene Force, que ver con Skyhunter, habilidades de Eagle Horn, rango they're o gonna builds be, de rango quite se a bit va a more bufear. usable and powerful, I think. Y algunos únicos So here, again, some que buffs coming potencian really esas to builds range de builds in rango. general, and also Caltrops, which is a bit of an underused skill that we're giving some love. Vale, And está then we've bien. got the Druid O next. sea, que Penetrating Shot So va a here quedar we've una got some locura. buffs coming to Vamos a ver. various spirit boons that aren't seen as much play as others. As an example, Prickle Skin is the one that gives you some thorns. The amount there is being increased by a lot. You can see here in Season 2, it gives about 300 at this level.
And then Season 3, I think it's LOL, about buff al 4x what druida it used para to. espinas. So, some big buffs coming to various spirits. Vamos a ver that si es are viable, used. ¿no? Porque te pueden sumar 1000 de espinas en la habilidad, pero si no es And viable. then also Rabies is getting quite a few upgrades. We got a new legendary coming in for Rabies. That's pretty neat. Rabia. And then we also have a buff to enhance Upgrade Rabies. So a for all rabia. of you that love spreading your A poisons on rabia. enemies, you're gonna ¿Saben be lo a que little es bit el happy with Season rabia 3. bufeado? So here again, we got some buffs. I put Rabies here, but Una also Lightning maldita Storm. And we'll locura, be showing bro. off a new unique there too. I'm actually probably gonna play Lightning Storm in Season 3. Oso 'cause it's got a espinas, bro, really se cool viene unique oso coming that we're espinas. gonna- So you'll have that to look forward to. Yeah, I'm we're so excited for you Bufean to el show these rabia del uniques. I druida think people are y gonna, las espinitas, probably ¿no? cater their builds for those classes. Vamos to con el some of those necromancer. They're pretty. I mean, we have uniques coming for every class. We're just gonna be Yeah. showing those two off today. Again, not everything, but they're pretty cool. Last but not least, we've got Necromancer. So Blood and Iron Golems. So fun fact for those of you who didn't know, but the Bone Golem, when it attacks enemies with its normal attack, it actually Ok, bufeando cleaves al nearby golem. enemies. And the Blood and Iron Golems No hay didn't. ninguna build They que were use el very golem. jealous and unhappy. O sea, que And no so we just que decided to give it to them. utilicen So now all your minions golems, en el your meta golem friends are meta gonna fuerte. AoE cleave when Entonces me they imagino attack. que le van a dar un I poco didn't más de mention- boom put it in a the note los here, but also minions. just golems in general are getting some Ahora buffs, hace daño de including área. some other minion buffs across El the de board. sangre y el de But you hierro. can see El de those in the metal, patch bueno. notes. And then a quality of life change coming is that Bone Prison, friendly players and your minions can now move through them. We've seen some situations. Uy, like the last play gracias. Ya no where nos you'll van a bone prison encerrar an con la enemy in prisión de your minion huesos build, los and then your minions actually nigromantes. can't get to the enemy, or, they Era start- they retro wanna el go que te somewhere else, and the encerraran Bone Prison actually como blocks them. compañero de So equipo now y you no and your podías friends hacer will un just be able carajo. to go through it. It'll be a lot more usable. And then we got a lot of Bone Spirit upgrades, including a redesign of one of the aspects, which is the aspect of Swelling Curse. I think Bone Spirit players are going to be really happy. So you can see here, on the left is kind of the old version of Bone Ojito. Spirit, and it basically dealt increased damage based on distance traveled, and the gameplay there was you want to be kind of far away from your enemy and then let it slowly creep towards Eso them está and do perro. more damage. But it turns out Bone Spirit players really just Más kind of generación de try and get esencia next o to enemies, so it wasn't really very usable. Más or good sustain versus en la esencia y so obviamente now vas we a changed poder it where this spamear legendary más gives la you habilidad. everything a Bone Spirit player would want. You get more crit chance on Bone Spirit, which means its CDR goes down thanks to its upgrades. Critical And Strike then when you hit Chance enemies, your max essence is temporarily increased. Which means, aumentado hasta un more damage on Bone 25% Spirit. So this really just kind of de gives you Bone everything that you Spirit. want. And so here again, we got some buffs coming to Bone Spirit and to Bone Golems Spirit, for the Necromancers, upgrade so if you use fuerte. either of those, I think Fuerte you'll be con ese doing pretty aspecto. well this season. Habría que ver. And again, these are just some examples. We got a lot more stuff in the patch notes for everybody. Bueno, habría que Next, ver let's cómo go over escala. the couple of new uniques. So the first one is Únicos. that Meteor one I talked Hechicera. about. So this unique is the Único Starfall para Coronet. Meteoro It fuerte. basically being like a spender skill into a Cuatro rangos de charge-based skill. So Meteoro. now you can actually run Meteor with other things like Fireball or Incinerate or Firewall. Bro, eso And está. it makes it into a very powerful cooldown-based skill Está that summons a bestia. bunch of meteors. It also Los synergizes hechiceros, with ¿cómo your ven ese enchantment. único? Está perrísimo. And you basically just drop a lot more meteors on around like carpet bombing enemies with them. It's pretty awesome. And then the next one is the new Druid unique. Te da This is for un Lightning Storm. meteoro adicional Basically además what en la this pasiva. does is it makes your Lightning Storm grow quicker, so you can get up to that maximum amount. I think it's 4 or 5 stacks really quickly. And then also when your lightning bolts crit, an additional lightning bolt will Lightning come down bolt. and do more damage. And that additional lightning Míralo. bolt also it's still a lightning storm lightning bolt. So you get all of your synergies with all of your other effects. So basically it turns into lightning everywhere. Critical which strikes is causan pretty cool lightning when to you strike combine it with twice. all these other, lightning-based Dealing- legendaries and Ush. stuff. Pues se ven buenos. Vamos a ver cómo Next, tienen now sinergia that we're con done las with the class builds. updates, I kind of want to talk a little bit about how we've been viewing class balance and how we're going to be thinking about going forward in Season 3 and beyond. A ver, ¿qué viene en el So futuro? one of the things that we've been talking about a lot on the team is kind of thinking about how should we be updating the game when it comes to buffing and nerfing classes and builds, and then also how often should we update it. And I kind of want to get a little into the weeds here to understand where we're coming from. So first is that we want to balance kind of two competing concepts that are always at odds with each other that we believe players want that really make for a fun game and a fun experience, particularly in Diablo 4. But this is honestly kind of true for most games as far as when they update when it comes to balance.
So the first one is we believe that players really want to feel like you all can have fun with powerful builds that you discover. Kind of a core part of playing these games. Siguen esmerándose en abrir el abanico de posibilidades de builds que puedes hacer con los personajes porque sienten que es más divertido y a la gente le puede gustar más, ¿no? Que puedas descubrir y hacer tus propios builds y que sean bastante fuertes, que no tengan nada que envidiarle a las otras builds. But then on the flip side, here we also believe that players want the meta to refresh, so that the same things aren't obviously the best Quedó choices bufiado forever, el lobo del right? druida. Looking back at season 2, easy thing to point to is ball lightning, right? Ball lightning was really fun and awesome. Newsflash, it was also kind of bugged, but during season 2, a lot of people had a lot of fun with Ojo it. con eso. But we believe that if we just kept things like ball lightning or Hoda barb or these things that are really powerful for many seasons over and over. Not only sorcerer players in the case of ball lightning, but even players of other classes would start to feel this kind of gravitational pull and a lot of pressure to play the things that Entonces, are obviously eso es un more mensaje powerful subliminal, nos than están things. diciendo, no And then podemos players dejar start el to ball envision them as lighting, being forced to al play igual que me those imagino things. que el martillo J, And so kind of this dichotomy of these two fuerte, competing factors siempre where porque sería you wanna muy have a sense of poco permanence divertido and finding jugar la things and misma having fun and not being build afraid that Blizzard's siempre gonna con el take it away hechicero from por you. todas las But you temporadas. also wanna have a sense Es como of, que the tenemos que same hacer algo al thing isn't strong respecto. forever. Entonces es You look como at que the bufear leaderboards otras or you look on para que forums darle, or para darle wherever un poco you más de look for your entretenimiento feedback, o sinergia everybody just is en playing the general same a thing, todas so las you feel otras like builds, not everything is darles viable, la right? posibilidad de que se jueguen en las temporadas también. So in this vein, some of the larger changes that you're going to see in season 3 that are kind of bug fixes or nerfs. And before a lot during BlizzCon and before we've talked about how you want to give players a heads up of what's coming. So these are the things you're going to see at the launch of season 3 that are kind of they're having their power lowered. The first one is the ball lightning enchantment or enhancement. Sorry, is causing it to deal too much damage. Obviously, the rogues have also been getting Ball extra lighting. combo points via very specific unique interactions. That's made them Enchantment very is powerful. causing too much damage. Twisted El encantamiento de Blaze, Ball again, on the Lighting. Rogue and Poison Imbue have had some El interactions that we're encantamiento, cleaning up ojo. that makes it do more damage No than como tal la Poison build Imbue. como tal, al menos eso The no es lo que Druid nos very están diciendo. recently kind of climbed to the top of the power level in the game due Los to extra combos del Rogue. an unfortunate interaction with Blurred Beast where you can double dip damage. And really we've had a Uy, couple por cases like fin this dijeron earlier in the game, Poison so we're en redesigning posibles this cambios o legendary nerfeos, power, weón. Rogue, Twisting where, Blades, you can Poison, kind of apply a dot Indio, or some Interaction. Sí, effect las and then interacciones something que else hay. does damage based O las on the composiciones dot or con some las infusiones de dealing veneno damage on de something Twisting else, and then Blades. that damage double Que dips, siempre and then estuvieron just goes crazy rotísimas. down really quick. So we're nipping that in the bud. For the Barbarian, the Hammer of the Ancients, the Violent Hammer of the Ancients, which is one of the upgrades that you can get. Bueno, la pasiva de Martillo de los Ancestros, que sí estaba aplicándose, eso era un error. El druida, And then Overpower, this is more of an rediseño de oversight, not a bug, aspectos. but it was kind of just too strong in general. If you remember when season 2 launched, we bro, no, yo no quería que tocaran el Overpower. El Overpower se va a cargar a otras builds que sí funcionan con el Abrumador. Tendrían que haber tocado solamente Martillo de los Ancestros. No me gusta para nada eso que toquen el And now next I Abrumador. want to talk about our season roadmap. Kind of, when we were talking about Me how da we think nervios de about que how se often we should se tiren update the game, las otras we wanted builds to que let usaban you, the Abrumador. community know kind of the conclusions we came to and what we're going to be doing. So right now our plan is to update the game twice per season when it comes to class balance and really just class updates. We're Vale. going to do one update at the launch of a season where you're going to see more kind of large Van a scale haber things, that dos is kind of updates expected para to la be Season more. 3. And then we La also primera plan to do pues a es big cuando season se update that'll lanza come somewhere y around la the segunda a second week of the mediados. season, depending on Simple. the updates of patch cycle. So you'll get a little bit smaller of an update there, but still something that'll do a bunch of buffs, and we're going to detail what you can expect from these. Muchachos de YouTube, déjenme un like ahí en el video, por favor. When it comes to classes and Solamente hay systems. 20 likes y hay como... Habían 80 personas So the ahorita viendo first el thing is video. we're going to be giving you some new Regálenme content. You can likeazo, count on this. muchachos. We're going to be giving new legendaries and uniques that are added to the Deja game. tu pulgarcito The amount arriba, that we do todos can los be de YouTube, variable, like, but like, what we like. can commit to is that A every ver si me class ayuda el should be algoritmo. getting something new in this space. So you can expect some amount of new legendaries and some amount of Adición new de uniques nuevos that we're objetos giving you tools to legendarios play with. y únicos al juego. Next, there are Únicos de la balance temporada updates. We'll 3. be doing both balance and design updates for all the classes. And by design updates, I mean, some more Cada in-depth clase va a things where tener we lo change que le around corresponde. functionality rather than just moving numbers up and down. Again, the amount is variable here. It kind of depends on the needs of the game at the Dicen time and how muchos much other buff stuff that we're doing. y un But as a poco, general idea, un just so par you de know nerfs. what to expect, Few we're going to nerfs, do es many como buffs to pocos things that are nerfs. underperforming, a few nerfs Corrección to de things errores, that are bug really fixes. overperforming, and then bug fixes, which can Ojo honestly con be eso. both Nos buffs están or nerfs, diciendo que como que van a depending haber on what the pocos actual bug is. nerfeos,
And then Un we also plan montón to de do other game bufeos. updates. You know, our team isn't really only just doing classes. We also look at monster balance and feel. We do systems, Poma, las notas drop detalladas van a rates, and salir things like mañana. that. How quickly players can get things that let them have access to different types of content. All of Gracias, that. Randy, por So you ese can like. expect that at the beginning of the Gracias por season. regalarme el like, muchachos, en And los then de last but YouTube. not least, our Les larger agradezco. updates and initiatives, right? Si no lo has These aren't hecho, dame ahí guaranteed every pulgarcito season, arriba. but we want to launch these when they're ready. These are kind of, you know, the big things that really shake up the game and change how players fundamentally interact with things. An example of some things here, or a couple things that we did in Season 2, you know, we updated the resistance math and combat math to the game, and that was kind of a really big change of just how players interact with monsters and how they interact Sí, with la posibilidad de que stats and nuevas scale things. temporadas, But we also do digamos support for que other things that might tengan not seem so inclusión de obvious, like mecánicas content como like por ejemplo el Avatar matadero Fleet, de where we Sir. have to go and look at the Sin monsters, embargo, we have dicen, to no look at the scaling, we garantizamos have que cada to temporada, when they do these sí, things. tenga So, esos you know, updates. we support all of those larger updates and initiatives as well, and you can expect these kinds of things going forward in seasons. But again, not every season. Just No todas depends las on temporadas when vamos a it's tener going to happen. contenido nuevo como el que hubo, por ejemplo, And next, de let's talk about the Navidad mid-season o el patch, del kind of matadero what de that looks Sir. like. Eso es lo que nos están diciendo. So the first thing is we want to bring back previous season fan En el favorites. futuro, You know, one obviamente. of the nice things about a seasonal kind of model for a game is that we can experiment with things and then bring back the things that work. So an example of where we did this before was the Malignant Reigns. You know, a lot of the Malignant Hearts in Season 1 had really cool designs that people really liked and got attached to. And we were able to bring that back in the form of unique reigns, right? Going forward, we think that Ojito. the way that we bring back these designs could be legendaries, uniques, or even other ways, right? Like we can maybe just add it as paragon nodes or passives or actives or other ways. En el parche de mitad de temporada van a traer de nuevo lo que era por ejemplo, los anillos malignos. No, o sea, los engarces, estos mecánica de la temporada 1, de la temporada de los malignos. Van a traer algo de eso de lo que les gustó a la gente, ¿no? Supongo que para que se quede permanente. Esto puede ser también traído de otras temporadas, no necesariamente la temporada anterior, en el parche de temporada, de mediado de temporada. Traer mecánicas de otras temporadas. Está interesante, ¿eh? And we also want to do other game updates, you know, like I said before, to monsters, systems, drop rates, and some of those things. We also want to try mix in a lot of buffs for each class. And then we will be doing bug fixes. Okay. And these will be both buffs and nerfs. And we'll Pequeños go into a little cambios detail of that in a minute. relacionados a los cambios iniciales que hicieron de temporada, updates de builds, de drop rates, monstruos, buffos, bugs. Here is that we know that unlike the beginning of a season, players spent a lot of time farming for these things, and we don't want you to be scared of making powerful stuff and then knowing that we're going to take it away if it's too strong, right? And we want to have a sense of permanence. Van a traer cambios en la mitad de temporada, ya no lo están diciendo. O sea, si ven algo medio roto o algo que está muy bugueado, lo van a hacer. O sea que ya nos están diciendo es como que no esperen pequeños parches de actualización, solamente el de inicio, que es cuando sale la temporada, y el de el mid-season, que me imagino será pasado un mes y medio de la temporada. Ejemplo. Ejemplo del parche de mid-season. So, you know, in Season 2, like I mentioned before, the Hammer of the Ancients, this upgrade, Violent No, Hammer Hammer of the was just Ancients. always being applied, right? Vamos a ver. Basically, overpower builds were just getting 30% more multiplicative damage for Bueno, free. esa skill pasiva, lo que pasa es que tú la aplicabas y era un buff permanente. Entonces podías tener las dos pasivas activas al mismo tiempo. Eso era una locura. Por eso hacía tanto daño Martillo de los Ancestros. On the other hand, Eso lo a little bit more corrigieron, está muy bien. complicated one. So if you remember Ossified Essence, you Necromancer players, this was your key passive, and it was really, really, really good. It basically says that your bone skills deal more damage based on each point of essence you have above 50. Es ciencia osificada, era muy fuerte esa pasiva. Muy, muy fuerte. Mass essence, which is a fun little itemization game that you have. But then you also have some gameplay of trying to only cast por cada punto de esencia que tenías. So you care about resource regen, like there's all these cool gameplay. Más de, digamos, al tener más de 50 de furia. Was that players would
get as much max essence as they were able 0.5, to, sí. or that they were able to Nerfeo keep it as high fuerte as a they las were able habilidades to. de Those hueso, were really just muchachos. oversights on our part. Para el So then negro. in season 2, you know, we Ah, no, nerfed esto it by Season 1, Season 50%, 2. a whopping Lo 50%. nerfearon. And I still think this is probably one of the Ojito. strongest key passives in the game. That's how good it was. It's really good. No, no es que lo vayan a hacer en la But, you Season know, it 3, still perdón, keeps me all the equivocaba. gameplay that it had before. En la Season So 1 what if era this is 1%, en la Season Season 2, 0.5. Well, here, this would kind of be more of a question mark for us. We may fix it in the mid-season patch. We would definitely fix it at the start of next season. But technically, this isn't a bug. It's just something that is just really strong that we kind of had an oversight about. Here, we would be looking at, you know, community feedback. Yo creo que esos cambios yo los haría solamente por temporada, porque tú empiezas a armarte tu build al inicio de la season, te cuesta un huevo, y después llegan un mes y medio después y te nerfean el personaje porque a la gente le creyó que estaba fuerte, no me parece correcto. Ni creo que sea beneficioso para el juego, la verdad. No es bueno para el juego. So again, kind of a recap, a TLDR. First, our strategy here with players is to communicate early and communicate often. We want to let you know, particularly when it comes to nerfs, what's coming and really what we're thinking. Al comienzo de la temporada vamos a tener nuevos legendarios, nuevos objetos únicos, el balance que nos estaban justamente diciendo, las notas salen mañana, y en la mid-season, que es pasado un tiempo de la temporada, vamos a tener a traer como esas mecánicas favoritas de otras temporadas y además balance de clases, buffs, pequeños nerfeos. Ah, bueno, en bug fixes se refieren a corregir lo que son cosas que no funcionan, que están muy fuertes o errores. Y además un par de nerfs que no hacen parte de errores, sino que sí son de habilidades de pronto que están muy fuertes o algo así. Sí, claro, Pablo. O sea, deberían no tocar, a menos de que sean errores de funcionamiento, bugs, iniciada la temporada hasta la otra temporada. Yo opino lo mismo. Hola, Radia. Algo nuevo, todo nuevo. Awesome. Thank you so much, Adam, for going over Un druida dos espinas, ¿valdrá la pena? Vamos a ver las notas del parche, a ver qué tal. And so that's a big thing. Druida espinas oso sería buenísimo. Make sure we do is obviously communicate often, communicate early, specifically about all the balance changes that may occur with the start of a season, and of course with that mid-season patch. And just for like better understanding within the community, if you follow version numbers of our updates, because we usually do client patches with big patches, usually mid-season patches land around the 0.3 variant of a patch if you want to go specifically in that. We do have a lot of other quality of life items that are also coming within Season 3 that we do want to get into before we jump into Q&A. Calidad de vida, actualizaciones de calidad de vida, señores. Players and what they're telling us, and of course, things and improvements that we've already talked about beforehand that are now actually coming into Diablo 4. One big thing that I know that we mentioned in one of our prior streams with a Campfire chat, Mr. Joe Shelley, our game director, actually brought up, which was Hell Tides. Hell Tides was, you know, something we learned within Season 2 and Season Blood is everyone really enjoyed Blood Harvest, and Blood Harvest was always up. Hell Tides, though, were kind of timed in specific moments, and, you know, Hell Tides was something that we wanted to improve upon for players, and now Hell Tides will actually be up pretty much all the time. So players will be able to actually jump into Hell Tides whenever they need to. There is a 5-minute break to kind of reset those. Vale, la marea infernal. Va a estar siempre presente la marea infernal, solamente tiene un pequeño momento muerto de 5 minutos cada hora prácticamente y empieza a la hora en punto del servidor. Ejemplo, lo que imagino que va a pasar es que a las 3 del servidor se abre una marea infernal, tiene 5 minutos de cooldown a las 55 y a las 4 vuelve a abrirse otra marea infernal. Supongo que es así. Ah, bueno, esto también está interesante. Ahora te puede mover con el WASD.
I'm gonna call it WASD, but WASD controls Habría que are probar coming qué tan to cómodo Diablo es, 4. This is pero actually something we talked about con la way vista back at the isométrica launch debe of ser the un game. poco We heard a confuso, lot la of players verdad. asking Te lo specifically acepto en for WoW, additional en qué control sé yo, de estas cámaras como en tercera options persona, for them. pero And this isométrica me actually is parece que a es... great feature that No lo sé, Rick. Drew, I know, Parece who's falso. on the D4 team. Shout out to Drew. I know he's watching, but and he's here in this office. But at least for WASD, it offers more accessibility options for players. Me tiene sin which is great cuidado, to la see. verdad, So, poderse mover con el WASD controls WASD, are gonna pero be a in muchos les Diablo hará 4, bien. and this is something we've been talking about. Yeah. We're also really lucky it came online just as we were putting all those hazards in the dungeons. Exactly. So now, you know, the players have even more precise control to avoid. Sí, Wazda hay feels únicos very para good. bárbaro. Para todas las WASD, clases hay nuevos however únicos. you want to pronounce it, Entonces, that is, todas las clases van a gonna tener be nuevos They únicos, like muchachos. WASD. Chat likes WASD according to Rich. It's my okay to be community wrong. manager. But yeah, it is coming to the game. And what's really great about this as well is that it Gracias, is Pablo, por ese like en you can YouTube. actually, Los que están en change Twitch things y out and stuff pueden if darme el you'd like en like. YouTube. So, Agradecidísimo really en- happy to con see todo it, and we're corazón. happy to hear, Y feedback viceversa from si están en players YouTube and their y me pueden dar experiences with it, el follow once en they jump into Twitch. Season 3. I And love then, you, of muchachos. course, we have a new respec mode coming Ah, to bueno, skill el trees. árbol de You know, habilidades, this ahora is, vas a poder poner las respecting skill habilidades, trees has always been a little poder bit verlas difficult, and antes de now que there's se a more asignen como optimized tal. way of Y being después ahí able sí to le do das so. confirmar. Another Es big, como una especie de community item previsualización that a lot a of las players have habilidades been que vas a asking poner. for. This kind Para of que no goes, gastes oro, por ejemplo. hand in hand with the opportunity of actually taking your whole Paragon board and completely resetting it before, as opposed to doing it one by one that we had beforehand. It's a lot less so finicky now. yeah, there's more opportunities to actually respec and do it in a much more organized fashion with this. And then this has been a huge one. This is specifically for console players. I probably get this question maybe UI like once every single updates. day about gold trading. Obviously, more gold is in Gold the, trading, parece que ya no vas a Diablo tener en 4 consolas que oprimir el botón del oro por media hora para comerciar 10 millones de oro. Supongo que ya hay presets. 1000 de oro, 20.000, 1 millón, 10 millones. Algo así va a pasar, ¿no? Para poder comerciar oro fácil. Quite a while trying to trade a significant amount of gold. And so the gold trading UI has been updated for console users, so they'll be able to actually trade gold without having to maybe spend 5 to 10 minutes doing so in one trade. So I know that is a big thing that players have been asking for, so we're happy that's actually being included. And then this one is also kind of calling back to what Item Joe Shelley had brought scaling up in a prior in Campfire chat, which was higher item scaling in World Tier 4. I think he used a really good example of how World Bosses was kind of like, hey, you get 925 gear off of them, and at times it feels like maybe that's like the most optimized way of doing it, and it didn't feel very rewarding in other types of activities such as like Nightmare William Dungeons, Díaz for ahora es example. un So miembro. higher Gracias, item scaling William. in World Gracias Tier por el 4 apoyo, is parcero. actually coming Muchas gracias por ese season miembro. 3 and going forward for Diablo 4. Mira, So viene even el when tema you're de doing, like, escalaje, Nightmare llamémoslo Dungeons, así, you o have way more escalar de los opportunities ítems of en actually el mundo obtaining, 4, en el high-level relacionado 925 a los gear, ítems as que te dan, opposed ¿no? to, Entonces eso está bastante you know, bien before también, que es where algo que it se was a sugería much lower chance, and it muchísimo. felt like you should be doing other types of activities beforehand. So Mareas making sure infernales that, you know, there's more permanentes, options prácticamente. available as opposed to just kind of pigeonholing Moverse con yourself into WASD maybe en el timed teclado. role bosses Ya no es and necesario stuff que like te that muevas from that únicamente con el end. mouse. Previsualización del árbol de habilidades. Mejora en la interfaz de comercio de oro. La manera en la que escalan los ítems en dificultad de mundo 4, relacionado al ítem level seguramente. Y la capacidad de poder recibir materiales para invocar a la bestia de hielo al completar las mazmorras de pesadilla, que son las que te dan el miedo destilado. Por ahora esas. So there will be additional summoning items for Beast and Ice, which will then, of course, help you eventually get to Uberdurial. And this goes hand in hand with some of the living steel buffs that we ended up doing in Season 2 within Helltide. So a lot of quality of life updates, and there's additional ones that players will end up seeing within the patch notes that will be releasing tomorrow. So you should check out the patch notes. They'll be hitting Vale, que mañana van a salir las notas de parche completas con todos los detalles que tanto nerfean y que tanto bufean a cada habilidad y cada aspecto. Ese review va a estar pesado, lo vamos a ver en un video.
breaking order production. Our wonderful production group here is going to be like, what's wrong with you, Adam? One thing I did want to call out is we actually have a new promo for Twitch starting with Season 3, and that is our Support a Streamer promo. We had the Support a Streamer for Season 1. We have it again for Season 2. It is a new mount that players can actually earn. This time it's different. Before we only had a select group of streamers. Drops para Twitch. Mira, vamos a poder tener ese caballito para que se motiven. Now it's for any para que se motiven a ver a Twitch. Thank you, Twitch, for making the engineering updates to allow for it to be just mola, across the whole mola el entire caballito. category. Me Any gusta. streamer that is streaming Diablo 4, if you're a viewer and you happen to be watching them, you can either purchase Bueno, pues van a habilitar esa montura para drops. Así que pásense al Twitch y sumen horitas, amigos. Sumen horitas porque van a poder canjearlo gratuitamente al ver Twitch de Diablo. En este caso, pues seguramente vamos a ver si aplicamos nosotros, yo creo que sí, para el tema de los drops. Gracias, Aradia. Uy, ¿sabes qué sí? Espérate. Twitch supporter streamer program that's going to be launching with the start of Season 3 on January 23rd. So make sure to check it out. And horriblemente sentado. Ahora sí. Quite a while, like a month or so. So players will be able to kind of take part in that from their end. But now our favorite part, which is the Q&A. De Q&A se acabó esto. Ahora vamos a ver las preguntas y respuestas que están más preparadas que quién sabe qué. Pero vamos a escucharlas. Class and class balance that players may have. But I know one question that as we queue up questions specifically from our side and have my live feed right here, we'll attempt to not butcher names. Maybe I will. I will. Spoilers. But one question that we do have is how have the team's thoughts changed in regards to balance since Diablo 4's release? This is a question for Mr. Adam Jackson in Irvine. If you could help us with that answer. Balance de clases, que desde que salió Diablo, ¿cómo lo piensan abordar? It's a deep question, but I think okay. So Pestañea. I guess we'll start with, because there's like a long history of balance, right? I think there's actually a very good story, and we could start even before launch and going into launch and how we thought about things. But I think we'll start with like Season 1 and the transition from kind of the launch version of the game into our first season, right? Obviously, when we launched the game, we had some pretty benign ideals. Era justamente algo de lo que se quejaban casi todos. O sea, llegabas a jugar, no había manera infernal y te tocaba esperar una hora para que salieran y era una porquería. And then one of the issues that we ran into this Season 1 that I think is interesting to talk about is we realized that in our quest to make items and item stats really fun and powerful and interesting, we had over budgeted on quite a few of them. And I think just in the interest of time, I'll pick on cooldown reduction. It's a very scary stat to me and the team. So, we realized in the launch version game, the cooldown reduction was too high, right? And so players are basically able to solve cooldown reduction, use that with air quotes, and get to a point where they had very low, if any, cooldowns on a lot of their skills. And this was true for many stats, not just cooldown reduction. But one of the problems that we knew was going to come up that was yo creo que eso viene súper robado, eso del WASD de moverse con el personaje a partir del personaje que sacaron en PoE 2 que se mueve de esa manera. And we let them solve it only in gear, then we're going to get to a state where we can't give exciting things to you anymore that you're going to Pero respecto al tema de balance, este tipo lo que está diciendo es que tienen que dar justamente una variedad de posibilidades de juego a las personas una vez avanza el juego. No estaría bien tener una build que sea muy fuerte, siempre fuerte, porque sería muy aburrido el juego. Y tiene toda la razón. Siempre van a haber builds más fuertes que otras. O sea, la igualdad absoluta no va a existir nunca. Realmente en ningún juego es así. O sea, te diría que están los más balanceados. Hay cosas que están más fuertes que otras para determinado objetivo. Pues justamente lo que está diciendo este men es que no pueden permitirse hacer en el transcurso del tiempo que la build fuerte siga siendo fuerte para determinada cosa, porque entonces los jugadores jugarían siempre lo mismo, se aburrirían del juego y lo mandarían al carajo. Así que los nerfeos y los bufeos son necesarios en la necesidad de hacer que el juego sea más dinámico, más divertido, etcétera.
So then in season 2 came around, and we did a big combat math update to the game. We were kind of a little worried because we had to kind of thread this needle of we also were nerfing player power because we changed a lot of multiplicative synergies to be additive, but we wanted to do it in a way where you felt more powerful and it felt more fun and fair. So we had to do a lot of more work on the monster side and balance monsters to the new expected player power when vulnerable is not always multiplicative and all of these other crazy things going on. And I think we threaded that needle really well. A little bit to my surprise, I'll be honest. I was a little scared going into it because it's just such a big update, right? Okay. And then we also decided during season 2, when it came to balance, that instead of trying to, nerf and whack-a-mole things that are really strong and immediately take them away, because it's not supposed to be that way, we just kind of let it ride. And so that's why you saw things like, Ball Lightning, Hoda Barb, the Druid, Poison Druid, Rogue combo. Like, many classes had just something that was kind of crazy. And we just let it go. But even now, towards the end of season 2, we're seeing that, some people are starting to be a little upset, like, hey, these same builds are just killing everything, and if I want to do the really hard content, I have to be one of these things, because that's the only thing that works. And obviously, we don't want that to be the future of the game forever. And so now we're trying to come up with a more balanced approach of how we see these things, and that's why, again, I was saying kind of in my presentation, we're thinking a lot of, how often do we update actually really matters, I think, from your point of view as a player, because that determines how long you are safe to do something that feels crazy and awesome and powerful. But then also, how we update the game matters as well, of like, hey, are we okay with, one or two things being really strong for a while, or what is the range that something can be too strong before we consider it a problem? That's another subject that maybe I'd like to go into in the future, or more in depth in the future, but I think that kind of answers the question. It's already a little long-winded, so I'll leave it there. All good. No, I appreciate it, Adam. And so we're going to go through some additional questions. I might be going back to Adam, but I know one question that we at least Dice have gotten Agus, regarding season si los 3 desarrolladores is, hicieran una this is temporada from enfocada más al PvP o en Ice guerras de Vixen, clanes, creo que tendrían más éxito. attempting. Es que What sabes about qué group pasa, play que and ese vaults? How does that contenido del que specifically estás work? hablando Because obviously there's like the es boarding buff bien and grande, everything. o sea, How do necesita rewards kind of mucho associated with trabajo. that? Yo creo que eso Right. es lo que So nos you van a were dar en la able to expansión. group up and play Una through, temporada se queda a corta vault. para eso, And, porque tienen que además hacer la it mecánica de behaves pretty much temporada, like any other Nightmare el lore, dungeon. las And quests, so, el arte, o sea, there are instances where if you entonces, leave the no dungeon, creo que lo metan en una you temporada will lose the porque buff. se cargan So mucho de we're trabajo trying to y avoid some cases where players nada, es might que es try inviable. to, No cheat porque their no way puedan, to the porque end. Blizzard es Blizzard, But overall, sino we're porque trying to be as supportive as possible for no lo van a hacer, te van a cobrar Awesome. por ese Makes contenido. sense. And then I know this is a question back for Adam. Para eso es la A expansión. popular Yo question creo, ¿no? Yo creo. regarding minion builds and plans for minion builds. I know this one has been brought up in chat quite often. What are the plans for like maybe Necromancer or Druid minion build specifically? Yeah. Muchachos, acabo de iniciar una encuesta So para que la contesten. So we know the feedback that people want minion builds to be kind of more impactful, and these are now I'm kind of going into my opinion, but I think a lot of that feedback comes from a combination of, they don't feel necessarily maybe as powerful as other builds, which we can and we do. And if you've noticed in our past patches, we've consistently been number buffing minion builds, and even this patch does have some number buffs in that realm. But I think a more complicated, difficult problem to solve is kind of the relationship between the player and the minion, and making the minions feel really cool and awesome, and your investment into them really pay off in a way that is kind of more visceral. That is a harder problem to solve that requires in my mind, and I'm not promising anything, but these are things Es mejor like, que tomen tiempo para rethinking una of how mecánica the como esa y meta saquen fights algo work, and a that medias, relationship between sí, que saquen sacrificing algo a and making medias. upgrades, and really Es que trying to sí, make them Brian, do more, podrían sacarlo, visual pero cool no and creo la awesome verdad things que lo and hagan. more reacting to you, Ahora and so you es feel un like seguidor. they're doing a lot more on Gracias, their own. señor Gian. Gian Fanto. That's kind of the Gracias, direction that we parcerito. think. We don't have anything to Venga, announce bueno. right now as far as that. And Druid Companions, I think, are kind of in a similar vein, even though they don't have quite the
the same support in fantasy that Necromancer does. Pues yo creo que puede haber un híbrido entre PvE y But I think PvP, o players really sea, just want el this el visceral juego feeling tiene like, madera I've got my para game poder with me and we're all going and messing with tener un stuff. contenido PvP interesante. So, we're Tenemos, doing number buffs tenemos el mundo now. abierto, It is que a se thing presta that we mucho are para looking esto, at. las I don't zonas have any PvP, promises of when, los because, again, this clanes, is something that I think tiene is todo a para little ser un buen more juego también en tackle. el We aspecto have other PvP, things solo that we're faltaría tackling that are balancearlo, a little more obviamente, difficult coming in en the near términos future. de But, de it is builds something that we know of and that will definitely y del be sistema de coming. I juego en just sí don't know. mismo, pero más allá Awesome, I de appreciate it. A question related de las to actualizaciones de temporada, Uber no creo que uniques metan on eso en una Uber temporada, vaults. es muy Is that difícil. something that Eso lo players van a can meter find there, or like what can they find en una that? expansión. So Uber uniques are still the domain of Duriel at this point. That's going to be your best shot for getting Uber uniques. But we still Señor wanted to William, make gracias por Uber ese vault miembro. rewarding. And so, for the Gracias, Seneschal William. construct, Tremendo parcero. we've actually created several unique Un saludo desde Bogotá de esta nueva tombstones, temporada, dar duro con which toda. really we Saluda haven't allá a given la away too ciudad, much information a la ciudad about, but, fría, parcerito. defeating Uber Saludos, he Malthus estado is gonna be desconectado de a todo. really ¿Alguna big noticia de algún personaje Awesome. nuevo? Yeah, so ¿Algún personaje players, nuevo o like, no? will be able to Stroke. get really, Eso se viene, es really, para la like, expansión. powerful, Temporadas unique no vamos a tombstones tener personajes specifically nuevos. from those. En And la expansión sí va a I will salir. spoil it a little bit. We did technically have like PC Gamer did a good interview okay. with Gracias, Sean, and Gianfanto, I ahí know por it el was sub kind of en like YouTube. revealed specifically in one of the shots there. So if people want like a sneak peek of what one does, Clases más, there is no. an Por ahora en la opportunity to temporada actually que check it viene out no. there. So, Dudo que lo vayan a people meter en can actually temporadas see que it there. vienen, sino hasta la Another expansión, question una back for clase Adam. adicional. This is Eso te another la big van a question cobrar, within bro. chat. Las Oh, by the temporadas way, no te las Geek cobran. Cake Monster asked that last question. I forgot names, but this one is actually asked by a lot of people, so just many names specifically. Sure. El endgame es el Snapshotting. PvP, sí. Snapshotting is something that kind of appeared, Yo creo especially que as players no were tanto el going through, endgame, like, sino Avatar this year. realmente, ¿sabes qué? Do we have any plans regarding Que el snapshotting juego and what we might do siga for that? siga activo, Yeah, así ni siquiera we do sea have things endgame. coming. I don't have anything to announce Porque today. It won't be at the hay more beginning of PGs season en donde 3, ni but siquiera es we una do have mecánica de fixes endgame y hay coming for gente snapshotting. haciendo We're a PvP problem. en niveles bajitos con It came toda, on- o sea, it mantiene came la on a little actividad. hot at the end of Es el season PvP 2, lo que le da a un but, juego we es talked about it, actividad we've seen it, constante, we kind of know the competencia intricacies of it, y el hecho de que el juego no quede inactivo, in the near Awesome. ¿no? Competitividad, la Awesome, I appreciate it. competitividad. Todos A los question juegos that más I've also seen activos a few times in del chat mundo about Zoltan son los Cool, competitivos, funny enough, todos. O los do que we, tienen like, un encounter factor PvP. Zoltan Cool in this, or? Do not Es muy encounter raro him. de que un He's juego still dead. full No digging in PvE his head this esté time. por encima de You un will hear PvP. his Por eso los voice. shooters We have several son war tan vaults and jugados, por drop eso vaults, and los generally fútbol his son tan presence, jugados, los and deportes. Aisha speaks with him Eh, quite often. Of course, we have to hear Los Zoltan MOAs, Cool por eso and se his llevan wonderful voice of el primer talking puesto. down to everyone. Tienen 0 PvE, son full So PvP. that makes PvP perfect sense. igual I know, activo. a question regarding Para de the contar. vault specifically. Is that an area that players can actually maybe potentially level up Paragon glyphs, or is that still something that is Tienen que darle tied movimiento al to PvP en algún momento al juego. So the Y Nightmare cuando el juego versions of demuestre vaults should ser work the same way as Nightmare Dungeons eh, in that respect. responsable Awesome. To level up y the glyphs de alguna there. manera awesome? activo en Yeah, el I know aspecto that PvPero, a lot of people were el hearing juego about va a the despegar Nightmare una vaults and locura. everyone like, well, O sea, does si that hoy serve somos also the same, like, can 3 I do millones de almost, jugadores like, jugando, get qué both sé yo, objectives después in van a one type haber of thing, which you 15, now 20, can? una locura. And that was from Galley055 who asked that question specifically. And then I know Diablo- a el question we have Diablo- from UN El Diablo 2 es PvE y Tanksup, PvP, por ejemplo. Bad, terrible, Adam. Sí, how many se puede times decir can we que do sí, the pero gauntlet pues in es a también un poco pobre en el PvP. So O sea, we have el Diablo not 4 tiene restricted muchísimo players' más access to the potencial. gauntlet. Muchísimo más I potencial. El think mundo it's, abierto you know, it's the type of content we want no people to tiene, try no and tiene master. comparación alguna. Ahora And in order imagínate to que be able to lleguen a do that, armar you've así gotta be able to como practice, una especie and de you've gotta be able to improve. de And so facción really o you can play it as que much or puedas as little as elegir you want. entrar a un Which is a change battleground again from en something donde like puedas Nightmare Dungeon, where you reventarte need a con un sigil. montón de personajes, The no only necesariamente el requirement mundo right now abierto. is that Porque yo you siento will que el mundo roll abierto for es en este and caso como lo es, por ejemplo, para el you think WoW. you're ready. Yeah. So again, you can Las jump zonas en into, donde vas a hacer la these conquista, ¿no? La specifically conquista de before invierno, ¿no? La gauntlets, clásica specifically conquista de toda la vida. before hitting level 100. Usually prefer Pero- to go in at level pero eso lo 100, tienen que but, hacer. you O sea, can serían muy try tontos tackling si no it a lo little bit hacen. earlier if you want. Si lo tiene el And Diablo you can do it as Inmortal, many times as you want, which is really cool. So si it's el Diablo like, Inmortal it's- tiene I'm contenido de excited to clanes see how fuertes, si el players Diablo Inmortal optimize
tiene contenido PvP because fuerte, of course they ¿por change qué no lo va a every tener el single Diablo week, 4? and they get to Que es kind un of juego de like PC, el learn, Diablo and they Inmortal get es to un kind juego of de maybe móviles. modify based on how many people are within their party, which is really, really cool. A question that we also have been getting regarding some of the I lost my
question? No, I'm so bad at this. Dice Poma, cuando The estuve muy metido con itemization Community updates that we Manager, had siempre el talked tema del about in the balance era past, lo que a lot of hacía people are tirar asking, like, para hey, atrás todo is that still on PvP en track for Diablo. season No 4? This conozco one un was RPG actual specifically donde from, tenga ambos. Fermel. Yes, that is Si still digo on que track pueden for mejorar en season 4. We PvP, have quiero una expansión o a season really enfocada a ello, lo massive veo nulo. itemization update Y coming, de pronto no enfocada specifically totalmente a ello, for that pero season. sí nos And we'll metan have algún more news to share as we aspecto get closer to en la season expansión. 4. Yo creo que But sí. for right now, we don't have news to share with the community for Claro, season es que el 3 juego regarding todavía that, se but, está nutriendo, it will be ni siquiera pretty tiene un significant, and endgame we'll tan be talking fuerte, about that entonces more hasta in the ahora se está future, nutriendo en lo stream principal que here, es el coming PvE. down the line. Un RPG es And then, principalmente PvE. let's see, any updates regarding like some of the group finders or social Primero tienen features? que I know that is also consolidar another big question el that, PvE a en lot el of players Diablo. have been asking over the De ahí last, para adelante, couple todo of es months, añadidura. specifically about, hey, are we Porque el making Diablo any es una changes and RPG, un everything towards RPG that? And really, es más this is PvE que something that we PvP, addressed at obviamente. BlizzCon as well. I think Tiffany answered this Pero one como where, Diablo 4 it is tiene something that we're aspectos looking into de and MMORPG, the entonces team is obviously seeing the obviamente feedback, and it's si no lo something that vendieron así, we're planning on métele working eso. on making better Métele eso también, through the bro. lifetime of Diablo 4. No lo So vendiste players como can un expect to see better híbrido and RPG entre more MMORPG, pues optimizations métele las towards the social características de un features MMORPG. and the friend finder specifically from that end. Eso es lo que jode a muchos. Let's see. Do we get more sources of Uber uniques for this specific season? Really, the best way of grabbing Uber uniques is through the boss ladder for sure, through Uber Duriel. And there are more, you can of course find Uber uniques anytime throughout the game. It's just there are higher chances. Sí, Obadis, yo creo through, lo mismo que vos, Uber bro. Duriel, and Unas that is still runas the y que same podamos specifically utilizar for los this objetos blancos season. como And then, bases para of course, esas now more runas. opportunities to go Claro, into que te that permita fight now, since we've, craftear, like, ¿no? amped El up cubo. a lot of the drops specifically around like Pero- Living Steel from Season 2 to the Beast of Nice. Pero summoning estas items pequeñas now with Season pinceladas que nos 3, dan las so players temporadas, will yo actually creo be que able to vamos kind of para jump allá. into, Uber Yo Duriel creo que Diablo specifically 4 va a from that tener end. una mecánica endgame que se Let's basa en el see. I know we get a crafting, lot of questions about pasando field un of poco view, lo mismo que pasa con el from Diablo 2. players, Eso asking, es lo like, que le hey, is falta there al any juego. update of, like, are you guys planning on actually Si le meten eso, increasing the field of view? Right now, we don't have any plans towards that. It's just something that we've been hearing a lot from players. Con el tiempo There's a llegarán lot of esas work cosas, that, bro, of course, sí. has to go into something like that. But if whenever we do have an update, we'll make sure to actually provide that specifically. Bueno, on that sigamos end. escuchando a esta gente. Codex updates is Lo que- another big thing because people have been asking about the codex updates. I'm just like kind of shotgunning. Codex saying, like, updates, el words códice de here in poder. chat. I'm like, oh yeah, that thing. That is something that we talked about before, and that work is currently underway, and that will also be part of a future season. And it is a massive update. It's something that we had talked about beforehand on previous streams, which was kind of helping out with inventory, making sure those specific aspects were like pulled out of inventory and kind of stored within the character or cataloged within the character. So we will have more info on when that actually ends up hitting soon. But there's a ton of things that are coming to D4 to help address a lot Nada, of vienen un montón de actualizaciones, de bla, bla, bla. And then question regarding Gauntlet. This is from RM Dragonheart. Will you be able to inspect the top players in Gauntlet and see what builds they're potentially using? So you will be able to inspect the top players from Gauntlet. There will be a link from the leaderboard to a player's profile. And Vas you'll a be poder able to see what they're habilitar playing currently. que te inspeccionen o But no we do en not la save a ladder, snapshot en los right rankings. now of what they played at that moment. Si lo tienes deshabilitado, pues no lo van a So poder yeah, ver. if you want to see kind of like top builds and stuff like that, you have the opportunity to. But it does, if they happen to change their build overnight or something like that, it's going to grab whatever that existing build is specifically from that end. And then I know we've gotten, or this was a question from Max, not TV, regarding Malthus. Do we have any plans of Malthus becoming maybe potentially an endgame boss outside of the season? ¿Qué va a pasar or con are we Malphas planning una on vez termine la maybe, temporada? Con el boss introducing it del- in, like, a de la boss temporada ladder 3. in the future? Right. So every season, much as Adam described for Power, we take a look at those elements that we really liked from a previous season to see if we can bring them forward. Certainly people on the team like fighting Malphas. Hopefully y'all enjoy fighting Malphas too. If you like fighting him enough, then perhaps in the future, we could bring him over to the boss Perfecto. ladder, but- Se va a mantener a Malphas en, but we're not- en las no temporadas commitments to siguientes that. y en el mundo eterno. Cool. Well, I know Entonces, we went through cada some questions temporada del here. juego va a ir a little enriqueciendo over más el beyond. juego. We're Eso es aiming algo que for muchos 90 no minutes, entienden, a pero little beyond.
It's Yeah. totally fine though. Really ¿Cuántos appreciate- años yeah, a lot pasaron of para stuff que in Season Diablo 3. Really appreciate 3 sea everyone, lo que es Diablo providing, 3 o qué questions. sé And if you yo? have additional questions, of course, Diablo 4 va a ser make sure to muchísimo mejor juego que ask Diablo them over 3. social media, Pero Reddit, muchísimo, forums. bro. We're always checking No se those compara. out, and of course we'll try to No se address compara. them in either future streams or immediately if we can after the stream. Again, patch notes for Season 3 and the new Un nuevo 1.3 Urbo, sí, el patch are gonna be Malphas. hitting tomorrow. So make sure to check Diablo4.com specifically for those patch notes. Vale, It's a big mañana one. tenemos que estar Always atentos a de big, always a big patch las notas de notes, when temporada. you start off a new season Que specifically. son estos que nos explicaron And hoy. you know, we have a lot of other activities that are going on within the Diablo universe. Diablo 3 started their new season just a couple weeks ago. D2, repping D2 today. There we go, D2R. D2, I know we've gotten a lot of questions about when the next ladder will be. We'll have more news on that in February. We don't expect a ladder reset to happen until February, but we'll give you a specific date as we get closer to February. Of course, DI has a ton of new updates as well. They had a big update before the holiday regarding familiars being added to the game, and they've been expanding on that. So there's a ton of stuff coming to the Diablo universe. D4, even earlier this month, we talked about how we will have ray tracing and a lot of Bueno, those se viene el features ray coming tracing into también Diablo para los 4 que here really tenemos soon. So, tarjeticas players de should video expect de to see Nvidia. that, within Entonces a ahí future update va a haber una really mejora soon. sustancial en el Super tema excited de for those efectos, items. sombras. But lots of stuff en general, within the reflejos. Diablo universe, and of course, Season 3 hitting on January 23rd. I just want to thank, Madeline, Dan, Adam Jackson from Irvine. Bueno, muchachos, esta vaina I'm looking no forward fue to, más sino flying back and hasta ahí quedaron saying las hi again, actualizaciones, Adam. ya se están I want despidiendo. to thank you guys for of course, ¿Cómo la joining us vieron? on Opiniones. this special developer update. Se live vienen stream for cositas. Season 3. Se vienen And just a cositas. heads up for people that are watching, we our friends at Xbox are actually doing an Xbox Developer Direct that's going to be starting here really soon. So make sure to check that out on the Xbox channel on Twitch and on YouTube. And of course, we'll be raiding into some of our wonderful Diablo partners on YouTube and Twitch. So make sure to tune into them immediately after the stream. But thank you guys again for tuning in for the developer update for Season the Construct, which is launching on January 23rd. Patch notes tomorrow on Diablo4.com. Notas de parche And, tomorrow, yeah, mañana. Thank you guys from Albany. Really appreciate right. it. Thank You you. guys See in game. Have a good one. Bueno, vamos a ver qué pasó acá. It already. Varias cosas, muchachos. ¿Qué pasa si agrando la pantalla? No, se ve un carajo. Dejémosla acá. Varias cochitas. Vamos a ver las cochitas resumidas. Primero, William dice, no manejo bien la terminología porque no puedo cambiarle una fijo de más 15% de puñalada y ponerlo a otro objeto. Vale, eso se llama fijo y no se puede hacer, no se pueden crear dos objetos. Precisamente es algo de lo que hablaba, creo que era Obadis, que estaría muy bien poder armar los objetos como pasa en Diablo 2, que los puedes armar, puedes hacer las runas, todo este rollo. Es algo que enriquecería mucho el juego a una mecánica endgame. Entonces, a ver, vamos a recapitular cositas. Vámonos por acá y vamos a ver cositas. Cositas. Listo, pusieron el tráiler por aquí. Mira, este es Malphas, para los que no saben. Los que no saben, por acá está Mal. Bueno, esta va a ser la mascotita, ¿no? El Senescal. El Senescal es la mascota que vamos a utilizar en la temporada 3. Vamos a poder capturar este Pokémon. Listo, ahora van a haber un montón de trampas, ¿no? Que es lo que vamos a ver justamente. Aquí nos lo muestran en la cinemática. Mira, ahí activándose las trampas acá detrás de esto. Esto parece una nigromante, ¿no? Entonces ahí se están activando las trampas. Entonces vamos a tener unas mazmorras en donde se activan las trampitas y todo el rollo. Y hay que esquivarlas. Y aquí va a salir Malphas. Que Malphas es el boss de temporada. Ojito con eso, amigos. ¿Vale? El boss de temporada es este señor que tenemos acá. Vamos a ver si lo vemos acá. Que se va a convertir después en un boss Uber. Es decir, que vamos a tener que invocar o llamar. Y cuando termine la temporada nos va a quedar ese señor también ahí. Para poder... Entonces, la reflexión aquí, y es algo de lo que estaban hablando muchos, es cada temporada de juego
va a enriquecer el juego. Porque muchas mecánicas dentro del juego de la temporada van a ser después introducidas al juego base. Entonces, tú compraste un juego con X contenido, cada tanto salen las temporadas, cada 3 meses, es decir que cada 3 meses te mejoran el juego. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que va a seguir sucediendo hasta el final de los tiempos. ¿Vale? Esto es justamente las piedras que nosotros vamos a poder incrustar en la mascota y ya lo vamos a ver bien cómo es. Bueno, acá ya empezó el tema. Me mola un montón el loguito, ¿eh? El loguito de la temporada está re maquiavélico. Está perrísimo. Más invocaciones, más farmeo. Bueno, mira, acá es donde vamos a poder entrar a las cámaras estas subterráneas para poder entrar a las nuevas mazmorras y poder obtener las nuevas recompensas. Ya se sabe que desde el level 70 Malfaz será easy. Ojalá y ruego porque realmente sea complicado, dice Juanca. Sí, ojalá sea difícil, bro. Pero vámonos acá a cada punto y hacemos el resumen rápido. Para los que no estuvieron desde el inicio y se fueron sumando y están ahora, ¿qué fue lo que hablaron justamente en este Campfire? Vale, entonces vamos a buscar los puntos acá en concreto. Le están dando la introducción justamente al juego. Voy comentando cositas. Estas son las mazmorras que vamos a tener, que tienen activación de trampas, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver ahorita en el gameplay. En resumidas cuentas, tu mascota, tu senescal, va a poder equipar diferentes piedras, ¿vale? Esas piedras están divididas en dos familias. Las piedras que te dan la habilidad en sí misma, que en este caso, por ejemplo, es esta tempestad, ¿vale? Y modificadores, ¿vale? Estas 3 piedritas chiquitas son modificadores. Entonces, vas a poder modificar esas habilidades especiales que tienes en estas piedras con estos modificadores. ¿Cuáles modificadores? Pues tú te vienes acá a Diablo 4. Para los que tienen curiosidad y no saben cómo verlas, porque ya hay información al respecto. Mira, tú te vas acá a temporada de los autómatas, ojito. Y ahí te salen toda la información. Mira, 4 días, 23 horas, 10 minutos, 55 segundos. Mira, esto para que lo pongas de fondo de pantalla. Ahí el contador. Entonces, bueno, sigamos. Este es Malfaz, míralo ahí, tan bonito. Dice que comprar ahora. Lo que les iba a mostrar era las noticias. Si se van a noticias, ahí ven las notas generales de temporada. Pero si se van a noticias, aquí desentierra una nueva amenaza, ¿vale? Ay, ojito que ya salió el tema de la montura, apoya a un streamer. No, tengo que solicitar estar ahí, bueno. Entonces aquí aparecen las piedras. Mira, y te vas acá a... ¿Dónde está? Acá. Las piedras, mira. Tenemos aquí la PET, el senescal. ¿Vale? ¿A qué hora Colombia sale? El 23 a la 1 de la tarde, bro. ¿Vale? Listo, entonces, tenemos acá el senescal con las piedras de mando, que son estas que ves acá. Piedras de mando. Y las piedras de afinación son las chiquititas. ¿Vale? Entonces, Governing Stones y Tuning Stones, pues me imagino que están divididas en esas dos familias, piedras de mando y piedras de afinación. Por ejemplo, una habilidad puede ser fuego concentrado. El autómata senescal canaliza un rayo de fuego contra los objetivos e inflige daño en el tiempo a cada uno. Es decir, les hace daño de fuego y los quema. Pero lo puedes modificar con, por ejemplo, de estas de afinación con 3. Como se dan cuenta, acá hay 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se usa la habilidad asistida te otorga una reducción de daño. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tu senescal hace el rayo de fuego para quemar a los enemigos, ahí tú obtienes una reducción de daño. Ese es un posible modificador. Y sí, claro, toca que tú te armes tu build dependiendo de lo que necesite tu personaje, ¿no? Por ejemplo,
Un porcentaje del daño infligido de la habilidad asistida se aplica como daño de rayos en el tiempo y tiene una probabilidad de aturdir a los enemigos. Si tú quieres, por ejemplo, qué sé yo, tirar un rayo de fuego acá y que ese rayo, esta habilidad, se interconecta entre los enemigos y quieres aturdirlos, pues toca que le pongas la piedra de asistencia para poderlos aturdir. ¿Listo? Y así sucesivamente. Así es que va a funcionar la mascota, amigos. No entiendo, entonces no balancearán las clases, no añadieron nada nuevo, solo la mecánica. Sí, claro, ya vamos para allá. Sí, hay un montón de temas de balances que se vienen. Estamos viendo hasta ahorita lo que nos están presentando. Quiero hacer un paréntesis rápido, un resumen rápido de esto. Entonces ten paciencia. Mira, aquí en noticias ya salió el tema de la montura. Vamos a poder adquirir esta monturita. Esta monturita, mirenla qué bonita. Ahí está. Bueno, esta va a ser gratuita. ¿Listo? En primer lugar es necesario iniciar sesión en Twitch. Bueno, obviamente tener tu cuenta de Twitch. Se enviaría a través de las notificaciones de Twitch tras haberlo conseguido. Las notificaciones se encuentran en el lado derecho, bla, bla, bla. Encontrarás información, bla, 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 bla. ¿Cómo? ¿Cuándo ya reclamó el código? Ah, ok. A ver, espérate. El 24 de enero, o sea, un día después de que sale la temporada, al regalar o comprar 2 suscripciones de Twitch de cualquier tipo a los streamers de la categoría de Diablo 4, recibirás la montura yegua moteada oricalco. ¿Qué quiere decir esto? Para obtener la montura, y no se me van a enredar con esto, muchachos. Por ejemplo, ustedes están viendo ahorita mi Twitch. Si yo tengo la casilla marcada de Twitch en categoría, ahí ustedes se dan cuenta en la categoría que estoy transmitiendo, y regalan o compran 2 suscripciones, les dan automáticamente la yegua. Obviamente toca que tú tengas tu cuenta de Twitch vinculada a tu cuenta de Battle.net. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Entras en Battle.net, ¿vale? Entras ahí a Battle.net y cuando entras en el apartado de opciones de cuenta y vinculas tu cuenta con Twitch. Si no la tienes vinculada con Twitch, no te van a dar el caballo porque compraste estas suscripciones antes de tener vinculada la cuenta de Twitch. Ojito con eso, ¿vale? Tengan cuidado con eso, hasta 24 horas después de conseguirlo. Entonces, fíjense que cuando esté streameando tenga la categoría ahí de Diablo 4 porque puede que esté streameando otro juego, no lo sé. Y bueno. Bueno, acá hablan del Campfire, todo el rollo, no nos importa, sigamos viendo acá cositas del vídeo y vamos comentando. Entonces, respecto a la PET, básicamente eso. Va a estar en Quejistán toda la temática de temporada. Sin embargo, más adelante lo vamos a ver. Va a haber una mecánica, mira, va a haber una mecánica de mundo abierto, ya lo vamos a ver. Pero acá, por ejemplo, y manda CB, don Pipelo, para eso tienes que estar en una lista. No, Pablo. La montura es para los que estén en categoría, ¿vale? No es referente a la lista. La lista era para otra campaña. Esta campaña de la montura es para los que estén streameando Diablo 4. Regalar una suscripción o comprar tu suscripción. 2 suscripciones en la categoría de Diablo 4. Bueno, seguimos. Mira, por ejemplo, esta habilidad que decía, se encadenan rayos de fuego. Tú puedes modificarla para que los enemigos se aturdan también. Está perrísimo. Entonces está buenísimo. Este es Malphas, para los que no lo vieron. Es parecido como a Belial el Diablo 3 porque se mantiene ahí y mira, se van activando trampas cada determinado tiempo. Nuevas mecánicas y todo el rollo. Entonces ya hemos hablado de la mascota, del senescal y de Malphas, ¿vale? Gracias por el follow, Rada Azul. Gracias, parcero. Entonces, senescal y Malphas, importante. Es como el pilar de esta season. El ladder. Vamos a tener un ranking dividido por clases. Bárbaro, druida, nigromante, rogue, hechicero. En grupos de 2, en grupos de 3 o grupos de 4. This week sale acá la pestaña.
y Last Week, obviamente, pues de la pestaña pasada. Solamente van a mantener, es lo que hemos sabido por el momento, los 10 primeros hasta la eternidad se van a mantener esos. Pero los 1000 primeros son los que van a tener la posibilidad de rankear o aparecer en el ranking, llamémoslo así. ¿Me hago entender? Dice Oadis, lo que me dejó pillado es que está matándolo con una hechicera de frío, cuando se supone que no funcionan, igual buscaron la de frío. Sí, total, bro. Reyes 24 G le regaló unas suscripciones a la comunidad. Mira, qué bonito. Gracias, JM. Gracias, parcero. Gracias por ese apoyo fuerte ahí en Twitch. ¿Quién fue beneficiado ahí? Lumina Starfire, mira. Qué bonito, gracias por esa sub. Entonces, tema de ladder, muchachos. Por clases. ¿Eso a qué me lleva? Olvídense, y los que no juegan de pronto clases que estén tan fuertes en el inicio de la season, porque después habrán pequeños balanceos y demás, no se maten la cabeza. El competitivo no va a ser mezclado entre las clases, si les interesa el competitivo, obviamente. ¿Listo? El competitivo va a ser en solo, por ejemplo. Solo Barbarian Ladder. Este es solamente para la clase de bárbaro. Recompensas, mira, te da unos alijos ahí como de objetos. Supongo que traerá objetos únicos. Me imagino que te garantizará un ítem level respectivo de esos objetos. En la medida en la que quedes más alto o más bajo. No creo que sea todo aleatorio porque sí. Y te da este marquito así súper cool, mira. Creo que esos marquitos los vamos a poder utilizar. No sé hasta qué punto, por ejemplo, en la parte izquierda de los personajes cuando estamos en grupo con alguien o en el apartado de social, pero deberían poderse utilizar. Mira, ahí sale el rango perrísimo, 641, por ejemplo, como Rogue. Mi progreso dice Hardcore solo Rogue Ladder. Vale. Party Ladder de 4 personas, ¿no? Ah, importante, va a estar dividido para el modo softcore y también para el modo hardcore. Ladder dividido tanto para clases, tanto para grupos, como modo softcore y hardcore. Así que los que queremos viciar un montón, se pueden meter a hardcore y a softcore y hacen ladder diferentes. No son iguales. Gracias, parcerito, de ir al trabajo, estoy pendiente. Dale, William. Bien por la energía, gracias por estar ahí. Seguimos acá. Recompensas de temporada. Mira, acá está. Has alcanzado el ranking tal. Jugar de nuevo. Bueno, eso es cuando completas una mazmorra. Este es el Malphas, el boss final. Y vamos a ver ahora sí cositas aquí del grueso. Bueno, hablaron un poco del matadero de Sir, que les sirvió mucho para tener un feedback de la temporada, de lo que estaba fuerte, de lo que no. Fue muy importante haber tenido el matadero de Sir antes para saber qué toqueteaban y qué no en la temporada 3. Hablaron un poquitico también del evento navideño, de que hubo recompensas. Que por cierto yo solamente pude hacerme a unos 3 objetos, no alcancé a más. Qué triste historia, Oros. Dale, Weiser. Un abrazo, mi hermano. Vamos por aquí a... Bueno, a las mazmorras. Las mazmorras nuevas, que tú entras acá a la bóveda. ¿Vale? Y el hechicero prácticamente sale, ¿no? Y empiezas la misión. Las misiones de la temporada 3. Entonces, este señor es el que te va a estar acompañando todo el tiempo. Este viejito. Vamos a ver si lo vemos por acá. Bueno, creo que no. Bueno, él te va a dar las misiones, desbloqueas al Senescal y vas a poder luchar después, al final de la temporada, contra, obviamente, Malphas. Pero va a haber la posibilidad de invocarlo como un boss uber. Dale, Seika, parcerito, un abrazo. Cuídate, mi bro. Listo, seguimos. Aquí te están dando las quests. Mira, por ejemplo... Ah, no, perdón, este es el vendedor de óvulos. ¿Qué hace el vendedor de óvulos ahí? Está un vendedor de óvulos ahí. Ah, bueno, es que tienes ahí en la parte donde te empiezan a dar todas las misiones y empiezas a entrar a las mazmorras. Mira, Gate Hall, ¿no? La puerta del infierno, prácticamente. Tienes todos los artesanos. Que básicamente acá vamos a estar un montón de personas toqueteándonos hasta el final de los tiempos, bros.
Empezaremos con el bárbaro, por supuesto, bro. Estoy próximo a sacar la build del bárbaro, amigos. La de leveleo, si les interesa. La de leveleo del bárbaro. Miren, después, ahorita más tarde cuando termine esta reseña, voy a almorzar porque estoy que me parto del hambre. De hecho, podría hacerlo acá con ustedes, pero nada, me toca pedirlo y tal. Y después vamos a hacer speedrun con Leo. No sé si Leo esté por ahí, pero vamos a hacer speedrun con Leo hasta nivel 50 con la build que voy a utilizar. Esa build, este es el último speedrun que voy a hacer porque es la que voy a subir al canal el fin de semana para que la tengan listica los que van a jugar bárbaros para levelear como enfermos. Ese es el objetivo, amigos. Levelear como enfermos. ¿Vale? Listo, seguimos acá. ¿De qué más hablaron? Acá siguen hablando un poco de lo mismo. Del tema del competitivo. Del tema de... Mira, las dungeons con las trampas se ven buenísimas. Se ven buenísimas, bros. Carlos César Chávez Pérez Vargas se ha suscrito. Qué bonito, gracias por ese sub, Carlos. Vale. Las bóvedas están hablando de justamente las mazmorras de temporada. Que bueno, van a ser unas mazmorras especiales que están llenas de trampas. Que si de alguna manera tú las haces sin recibir mucho daño, sin que te maten mucho los monstruos, sin que te peguen, cuando llegas al final de la mazmorra vas a poder abrir unos cofres. Y depende de qué tan ileso salgas de la mazmorra o qué poco daño te hagan o qué tanto, pues vas a poder obtener mayor o menores recompensas, ¿no? ¿Se podrá utilizar o hardcore esa build de bárbaro? Sí, sí, obviamente te toca ir con más cuidado, bro. Con muchísimo más cuidado. Porque en el speedrun vas a saco. O sea, si te matan, no importa, te levantas y sigues. Entonces, la recomendación es, si vas a jugar hardcore, es tranquilo. Espérate, si no tienes pociones, vas, recuperas. Siempre el elixir de la muerte si lo puedes tener. Si no tienes elixir de la muerte y no tienes materiales, pues farmear un poquito de materiales por ahí en el mapa para poderlo ir a crear, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso, amigos. Y bueno, la build sí va a servir para hardcore, bro. Stroke, ¿cuál build vas a usar en esta temporada? Mira, después de esta reseña voy a hacer un paroncito rápido, no voy a desconectarme y seguimos con una speedrun. Esa es la que voy a usar y la que voy a subir al canal el fin de semana. Listo. Leaderboards, bueno, de esto ya hablamos. Bueno, acá están hablando ya del tema de balanceo, que muchos están preguntando el tema de balanceo. Mírale la cara a este men. Tema de balanceo. Balance de clases. Este man es el responsable. Él es el responsable de si la build está buena o está mala. Ah, eres JM. Yo estoy en tu clan y juego hardcore. Bacanísimo. Oye, ¿sabes qué me ha recordado? Para los que no se han ingresado al hardcore, ahí les pongo los... Perdón, al clan. Ahí le pongo justamente, los datos del clan. Voy a hacer un poquito de spam. Ahí lo envié en Twitch y en YouTube por si estás interesado. Mírale la cara a este tío. Sí, vos. Vos me estás mirando porque vas a nerfearme al bárbaro. Lo sé, bro. Entonces este man... No, a mí me cae bien este man porque este man es como el friki. Este man es como el friki del equipo, ¿no? Es como... Ese man es el que nos representa a nosotros, a los jugadores. De resto los otros son solamente del equipo de community, de dirección, de lo que sea. Pero este man es el que se hace las horas jugando Diablito y el que sabe qué es lo que está fuerte y qué es lo que no está fuerte. Se dijera acá en México, Jackson, no quiero mamá, das María. No puedo leer esa palabra, bro. Listo, entonces, ¿qué pasa con el balance? Mira, para los que se siguen preguntando, ¿qué pasa con el balance? Yo siento, por lo que dijeron aquí, que se van a enfocar más en el bufeo y no tanto en el nerfeo. Vamos a ver si resulta así en las notas de mañana. ¿Por qué? Cuando se refieren a nerfeos, fíjate que es como
a few nerfs, es como un par de nerfeos. Cuando dice bufeos, como buff, massive buff, o sea, como un montón de buff masivos. No, Jaime, justamente estoy hablando de eso. Parece que no nerfearon tan drásticamente las clases en general, ¿vale? Entonces fíjate, tenemos acá que se viene para la temporada 3, 3 tópicos importantes, updates para las clases, que van a salir el parche mañana, pero ahorita lo vamos a ver más de manera global. Y balance de clases, class updates es como modificación de algunas habilidades, algunos nuevos paragons, etcétera. Balance de clases es como, bueno, que no hayan unas más rotas que otras. Y el roadmap para las próximas prácticamente updates de temporada. Cosas como esta habilidad que antes quitaba 1276, ahora quita 12536, ¿no? Esta habilidad, a ver, esta habilidad, ¿qué habilidad es? Déjame ver. Esta habilidad del bárbaro, ¿alguien recuerda cuál es esta animación? Creo que es el tajar, ¿no? El tajar. Si no estoy mal es el tajar, ¿no? El rent. Porque la está tirando de lado, ¿no? El bárbaro, el bárbaro rent tira la habilidad de lado. Yo creería que sí. Mola, desde que le cambiaron el daño base, acá teorizando, el daño base de la habilidad que realmente no es lo fuerte, sino el sangrado. Imagino que el sangrado irá a estar poderoso en rent. Ojito con eso. Esa es la build que vamos a utilizar para el leveling. Así que risita, mis amigos, porque nos van a bufear la build para subir de nivel. Habría que ver en endgame cómo está, pero para subida de nivel funcionaría del carajo. Bueno, entonces el bárbaro básicamente se mueven o se editan algunos daños de base de habilidad, como por ejemplo están mostrando acá, ¿no? Que Tajar mete 1200 de daño en la Season 2 y acá 12500. Que no matemos bichos con mirarlos sería aburrido, dice Edwin. No, bro, F. Tajar, efectivamente, yo también creo que es Tajar. Me hicieron pebre el Rogue, el Rogue está bueno. Bueno, daño base de habilidades lo van a modificar, no sabemos cuánto, pero lo van a modificar. It's going to do a lot more damage now. Es como que van a hacer un montón de daño ahora, las habilidades, el daño base de las habilidades, y eso es bueno para las habilidades básicas. ¿Listo? Muy bueno para las habilidades básicas y todo lo que depende del daño base de habilidad como tal. ¿Vale? Hay builds y habilidades que no son tan dependientes del daño base. Hay otras que sí. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Qué grande, crack. Qué grande, Morty. Tremendo. Tremendo apoyo, parcero. Muchas gracias. Y bienvenidos todos ahí los que se empiezan a sumar. Acá a su segundo hogar. Gracias, Morty. En la buena, parcero. Entonces, nada, chicos, les estaba contando. El tema aquí es que se va a modificar fuerte el daño base para beneficio de algunas builds y algunas habilidades, como lo vemos acá con la habilidad de Tajar, por ejemplo. Y recuerden que Tajar está rotísimo en el sentido del leveling, ¿vale? Gracias, Adri, gracias por el seguidor. Entonces, we might be crazy, ¿no? Es como, va a ser una maldita locura, ¿no? El daño base de las habilidades realmente va a subir muchísimo. Las habilidades en cuanto a habilidades básicas se van a ir para arriba todas. Gracias, Chami. Bienvenido acá al canal, a la familia Diablera. Gracias a Morty de nuevo ahí, si estás, parcero, en la buena. Many buffs to K passive, such as Walking Arsenal. Esta es Arsenal Andante, que para los que no se acuerdan, Arsenal Andante del Bárbaro tiene un multiplicativo de 10x cada vez que haces un cambio de armas. Arsenal Andante obviamente se utiliza cuando cambias la arma, o sea, por ejemplo, con el ataque básico estás atacando con el martillo de 2 manos, pero con Tajar estás utilizando el slash, es decir, la espada de 2 manos, y qué sé yo, tienes azote doble que utiliza las armas de una mano, entonces
Cuando sumas los 3, te daba 30x más un 15x, un 45x. Si van a bufear Arsenal Andante, esto va a estar una locura. O sea, Arsenal Andante va a estar poderosísimo, bro. Hola, Creator. ¿Contento con los cambios? Sí, bro, yo estoy súper contento. Estabas con Morty, sí, qué buena. Bueno, pues yo estoy muy, muy, muy feliz realmente porque, a ver, además de contenido temática de temporada, nos están dando, yo creo que unos balances que son justos. Y quiero decir que son justos por esto en concreto, muchachos. Y es este. ¿Dónde está? Acá está, míralo, míralo, míralo. Se viene para arriba, sangrados, sangrados. Y ojo con esto, que es lo que les quiero. Quiero que sean conscientes de que si antes metíamos 1200 con Tajar, ahora 12000. Bro, esto es mucho. Es mucho. Es un 10x. El base de daño de la habilidad. Y si nos están diciendo que va a subir el sangrado, el bárbaro de sangrados de Tajar posiblemente ya va a ser viable en endgame. Y en leveling, esperen mi build, que va a ser totalmente basada en Tajar justamente. Para los que quieren subir como enfermos, recuerden que vamos a meternos prácticamente en el top mundial de leveling. Este es uno de los retos ahorita, apenas empecemos en el martes. No. Esto solamente porque estoy tocando el tema de Bárbaro, pero se viene ahorita en Rogue, Sorcerer y demás. O sea, hablaron de todo un poco. Mira, un tema importante para pasar a la otra clase. Se supone que los cambios que van a hacer es para beneficio de otras builds que no sean las que actualmente ya están muy fuertes. Dicho eso, van a tratar de hacer que los gritos sean menos usados en el sentido en el que ya no van a ser tan grito dependientes. ¿Sí? Las builds ya no van a ser tan grito dependientes. Ese es uno de los rollos importantes. ¿Verdad? ¿Es tu nuevo build? Sí, es que cae de perlas. El Tajar va a venir brutal. Entonces, bueno, muchachos, eso respecto al bárbaros. Mira, el cambio de armas, todo lo que tenga que ver con cambios de armas, debuff de cambios de armas, por ejemplo, aspectos de cada 8 armas, tu habilidad abruma, asegura un abrumador, etcétera. El cargar lo van a bufear también un montón. Entonces, pues, buenísimo. Buenísimo por ese lado. Obviamente ustedes saben que el fuerte mío es el bárbaro hasta la muerte y vamos a jugar bárbaro. Para los que están preguntando ahí con qué clase vas a jugar. Una de torbellino de sangrado podría ser bueno. Yo le tengo fe a la de Tajar. La de Tajar me ilusiona un montón. También la de torbellino seguramente vendría a ser buena si bufean de manera general el sangrado. Pero la de Tajar creo que la va a romper. No sé, tengo ese presentimiento. El daño base de la habilidad ya me dio una muy buena espina. Lightning Spear, critical strikes now have the ability to make enemies vulnerable. Vale. Lightning Spear, que es pues la lanza de rayos prácticamente. Ahora los golpes críticos van a poder hacer a los enemigos vulnerables. Y esto pues es bastante cool porque realmente vas a poder priorizar otras cosas que estén dentro de la build que no garanticen la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad que siempre es algo que hay que tener. Y esto es una cosa para todos. Tú, ¿cómo haces una gran cantidad de daño? Millones de daño. Es prioridad garantizar la vulnerabilidad en la build. Entonces hay unas skills que ya van a tener el Senescal también, que incluso hace vulnerable a los enemigos. Así que habría que ver el balance entre, a ver, el Senescal me da la posibilidad de hacer la build sin utilizar vulnerable desde la build, sino desde el Senescal. Si me conviene más priorizar el vulnerable desde el Senescal o más bien desde la build en este sentido. Es interesante, ¿no? El tema. Yo creo que acá se abre un panorama de construcción interesante. Porque el vulnerable no es tan fácil generarlo con algunas builds. Entonces, bueno, son buffs to Paragon Legendary. Vamos, hay que ver cuáles son los buffs a los nodos legendarios de la hechicera. A mí me parece que los nodos de la hechicera están buenos. Están buenos. Porque hay muchos nodos que lo que hacen es potenciar el daño elemental en sí mismo. O la clase en sí misma, más no una build en particular. Y se me hace que están buenos. Cuando la probé, me parece que están buenos. Lo que yo creo que deberían hacer es, en este caso, pues enfocarse un poco más en si van a modificar unos. Me da miedo que toqueteen los que ya funcionan. Pues, dado el caso, toquetear los de las builds que están un poco más débiles. La build de Meteoro le metieron
muchísimo a la build de Meteoro. O sea, el update de que tienes un único para la build de Meteoro ya bien, al parecer optimizado. Habría que ver si todavía es funcional. Y bueno, ¿no? Vamos a verlo. Creo que es... Ah, bueno, ahorita no lo muestran, el único de Meteoro. Las hidras... O sea, se están enfocando mucho todavía en el hecho de darle prioridad a la build de fuego. Que la build de fuego yo creo que sigue siendo un objetivo a mediano plazo, corto plazo, que se pueda utilizar. Que la build de fuego, como saben ustedes, no, en endgame no ha sido fuerte. Al inicio de la temporada estaba horriblemente nerfeada de la Season 1. Yo me acuerdo. Y bueno, esperamos que la build de fuego es un clásico, tiene que funcionar. También las cuchillas gélidas, mira, las cuchillas gélidas me parece que están buenas. Vamos a ver si las van a bufear. Estaría perrísimo que tuvieran sinergia con la build de hielo, ¿no? También, netamente de hielo. Que potencie tus habilidades de hielo, no sé, algo así. Eso lo vamos a ver mañana. Pero bueno, el Rogue, buff to understand skills. Vale, buff habilidades que no son usadas. Y upgrades de skills, es decir, modificaciones a habilidades. Actualizaciones a las habilidades de rango para que sea más viable y divertido. Y aquí tenemos la imagen. Mira, todo lo que tiene que ver con las skills de rango prácticamente es como tratarle de dar el giro. Es que el Rogue ahora funciona muy bien en varias builds que son a melee. Entonces yo creo que sí viene bien el hecho de que le hagan estas modificaciones a estas skills. Que hasta ahora la que funciona full es la de Penetrating Shot, ¿no? Vamos a ver, ojalá dé lugar a que se utilicen las otras. Ráfaga, bueno, al estilo del Demon Hunter. Fando, parece que llegué tarde, sí, llegaste un poquitín tarde, ya se acabó el Campfire. Cambios a los únicos, incluidos Wineforce, Sky Hunter, van a cambiar varios únicos de todas las clases. Este tema del druida me genera varias incógnitas porque, mira, van a dar aumento de espinas al druida en el tema de la bendición de los espíritus. Ojalá, ¿se imaginan un oso de espinas? Estaría bien heavy metal. Listo, aumento bien importante para las espinas del oso, para tratar de que sea viable, me imagino una build de espinas, no del oso, del druida, perdón. Entonces, bueno, acuérdense que esto es una bendición, entonces pueden tenerla activa sin necesidad de que estés convertido en forma de oso. Obviamente si va a hacer espinas, pues lo ideal sería ir como tanque, pero bueno. Ravis is getting more legendarios, nuevos legendarios. Bueno. Esto es rabia, ¿no? Para los que se están preguntando. Por aquí nos vemos el logo, míralo ahí. Entonces vamos a tener, ojito con esto, este simbolito. ¿Sí? La patica de un osito. Lightning Storm, rabia, o sea que siguen bufeando al lobo. El lobo sigue, parece que va a estar bufeadísimo el lobo. El lobo con el Lightning Storm parece que va a ser una locura. Y esparciendo rabia, una locura de pronto con una build también. No sé, me hubiese gustado que hablaran de los compañeros, porque la verdad el tema de balance y buff del druida se remitiría a compañeros fuerte. Entonces, bueno. Necromancer. Y el Necromancer, bueno, un pequeño buff al golem para priorizar un poco las builds que tiene que ver con minions. Y no nos han dicho mucho más que solamente el tema de que ahora el golem hace daño de área cuando es un golem de sangre, ¿no? O el de iron, similar al bone, ¿no? Al de hueso. Pero realmente sí es irrelevante, ¿no? A menos de que le meten mucho daño. Tenga sentido el hecho de que valga la pena el que pegue en área. Tiene que escalar esto con las habilidades del Nigro, es algo que siempre también he defendido. Las pets tendrían que escalar de una mejor manera con las habilidades del Nigro. Sí, bro, el lobo es lo más roto. El lobo es una locura. Friendly Players and Minions. No, bueno, la Bone Prison del Nigromante ya no puede encerrar jugadores y amigos. Entonces, basta los que querían seguir. Los que seguían troleándonos a todos ahí, como encerrándonos en la prisión de hueso.
ya no nos va a impedir que nos movamos alrededor de esa prisión de hueso, muchachos. ¿Vale? Dice Fando, parece que llegué tarde, los compañeros están bien. El problema es que es difícil usar la build. No, pero es que no funcionan, porque los compañeros no... Bueno, espérate. Tienes razón, hay unos compañeros que funcionan. Hay unos compañeros que funcionan. Los lobitos, por ejemplo, a mi punto de vista no funcionan muy bien como deberían. Pero hay unos que funcionan dentro de otras builds, ¿no? Por ejemplo, las lianas, qué sé yo. Pero si tú comparas las lianas con los lobos, hay una diferencia brutal de utilidad de ambos. Bueno, Bone Spirit, many Bone Spirit upgrades. Ok, Bone Spirit se va a actualizar, incluido el rediseño de aspecto de las Willing Cores. Acá está. Bone Spirits, los golpes críticos ahora de Bone Spirit incrementan hasta un 25% la probabilidad. No, espérate. Ah, sí, aumenta la posibilidad de golpe crítico hasta un 25%. Eso está rotísimo. Sí, los lobos, es lo que digo. Los lobos están muy chiquitines. Eso está rotísimo, bros. Entonces, esperemos que haya algo poderosísimo con Bone Spirit, ¿no? Your maximum essence is increased. Máxima esencia se incrementa. Recuerda que eso también escala muy bien con la habilidad pasiva de osificada, que es que cuando tiras la habilidad por más del 50% de esencia, de 50 puntos de esencia, te suma un porcentaje X. Entonces eso también escala muy bien con ese aspecto. Hay que tener esos detallitos en cuenta. La esencia máxima te ayuda también a obtener más X de la habilidad en sí misma, gracias a la pasiva, por ejemplo, de esencia osificada, ¿no? Tienen que mejorar esos chihuahuas, bros. Son unos poodle. Son unos poodles, sí. Unos chihuahuitas. Listo, tenemos acá, bueno, el tema del objeto único del hechicero. Mira, ahora dos cargas. Esto está mejorado ya al 5. ¿Vale? Es 9.25. Y tiene 4 rangos de meteoros. Y ahora Meteoro tiene otros 2 rangos adicionales. Con un 9.5 segundos, en este caso hasta mínimo 6 es mejor, segundos de reducción de cooldown. Es una locura. Listo. Sí, en general, este único lo que hace es reducir el cooldown de Meteoro, darte más rangos de Meteoro, o sea, más daño de Meteoro. Y ahora el encantamiento de Meteoro tiene un drop adicional de Meteoro. Es una locura. Y es un casco. Así que, y no es un Uber. No, o sea, puede caerte relativamente sencillo en un boss. O sea, no es un chaco. Puede ser que se use bien. Míralo, acá está siendo utilizado. Meteors skill that summons a bunch of meteors. It also synergizes with, so if you being like a spender skill. Además está buenísimo, te da Lucky Hit Chance 24.8%. Es una locura. Cooldown Reduction y vida máxima. Esto es un chaquito. Esto es un chaquito. Es un chaquito más OP, bro. O sea, como que en términos de daño, porque te da 6 rangos de meteoro prácticamente. Ah, no. 4 rangos de meteoro y 2 cargas adicionales con el reducción de cooldown. Una locura. Espero que la radia me mate como la prueba. Vamos a crear un team para empezar un bárbaro en extremo desde cero. O miedo, atentamente. Ja. Bro, ¿quién dijo miedo? To a charge base, Never miedo. and it makes it everywhere. Listo, pues acá está el tema de los únicos, el tema del balance, para los que se preguntaban qué tan roto va a estar el balance. Right? Y el balance se va a basar en tratar, o es lo que trataron de exponer, en que el juego sea más divertido, por lo cual van a tratar de que las builds que no son tan usadas sean utilizadas, porque sería muy frustrante para un jugador el hecho de jugar una build que ya estaba fuerte la temporada pasada, volverla a jugar esta temporada sería demasiado aburrido.
Entonces, bajo ese concepto de que el juego tiene que ser divertido y tiene que ser entretenido para las personas, obviamente, pues van a bufear builds que no son tan fuertes. Acá ponen un planteamiento interesante. Dice, Ball Lighting is... mira, bola de rayos es muy divertido y magnífica. Pero existen varias razones para que los jugadores que juegan hechicera y de otras clases deberían sentirse como cómodos o bueno, tentados por otras builds, ¿no? Entonces es eso, es buscar cómo diversificar, divertirse, etcétera, etcétera. Entonces todo lo que son las builds fuertes y metas seguramente van a encontrar un nerfeo en todas las builds metas. ¿Sí? Claro, es que, mira, ya te cansó el martillo, pero aún así... Sí. Sí, es que por más fuerte de que sea, te cansa jugar algo. Eso es lo cansón. In this vein, some of their larger chances... Vale, entonces, aquí, ¿qué es lo que se viene de términos de balance? Ball Lighting Enchantments, it comes to much damage. El encantamiento de Ball Lighting hace mucho daño. Entonces esto, para abajo. Lo van a nerfear. Ball Lighting, para nerfear. El encantamiento. No la habilidad en sí misma, el encantamiento. Los combos extra del Rogue vía Unique Interactions es como, me imagino, la manera en la que funcionan los puntos combo de la mecánica en sí misma. Me imagino que también tendrá algún tipo de modificación. Habría que ver cómo lo van a plantear. Twisting Blades, la imposición de veneno que le metís al Twisting Blades, por ejemplo, vas a ver un nerfeo también en Twisting Blades. Gracias por el follow, X. Gracias, parcero. Druida dice: Blurred Beat Aspect Redesign. Esto es lo que habíamos visto del rediseño de los aspectos, de algunos aspectos del Druida. Pues mira, este va a ser nerfeadito también. ¿Sí? Balances. O sea, acá son como nerfeitos, ¿vale? Estos son nerfeos, esto no es bueno, esto es malo. Violent Hammer of the Ancient is always applied, vale. Y esto es una corrección del bug de Martillo de los Ancestros. Recuerden que Martillo de los Ancestros tiene dos pasivas. Una pasiva es la que aumenta el X de daño cada punto de furia que tienes al tirar la habilidad. Y el otro es el de 30x más de daño abrumador. Esa pasiva estaba bug y ahora se ha corregido. ¿Por qué estaba bug? Los que jugaban bárbaro podían incluso aún hacer más daño, no sé si lo sabían, pero cuando se activaba esa pasiva, podías de alguna manera tenerla activa. Eso es lo que se llama un snapshots, ¿no? Las famosísimas snapshots, que la activas la habilidad pasiva, la usabas, te quedaba ya activa permanentemente, la quitabas y activabas la otra habilidad pasiva. Pues eso ya no va a pasar, ya está corregido. Y el overpower es demasiado fuerte en general y va a ser nerfeado. El abrumar o overpower o bueno, daño abrumador. No me parece que esté bien esto. Me parece que debió haberse tocado la habilidad como tal, en este caso que está generando el problema de Hammer of the Ancients, por ejemplo, pero el abrumador no está tan mal, porque hay builds que son de daño abrumador que no están tan fuertes. Entonces el problema no es el abrumador, ¿no? Por ejemplo, la explosión sanguínea que hace el negro que abruma, no estaba tan meta al fin y al cabo. Justamente la habilidad de oso que utilizas, el pulverizar que abruma, tampoco estaba tan meta. Lo único que estaba meta en daño abrumador era el martillo ancestral. Entonces toquen el martillo ancestral, no me toquen el abrumador. Pero ya me han tocado el abrumador y pues ahí es donde está el error. Ese es un tema que no considero que esté bien que lo hubiesen hecho. Listo, ahí importante, que ya casi vamos llegando a la carne importante de la temporada, porque ya después se ponen a hablar carreta esta gente. Y va a haber un update de inicio de temporada y un update de mid-season, que es un mes y medio pasada la temporada, qué sé yo, no sabemos bien todavía cuánto tiempo exactamente. Pero van a haber dos parches, el de inicio, que es ahorita el que se lanza el 23, y el de mid-season. ¿Qué va a pasar?
en el Season Launch, es decir, cuando se lance la temporada, vamos a tener nuevos únicos, nuevos aspectos legendarios, y eso va a dar la diversidad de builds ahora muchísimo más grande, y el hecho de que puedas combinar de manera diferente a lo que estábamos acostumbrados pues en la Season 2 en este caso. La cantidad es variable, pero todas las clases deberían tener algo nuevo. Es decir, posiblemente hay unas clases que tienen más aspectos que otras. Así que, pues nada, para que lo sepas y no vayas a decir, ¿por qué mi clase no tiene los mismos aspectos? Obviamente eso depende de qué tan mal o bien esté una clase. Balance de clases al inicio de la temporada. Para todas las clases, ¿sí? Balance y diseño, updates, actualizaciones, envases de daño de habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad es variable, depende de lo que necesite, ¿no? Obviamente van a haber diferentes buffs. Ah, mira, importante acá. Many buffs, ¿no? Es como, van a haber buffs. Few nerfs, es como un par de nerfeos. Y corrección de bug fixes, ¿no? Es como corrección de errores. Entonces, bufeados, nerfeados y corrección de errores. Vamos a terminar. Y otros updates de juego, monstruos, sistemas, la mecánica de temporada, drop rates, van a modificarse un poco los drop rates. Eso es lo que nos van a mostrar mañana en las notas de parche, ¿vale? Y por último vamos a tener, a ver, no asegurado para cada temporada, pero lo que son temáticas de temporada una vez ya iniciado, por ejemplo, como Matadero de Sir, o qué sé yo, la Season 2, por ejemplo, que tuvo el update de resistencias en donde ya fueron viables. Entonces estos updates e iniciativas de mejora del juego, como por ejemplo, qué sé yo, hacer que el objeto ya no se pueda, hacer que el objeto se pueda crear desde cero, desde un objeto blanco, puede que venga en una temporada, aunque no están en la obligación, ¿vale? Dice, no garantizado cada temporada, no garantizado cada temporada, ¿listo? Lo lanzaremos cada vez que estemos listos. Entonces, yo creo que nos están amarrando los perros para que en la temporada 4 ya no estemos atentos a recibir un update grande, o posiblemente sí, vamos a ver. ¿Listo? Pero solo para que lo sepan ahí. Eso es al inicio de la temporada. Y ya al final, o bueno, al final no, al mid-season, vamos a ver, despleguemos acá todo el... Listo. Van a traer también en el parche de mitad de temporada mecánicas de temporadas anteriores, que esto está buenísimo. Está buenísimo, bros. Esto está buenísimo porque, a ver, le da como un aire nuevo a la temporada. Yo creo que eso va a ser jugable, no creo que lo echen a la maldita sea, Pedro, el martillo de los ancestros, pero de alguna manera van a darle la prioridad a otras builds. No me gustaría que siguiéramos con la build de martillo tan fuerte porque nos negarían la posibilidad de elegir otras builds. Entonces, volviendo acá al tema, se van a meter mecánicas de temporadas anteriores en la mitad de la temporada para darle más diversidad y diversificar un poco más en ese sentido. Pueden ser objetos legendarios de temporadas pasadas, únicos, qué sé yo. Mecánicas como los corazones de los malignos que se podían ingresar, las joyas en los amuletos, en los anillos. Bueno, mira, eso es interesante. This can be from all season designs, not always previous season. Entonces como que puede ser de todas las temporadas anteriores, más no solamente de la temporada anterior. Y balance de updates también pueden a mitad de temporada traer una pequeña cantidad de updates no comparados en la misma dimensión a cuando sale la temporada. Monstruos, sistemas de juego, drop rates, buffos, corrección de errores, nerfeos, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, chicos, ahí como para aclarar el tema de que hay un parche a la mitad de temporada, ¿no? Acá nos ponen una imagen que es, por ejemplo, esto, ¿sí? Podría ser corregido a la mitad de temporada, que era el bug del martillo de los ancestros que les estaba diciendo, que puedes tener dos pasivas activas al mismo tiempo. Pues esto podría ser corregido
en la mitad de la temporada, ¿no? Bueno, vamos acá. El roadmap para el balance de clases es que al inicio de la temporada existe el balance de clases y en la mid-season hay unos updates al balance de clases, ¿no? Es como que si la cagaste acá, pues acá vienes y la arreglas otra vez. Es como básicamente eso. No me gusta mucho, pero así es que lo tienen planteado. Cosas acá de calidad de vida y con esto yo creo que es la carne fuerte del stream, del Campfire. ¿Tienes alguna guía de leveo con Bárbaro? La guía de leveo sale yo creo que el día del sábado. Hoy aquí estamos. Hoy es jueves. Yo creo que el sábado sale la guía de leveo. Vamos a ver si me animo sábado o mañana mismo. Pero te lo digo porque todas las builds que tengo fuertes de Bárbaro son de endgame. Entonces, si quieres levear, espérate, mañana o pasado mañana va a estar saliendo el video. Listo, el equipo de Diablo, ¿qué propone? Mareas infernales todo el tiempo para la temporada 3, WASD, ahora movimiento en el teclado con WASD, Skill Tree, ¿vale? Respect Mode, que es como poder marcar las habilidades y una vez estás conforme con esas habilidades, empezarlas ya a darle check, a asignar, así no vas a gastar oro y así no vas a titubear cuando ya tengas tu árbol de habilidades creado. Gold Trading UI Updates es como ya te van a salir por defecto tal vez algunas casillas de cantidad de oro que piensas dar o brindar. En Xbox o en el Play, por ejemplo, te tocaba tener el botón oprimido todo el rato para poder, qué sé yo, tener 10 millones de oro sí, comerciados, era absurdo. Y aquí High Heritage Scaling World Tier 4 es como que en nivel de mundo 4 van a salirte posiblemente niveles que escalen mejor. ¿Sí? Niveles de ítem que sean mejores a los que recibías antes. Que realmente el escalar el nivel de objeto en Diablo 4 les ha costado mucho trabajo. Espero que ahí ya venga solucionado ese tema. Lo tocamos incluso en uno de los videos anteriores. Incrementar oportunidades para ganar oportunidades de invocar a Beast in the Ice, que es la bestia de hielo. No, esta, no. Beast in the Ice. Ya te van a mandar más hielo destilado, ¿no? Para esta bestia de hielo. Y pues poder obtener obviamente los objetos únicos o los aspectos que te da esa bestia de hielo. Y vamos aquí. ¿Qué teníamos por acá? Listo. Ya, con eso sería todo lo que es calidad de vida. Ah, bueno, y la montura, recuerden, la montura cuando algún streamer de Diablo 4, si pueden hacerlo conmigo, genial, esté transmitiendo la categoría de Diablo 4, es regalar 2 suscriptores o comprar 2 suscripciones con tu cuenta de Twitch que esté vinculada a Battle.net y te van a regalar este caballito. ¿Vale? Ya acá viene el Q&A y ya, se acabó esto, muchachos. Preguntas y respuestas, amigos. ¿Cómo la ven? ¿Qué clase está más OP? Vamos a ver, mañana lo vamos a saber. Mañana viernes se sabe, bro. A mí por ser de consola no me querían hacer trading por eso mismo. Sí, es que es una cosa súper horrible. Hey, los que no me siguen en Twitch, síganme en Twitch. No sean así, parceritos. Los que están en YouTube, regálame ese likeazo ahí en YouTube, ese pulgarcito arriba. Me ayuda a que el algoritmo ahí me recomienda, muchachos. Pues eso sería, muchachos, el tema. ¿Cómo la ven? Voy a corroborar a qué horas voy a empezar el speedrun. Porque se viene speedrun. Ahí les cuento. Speedrun fuerte para testear la build justamente. Y la vamos a testear tal cual está porque al parecer van a bufear la build de atajar, que es la que vamos a utilizar. Así que eso está bastante bien. A ver. Well, to kind of walk you through it. So yeah, constructs in them per usual. These, because they're so César, espero que no tarden mucho en poner los rankings. No, los rankings se vienen el martes. O sea, apenas entra la temporada 3, ahí mismo tienes el ranking, bro.
our dungeon designers, you know, typically with O sea, el ranking, inicia la temporada 3 y ya tienes el ranking. experience, you know, you get a pop-up and you're like, okay, it's telling me to kill all the enemies, I know what to do. The dungeon Marlon designers dice, buenas, ¿dijeron algo sobre alguna nueva montura con Prime not Gaming? sure what I'm gonna be expecting. La montura es esta. Mírala. So Tienes que regalar 2 subs. 2 subs al streamer que esté streameando Diablo, en la categoría de Diablo. Y ahí se te habilita ya el regalo. Prácticamente. Acá encuentras la información. Si te metes a Diablo, a noticias, si tienes dudas, perdón, te vas a Diablo 4, después noticias aquí, y ahí sale, apoya a un streamer. Ahí le das y ahí te sale todo lo referente a la montura. Básicamente es 2 subs para los que estén transmitiendo Diablo 4. Bro, ¿vives en Bogotá como tal o en otra parte de Colombia? En otra parte de Colombia, bro. En una ciudad cercana. Barbarillo nuevamente, por supuesto. Mi monje, carajo. ¿Cuántos quieren acá que vuelva el buen monje? ¿Monje? Les voy a hacer una pregunta que los va a poner en guerra existencial. ¿Monje o paladín? Con que no salgan los 1000 bugs al inicio de temporada, con eso me conformo. Sí, en la temporada 3 tuvimos muchos bugs, la verdad fue un asco. En el tema de bugs y de errores. Pero más allá de eso estuvimos bien. Paladín. Lipopa. Gracias por el sub. Pablo. Gracias, parcerito. La buena. Monje, paladín, dices nosotros por aquí, monje. Yo también me voy por el monje, amigos. I'm sorry. Pero le tengo más cariño al monje que al pala. Mira, aquí están mostrando la recompensa de los baúles. Que te pueden llegar a dar runas, piedras rúnicas para mejorar al senescal o objetos legendarios, etcétera, etcétera. ¿Cómo la ven? Está bueno, ¿no? Está bueno. Preguntémosle al amigo Leo a qué horas le vamos a dar al speed. Vamos entrándole de todas maneras al diablito. Vamos a ver. And you can see right there, there's kind of that glowing one to the side with the icon. That is a word-woven chest that contains extra rewards if you're able to keep that buff. Mañana toca testear. Denme un segundo, voy a ir un momento a la cocina, no demoro nada. Start basically challenging yourself to keep the buff, and you keep the buff by avoiding the hazards. And so the gameplay really becomes focused on trying to make sure that you're moving as cleanly as possible through the vaults, in addition to fighting the enemies in order to get the highest payout. And I you know, if you make like mistakes, like I know I will make mistakes. Yes, like I will too. I am a person that gets hit by like every single trap under the sun. Are there ways of being able to like help mitigate like some of those types of mistakes? You can have multiple stacks of buffs. So you know, one pearl is I believe 3 stacks. Yep. And so if you want to go grind the overworld activity to get the pearls, like okay, I have a bunch of stacks, I have a really good chance. And if you don't make it and no stacks left, there were 2 chests at the end, you still always get a loot with the super crate. Got it. So yeah, so there are opportunities for players to actually get multiple chests. ¿Qué tal esa puerta terrorífica que tengo, bros? Multiple stacks of hoarding. Suena todo You're planning on Suena toda la puerta horrible. Monje, mañana toca testear. Las piedras para mejorar al conducto se van a poder tradear. Al constructo. Al senescal. Sí. No se pueden tradear, Seguramente es lo mismo que los poderes vampíricos. No, sería muy roto que se pudieran tradear. No creo, no le vendría bien. No le vendría bien al juego.
No se van a poder tradear seguramente. Monje, mañana toca testear. Monjecito. Sí, hay que darle al monje. Monje loco. Infodesign dice monje. Todos quieren monje. Muy poco. Realmente los de Diablo 2 son los que prefieren el... Obviamente el paladín, ¿no? Los de Diablo 3 son los que prefieren el... A ver, vamos a ver qué está diciendo el Rats. Ah, no, el Rats está jugando Poe, mira. ¿Dónde está el Rob y el Budijo hablando de esto? Thinking about how should we be updating the game? Yeah, when it because there's comes only to 9 updating orange the ones, but you have options 10. builds, and then also how often should we update it? And I But kinda they're all wanna get a confirmed. little into the weeds What here the to fuck? understand where we're coming from. You bamboozled me, man. So first is that we want to balance kind of two competing concepts that are always at odds with each other that we Este enfermo ya está haciendo Excel. really make for a fun Patch notes are game, tomorrow. fun experience, particularly in In the Diablo. other season, they did patch notes right But after this is Campfire, honestly but not kind of today. De lo poquito que le mostraron ya tomó pantallazos y está haciendo Excel. Yeah, it's 27 supports. So the first one is It's we 9 believe that orange players supports, really want to 15 feel like, blue, you know, and you all 3 have green. fun with powerful builds. Mañana, Green. mañana salen estas notas. They're basically, I think, all the projectile stuff. You know, you think outside We the have box, one of them you discover confirmed. something, or maybe even you follow a guide, but you find something that's And I have really almost cool all of and this awesome, here and you wanna confirmed. go wreck demons and, you know, But for kill some reason, we something, have right? You 10 wanna orange feel like ones. you have this sense of permanence And one of them is where, outdated. And doesn't Hay un exist montón de anymore. gemas legendarias, ojo. you can go and have fun with it. I saw in at least one Se of van the a poder achievements, equipar showing dos, breaking obviamente. support to Here, we barrier also breaker believe or something that support. players want the meta to refresh. But I'm not sure which Sí, one's estoy more acá after comiendo this porque one. no, estoy que me parto el hambre, amigos. It should be Looking here. back at season 2, easy thing to point to is ball lightning. Gracias. Right? You know, ball lightning was really fun and awesome. Newsflash, it was also kind of bugged. 999 would But have you been know, too easy. during season 2, a lot of people had a lot of fun with it. But we believe that, you know, if we just kept things like ball lightning or Hola, Creo que podemos tener acceso a ese Excel, ¿no? De Budijo. A ver. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene el Excel de Budijo? ¿A la mano? No, esto es Diablo 3. Esas pichurras no tienen nada más que hacer. Diablo 4, trailer, blog post, inside the trailer. Creo que él tiene creo que él tiene el Excel compartido ya. A ver, en Match Roll. Fijémonos si en Match Roll ya hay información de las gemas. Andrés Felipe Álvarez Puente se ha suscrito. Hola Andrés, gracias parcerito por ese follow, por ese sub. Te agradezco, bro. A ver, veamos si en Match Roll ya tenemos información de la S3. Clases, activities. Nightmare Dungeons, General Farming Grade, Midwinter, Seasonal Midwinter. No, Vampiric, Seasonal Journey, Nightmare Rotation, Boss. Avatar of Seer, parece que no. Parece que no tienen información todavía. Esto es el 15 de diciembre, estos sigilos. Mira, ya tienen un apartado para el nivel secreto de las vacas. No me jodas. Code level unlocked. Nah, no me jodas.
Farming Road Guide. O sea, como que se la tomaron en serio como si estuviera ya el nivel de las vacas totalmente, totalmente desbloqueado, ¿no? Están locos. So here it says 4.4 seconds. I wonder if they changed it as well. We get plus 0.4 seconds every rank. So it starts at... Claro, es que tomó todos los pantallazos de las skills que nos mostraron en el tráiler. Place the others one. So the first thing is we're going to be giving you some new content. You can count on this. We're going to be giving new legendaries and uniques that are added to the game. The amount that we do can be variable, but what we can commit to is that every class should be getting something new in this space. So you can expect some amount of new legendaries, some amount of new uniques that'll give you new toys to play with. Mira, las skills ahora tienen duración incrementada de 1.6 segundos. Se pueden subir de rango hasta rango 10. Esta es legendaria. Esto está rotísimo. Imagínate el escudo o la barrera que te dé. Perrísimo. Rob también está haciendo Excel, porque yo soy el único que no está haciendo Excel, bros. Vamos a ver el Rob. ¿Dónde está Rob? Is that correct? Veamos al Rob mientras como. Un poquito. Ese único de Meteoro me pareció que estaba muy OP. To cast Meteor again when we have 3 targets. It's gonna be an infinite chain. Discord. No se lo puede creer el Rob. A ver, este único sale aquí. ¿En Sorcerer? ¿El de Meteoro? How is Firewall making the meteor? Todavía no sale el de Meteoro. Yeah, Mira the acá, extra Runic is Skull in Cup. there. No. No lo han subido. Is this correct? 37%? Ese ítem es totalmente nuevo. No lo han subido. Qué loco. Does this seem correct to you guys? O sea, ¿te imaginas? Vas a tener 4 rangos de Meteoro. Más todas las otras... Los otros buffs que se vienen para la build de fuego. Más el daño elemental que hace el Senescal y que te bufea los nodos Paragon cuando haces daños elementales diferentes. Está fuerte la hechicera este... No sé, me da esa sensación que va a estar fuerte. Wait. 5%, great. Need some random rings with lucky. Slowing Swift. Okay, And we also here. want to do other game updates, you know, like I said before, to monsters, systems, drop rates, some of those things. El hijo le sigue tocando, tomando fotos. For each class. And then we will be doing bug fixes and Ojito que se pueden mejorar hasta No, 10 focus on veces. support skills damage as extra lighting damage. and then we're really gonna Es algo de lo que no habíamos hablado, pero vas a poder mejorar las gemas. Plus 1 per O sea, las piedras que les metes al Senescal. That's 6. Okay. Entonces vas a tener que o bueno, farmearlas. La experiencia me refiero de esas piedras. Why couldn't glyphs be that this way? Creo que se farmean Why do they rank cogiendo piedras iguales Why don't they y start at crafteándolas en el 0? Oh, man. Why do all the glyphs end at like 9.9%? en el encantador o algo así. something's way too far out of control, particularly now that we have the gauntlet coming in. And our plan is Okay. to really broadcast the nerfs, whether they're design or bug fixes, before the mid-season update, so that you have an idea of what's coming, so that you can adjust your builds and play. Anything else in here?
So now let's give a couple examples here of kind of, if these things that existed in Season 3 and beyond, how would we think about, how would we handle these? Yeah, this is it, I guess, for this. So, in Season 2, like I mentioned before, the Hammer of the Ancients, this Ojito. The supported skills garantiza +4 a todas las habilidades. What the fuck. What the fuck. What the fuck. O sea, ¿sabes lo que es esto con un chaco? +8 a todas las habilidades. +8 a todas las habilidades. O sea, tienes el chaco y tienes esto y tienes +8. Obviamente cuando es casteada la habilidad que está acompañando, me refiero a esta. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Dice, garantiza +4 a todas las habilidades cuando la habilidad es usada por 2 segundos. Está a rango 1, pero se puede subir, obviamente de rango, a más segundos. Para que hagas un burst así bien demente. Perrísimo. This would kind of be more of a question mark for us. We may fix it in the mid-season patch. We would definitely fix it at the start of next season. But technically, this isn't a bug. It's just something that is just Increase the effectiveness of this skill. Here we would be looking Maybe at, potency just doesn't exist anymore. How badly is it working the meta? Are Okay, other what do we builds, have for necromancy, maybe not orange able to supports function here? We well have because it's so duration, much better. We'd be looking gripping, at more things like that are qualitative. resisted type of damage. feedback, Oh and then wait, make a judgment there's a call blue one. there. And, in Voluminous. these cases, this is where it gets really doodly. Sometimes we may be wrong, but we're gonna really try and lean on the side of not changing unless we really feel like it's needed to keep the game. Ebonite, Genesis. So again, kind of a recap at TLDR. First, our strategy here with Yo quiero esperar que saquen las notas completas mañana, porque es que ellos están enloqueciendo ahorita descubriendo qué es lo que nos mostraron y mañana va a salir todo. Bueno, imagino que mañana va a salir todo con las estadísticas correspondientes. Si nos sacan mañana las estadísticas estamos jodidos. Lots of buffs, few nerfs, but bug fixes that are both buffs and nerfs to keep the game in a healthy state. And then in the mid-season patch, you get new content in the form of And previous fan initiative, I favorites think. from other seasons. And then we will be doing a balanced patch. It'll be a bit smaller. It'll be mostly buffs, and then bug fixes that are both buffs and nerfs. And hopefully, few We do have it as design legendary. nerfs. I think potency doesn't exist anymore. And so again, the reason why we're doing this is we really want you to know kind of where we're thinking, and we want to try and commit to concrete things when we can. And this is something that we feel we can commit to as far as what we bring to Diablo 4 going forward. Maybe you can check out, Again, last take a look at thing this is thread that, here. we are open to feedback on this. Potency This still isn't set in here? stone that forevermore will be only 2 updates No, per look. season when it comes to balance. They removed it from We're the trying to thing. find that Okay, right potency is gone. amount of time where Alright. you feel like you can experiment, have fun, So but we the found same this thing one. isn't strong forever. So, please give Las us que está feedback on confirmando this. de que se lanzaron en el stream son las que está poniendo ahí en amarillito, mira. Confirm. Thank you. Awesome. Thank you so much, Adam, for going over all the balance changes coming for season Ah, 3, pero ya along tiene with the prácticamente roadmap, todas which is este really perro. important. And so that's a I big think this thing doesn't that exist. we will LOL. make sure we do is obviously Bueno, tiene un montón ya de piedras. communicate early, specifically about all the balance changes that may occur with the start of a season, and of course with that mid-season patch. And just ¿En for qué like, momento better mostraron understanding, tantas small skills? And so updates one of the or things moved down. updates Entre el Which video one's de the new ayer y one este now? mostraron big tantas. patches. Usually mid-season patches land around the 0.3 variant of a patch if you want to go specifically in that. Let's check We actually. do have So a we lot have 1, of 2, other quality 3, of life 4, items that are also 5 coming legendary. within season 3 that we do want 1, to get 2, into 3 before we rare. jump into Q&A. And we did want to tackle some of these because these You are can really probably big and see these it are from based there. off of players and what they're telling us, and of course things and improvements that we've already talked about beforehand that are now actually coming into Diablo 4. One big thing that I know that we mentioned in one of our prior streams with a Campfire chat, Mr. Joe Shelley, our game director, actually brought up, Okay, here's the which inventory. was Helltides. Let's just make a screenshot of that one. Was something we learned within Season 2 and Season of Blood is everyone really enjoyed Blood Harvest, and Blood Harvest was always up.
Hell Tides, though, were kind of timed in specific moments. So replacing for Metamorphosis Hell does skill. Tides was something that we wanted to improve Doesn't upon. seem- Yo quiero ver cómo está el build fire. No, ¿sabes qué? Más bien vámonos a Mats Roll. ¿Cómo está la build de meteoros de la hechicera actualmente? Sorcerer. Ball Lighting, Ball Lighting, Blizzard, Fireball. Nivel 18. Esto es lo más parecido, me imagino que utilizará. A ver. Veamos cómo es una run de Fireball. A ver cómo está. La juega con el estado de herido, mira. Mira, meteoro. Glifo nivel 70, una tier 5. Tier 15, perdón. Esa es la que quería ver. Uno nivel 15 con el bárbaro se hace con el glifo nivel 10. Perfectamente. Ella tuvo que subir a nivel 70, que es Roxy. Va a estar fuerte Meteoro. Tenemos a un bárbaro que es Cody haciendo 2 minutos 53, igual que el druida, igual que Ace of Spades. De 2 jugadores, mira. Ah, pues es que son ellos dos, qué pelotudo. Son ellos dos. I'm sorry, I'm sorry. Es absurdo el daño que hacen.
Tiene cadenas el bárbaro además. Las buenas cadenitas. Las viejas y confiables cadenas. Like in half an hour ago. Vamos a ver cómo va Budijo con su teoría. Now, basically, what it does at all. And for almost everything, we have screenshots. Lo único que tiene es pantallazos este man. I wonder if multi-shot is actually going to give you like 10 extra projectiles when you slot it in, man, with rank 10. Imagine that. 10 extra. Like, I think multi-shot plus seeking will be such a crazy combo for like single target damage. But it will be also interesting. I want to try Bushwhack. There's like the Juggernaut, Dota, the ultimate. Where it like, you know, deals damage multiple times and jumps around. Multi-shot rogue. I don't know. It can be like a really good way maybe to like fix your single target. We also need someone to decipher this one. It was the breaking support. And I can't read anything on this thing. El But maybe truco, someone could actually try to do some Photoshop magic on this. el truco es saber. O And sea, tactical, hay, tactical hay, sin a list. hay unas runas o unas piedras que van a estar rotísimas. Lo que estaba pensando. Las que van a estar rotísimas son estas. A mi punto de vista, estaba pensándolo acá. Para los que no han detallado las piedras. Mira, dice autodefensa. Los automatas en escala activados alrededor de un campo antimateria que bloquea proyectiles. Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto va a estar fuerte. Arrebato de adrenalina va a estar seguramente fuerte. La sorcerer de Firewall, la machetada para PvP. Sí. Es durísima. Sí, bro. Tempestad, carga a un enemigo con electricidad para infligirle daño. Mira, esta de adrenalina junto con... Esta, mira, se propaga a objetivos e inflige un porcentaje del daño original. El hecho de que pueda de alguna manera alcanzar nuevos objetivos, que se propague, si la sabemos capear bien con las piedras de afinación, va a estar bien roto. Va a estar bien roto. Porque si tienes una habilidad que se propaga como una especie de rabia y después le comienzas a meter, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, daño de quemadura con el tiempo, para generarle ese dot. O por ejemplo, buscar una habilidad que tenga muy bajo cooldown, ¿no? De estas. Y utilizarla con... Es que lo que lo hace verdaderamente OP son las facultades de las piedras de afinación. La habilidad por sí misma, hay que pensar en temas como que tenga un tiempo de reutilización bajo, cada cuántas cargas se puede castear, o por ejemplo, cuál es el área de la habilidad, ¿no? Eso es lo que hay que ver aquí. Y ya tú empiezas a modificarlos con esto, una locura.
Una locura, bro. Firewall. Firewall, firewall. 3. It always leaves me hanging, man. 1, 2, 3, firewall. Firewall, firewall. Another firewall. You just add more targets and it's gonna get crazy. Like, literally crazy. Ese único va a estar muy roto. El casco único de la hechicera que, Just de do a single Meteoro meteor and bless. va a estar absurdo. 1, 2, 3. But it also needs to hit all the other targets, which is really hard to do. Like you see, my meteors, they land up here and then they only hit 3, so we're even losing more chances, right? You know what I mean? 2, 3. O sea, literal, ese casco de Meteoro te va a hacer tirar meteores y te va a poder activar las The firewall, chance una when locura. it's hitting up here, it's only hitting 3 targets, so it goes way down. Yeah, it's gonna be way easier with more targets. 1, 2, 3, 4, 5. Firewall, firewall, firewall. 6, 7. Firewall, firewall. 8. Yes. 9. Record. ¿Qué pasó? Se trabó Rob. 12. 13. 14. The triggering is going. 16. Firewall. So this mass effect you can just get like crazy with this new Starfall Coronal, where every meteor will trigger even more meteors, basically triggering an infinite chain reaction for Season 3, man. I'm looking forward to that. That's gonna be so fun. And you're just chilling and let the auto fireworks go. Hope you enjoy. Keeps going. Look, it keeps going. Oh, it's great. It's still going. It's still going. I'm not even doing anything. Pog. It's still going. Okay, it's gonna be fun, boys. It's not even out yet. I'm not getting any nerf before it even starts. Listo, estamos ready. Sorry por ese tiempito, muchachos. So fun. And you just... Pero había que pegarle el almuercito. 10, I'm not doing anything. 5 of... Hola, Gerard. Estaba almorzando, pero ya acabé, güey. 1, Por eso estaba en silencio. Silencio absoluto. 1, 2, 3, 4, 5. 5 of 5. Estoy viendo a Rob haciendo un testing del nuevo casco único de la hechicera, que va a potenciar un montón el muro de fuego, Infinite fire. el charco de fuego y el 4, 5, y el 6, meteoro, el spameo meteoro. 5, 8. Yes. 9. Record. 10. I'm not doing anything. 5 firewall. 11. 12. What tier is this? 13. 14. The triggering is going. 16. Firewall. So this mass effect you can just get like crazy with this new Starfall Coronal, where every meteor will trigger even more meteors, basically Listo, triggering estamos. an infinite chain Voy reaction a for llevar Season esto a la 3, cocina man. y I'm looking le forward damos. to that. That's Ahora gonna sí, be con so toda. fun. And you're just chilling and let the auto fireworks go. Let the madness unfold, basically. Keeps going. Look, it keeps going. It's never stopping. Okay, this is 16 hits with firewall now. This is a really nice build, man. Holy smokes, man. Oh, thanks for sharing, Herbs. Like, dude, we should probably make a planner. Yeah, boys.
It's slow? What do you mean it's slow, man? Like right now it's slow. You're gonna get like quadruple the chance, dude. Like we're going from 10 targets to 2. You get 5 times the chance, man. What do you mean it's slow? What do you mean, ma? Listo, ¿cómo va el bárbaro? Si lo nerfean, Gans Devil. No, hasta el momento no hay malas noticias. Vamos a ver qué pasa con las notas de mañana, pero hasta el momento al peluche. Porque todavía no nos dijeron que iban a destrozar el martillo, por ejemplo. Pero lo que nos dijeron sí es que realmente van a hacer un tema de balances para que se puedan utilizar builds que están siendo poco utilizadas. Entonces en ese sentido pues apoyo total, bros. Listo. Bueno muchachos, yo voy entrando al diablito a ver cositas aquí. Bueno muchachos, yo voy entrando al diablito. Sorry, tenía doble voz ahí. Vamos haciendo lock. Oiga, me estoy viendo The Voice. Me tiene más enganchado esa serie, weón. Me tiene enganchadísimo. ¿Alguno la ha visto? The Voice se llama. Es de antihéroes. En Amazon Prime. Brutalísimo, bro. Me encanta cómo pintan el tema de los superhéroes. El rogue esta season, ¿cómo va a estar? Bien, Brian. Se va a potenciar al parecer todo lo que es de builds relacionadas a... Listo ya. Se va a potenciar builds todo lo que son relacionadas a habilidades de rango, bros. Brian, gracias por ese super cerito. Recuerda que también estamos en Twitch. Los que están en YouTube. Así que cualquier apoyito que puedan brindarme desde un follow, un simple follow en Twitch, bienvenido. Y cuando quieran estar ahí en la plataforma morada, pues bacanísimo, bro. Vamos a crearnos un personaje. Ay, pero es que tengo todo ocupado. Bueno, este personaje ya no lo voy a usar, pero es que no tengo un druida. No quiero eliminar personajes nivel 100. Bueno, ni modo. Es tu momento de ser eliminado, señor Don Pipelo. Ah, ¿eres Brian? No jodas, bro. The Voice es brutal, esperando la nueva temporada. Uy, bro. Yo estoy tan enganchado con esa serie que la verdad estoy como... Es que no, estoy súper hypeadísimo. O sea, literal me quiero acabar toda la serie. Voy en la temporada 2 de The Voice. Y me la quiero acabar toda este fin de semana. O sea, tercera y cuarta. Creo que van en la cuarta, ¿no? Porque quiero obviamente tiempo libre cuando inicie Diablito. No voy a tener tiempo de ver The Voice. Pero está buena. Está buena. Estoy justo en el punto... Ah, no, ya pasé a la tercera temporada. Estoy justo en el punto en donde aparece Soldier Boy. Que ya lo van a rescatar y todo el rollo. Pero no les hago spoiler ahí a los que no se la han visto. Véansela. Recomendadísima, amigos. Totalmente. Bueno. Ahora sí. Vamos a crearnos un nuevo personaje. Ah, mira, me envió un mensaje acá a mi dúo.
Vale, pues antes de entrar vamos a ver un poquito la build. Antes de empezar a hacer el speedrun con un nuevo personaje. Cristian dice, hola bro, ¿cuándo vas a subir una guía de bárbaro? Ya guías esta temporada de Season 2 no la voy a hacer más. Es decir, la nueva Season sí va a estar llena de guías. Me voy a dar la pela de hacer muchísimas guías, bro. Pero muchas. Ojalá de hechicera, sí, de hechicera también voy a hacer, bro. Bueno. A ver, la build que vamos a utilizar para levelear es esta. A rangos generales, porque hay muchos que me están preguntando cuál es la build. Sin embargo, tengan en cuenta que la voy a subir. Tranquilos. ¿Listo? Yo creo que la subo de mañana viernes o sábado. Vamos a acabar de hacer el último test antes de la Season 3. Es hoy, es ya. Estoy esperando que entre Leo, que es el dúo con el que vamos a subir a 100 desde el martes. Y bueno, ya está por entrar. Pero mientras tanto, me he creado unos 4 o 5 personajes para llevarlos a nivel 50. Y estamos haciendo el speedrun a nivel 50 porque realmente es, por decirlo de alguna manera, la etapa más difícil del juego, en donde estás como empezando a subir de nivel. ¿Me hago entender? Entonces obviamente por obvias razones no estamos yendo de 50 a 100 porque perderíamos mucho tiempo. Ya sabemos un poco lo que tenemos que hacer y es relativamente similar. Entonces, la build es una build basada inicialmente en golpe arremetedor. ¿Vale? ¿Por qué golpe arremetedor al iniciar? Porque te va a dar movilidad. Eso es lo importante de golpe arremetedor. Cuando usas golpe arremetedor, el personaje salta, se va hacia adelante. De hecho, vamos aquí, voy mostrándoles unas pruebas. Si no saltara, o si ustedes no requerirían de un buen movimiento cuando están subiendo de nivel, seguramente yo usaría despellejar, porque da vulnerabilidad a los enemigos, hay una pequeña posibilidad, y además de eso, da sangrado, y el sangrado de niveles bajos está muy fuerte. Entonces acá va el primer tipcito. Si no vas a utilizar golpe arremetedor, yo creo que lo más óptimo es utilizar el tema de despellejar, ¿vale? Vamos a ir acá y vamos a ver unas cositas. Golpe arremetedor, ¿qué es lo bueno? Esto. Eso es lo bueno de golpe arremetedor. El salto. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo speedrun, tú tienes objetivos múltiples. La movilidad es muy importante cuando tú estás haciendo speedrun, porque haces esto, ¿sí? Esto. Oye, estoy manqueando ahí, mira. Ya. Puedes atacar a un objetivo a otro solo dando clic, ¿no? Y si no, utilizaría despellejar. ¿Por qué les hablo tanto de esto que parece ser algo tan bobo, no? Porque en bosses, cuando tú estás cruzando la capstone, seguramente vas a terminar usando despellejar o desgarrar. ¿Qué es esta? ¿Qué tiene de bueno? Eso, mete la vulnerabilidad. Cuando se pone azul el enemigo, es porque estás metiendo la vulnerabilidad. Pipe pedido días libres seguidos para el 23 y 24 para tryhardear a full. Ah, bueno, bro. Pues ahí está. Te da 4 stacks de 3% de reducción de daño, es decir, 12% de reducción de daño, mete vulnerabilidad y mete sangrado. Sin embargo, vuelvo y repito, para el speedrun de las mazmorras en general, es mejor el golpe arremetedor. ¿Vale? Otro punto importante para los que les interesa acá hablar de barbaritos. Tajar. Esta es la habilidad que van a bufear, ¿vale? Que es esta. Esa. Otra vez.
¿Por qué es bueno tajar y por qué me gusta tanto tajar para levelear? Primero, el daño de sangrado que hace está muy roto, hace mucho daño de sangrado, ¿sí? Hasta 4068% de daño de sangrado durante 5 segundos. Comparado con lo que tendrían otras habilidades de daño base, eso es una bestialidad. Vamos a verlo acá rápidamente, por ejemplo qué sé yo, con conmoción. Dice 3800, 4684. O sea, el máximo que puede llegar a hacer de daño es 4684. ¿Vale? Con 6 puntos. Y aquí 4068 de sangrado durante 5 segundos. Pero además, cuéntale los 559, ¿vale? Que sería pues aproximadamente un 4000, qué sé yo, 700 aproximadamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el coste de furia es muy bajo de tajar, ¿vale? Entonces eso lo beneficia mucho. Es un coste de furia bajo y además de eso tienes restauración de coste de furia. Por eso me gusta tanto tajar. Señor David Santos, señor Misra, ¿cómo estás, bro? Parcerito. ¿Cómo ha ido tu vida, bro? Entonces por eso vamos a utilizar tajar, por la regeneración de furia y obviamente la skill en sí misma, ¿vale? ¿Cómo te va, mi bro? De resto ya son unas habilidades obviamente que van acompañando de reducción de daño, de reducción de cooldown. Sí. Por lo menos acá en la cadena le tenía 5 puntos para reducir al menos un par de segundos el cooldown de las cadenas. Porque es importante ya que como voy dúo, las cadenas son relevantes. Bien amigos, se ven buenos tus streams de Diablo. Esa furia no sé qué hace, pero se ve OP. Esta es la sangre, esta es la vida. Y esta de acá es el recurso, que es la furia. ¿Cómo vas, bro, con Age of Empires? ¿Has seguido jugando? Hey, para los que no saben, a mí me gusta mucho jugar Age of Empires. Me invitan cuando vayan a jugar. Me mola un montón. A ver, acá en nivel 50 lo que deberíamos priorizar es la generación de furia aquí. Aturdidos o ralentizados. Yo creo que sería así. O sea, la build nueva para la nueva season sería con Arsenal Andante, precisamente porque van a bufearla. Esta es la habilidad pasiva que van a bufear. Sí, bro, top 55 de México actualmente. Igual espero te estoy yendo muy bien con el Diablo. Claro que sí, mi bro. También lo mismo para vos, la mejor energía ahí, Misra. Vale, pues tendríamos esto acá. Yo creo que sería más bien esto aquí. Y ralentizar cuando los enemigos tienen sangrado. Me gustaría aumentarle también el daño a los enemigos en estado de vulnerabilidad. Porque las cadenas hacen que ellos estén vulnerables. Esto también estaría bien OP. Tenemos ya el daño de tajar junto con estas habilidades aquí. Reducción de daño de 12%. Sin habilidad máxima. Cuando usas armas de dos manos infliges un 5x más de daño de golpe crítico. Bueno, yo creo que
Ya sería esta la build. Los gritos se están utilizando, solo 2, así que no creo que sea tan relevante el hecho de curarnos con los gritos. Al menos por ahora. Podríamos poner de que tengamos el efecto de sangrado sobre los enemigos cuando están sangrando. Cuando los afectamos con nuestras espinas. Y eso activaría el 20% de sangrado. El 20% de ralentización a los enemigos en estado de sangrado. Con lo cual podríamos llegar a meter más críticos con Sin Piedad, que nos da 9% más de probabilidad de golpe crítico. Contra enemigos aturdidos, inmovilizados o ralentizados. Así que esta sería la build posiblemente. Quitando la de élite porque es mejor esta ya que reduce el daño a todos los enemigos y no solo a los enemigos élite. ¿Vale? Tenemos reducción de daño aquí en los gritos, que son 2, y aquí en la resistencia agresiva. La única duda que tengo realmente en usar esta build sin una habilidad máxima, la única, es el hecho de que el cooldown es muy largo de estas habilidades. La única que puede bajar el cooldown es esta. La vorágine de hierro. Y lo otro malo es que no estamos generando el efecto de enajenación. Eso es lo único malo. Aunque bien podríamos ponerle más bien un puntico acá. Y quitar estas. Yo creo que así sería. El grito de reconcentración más el de enajenación. Es que esa 25x más de daño es fuerte. Es fuerte, fuerte. La estamos generando aquí. Aquí. Aquí en las cadenas. Pues bueno, ya les muestro cómo funciona esta build. Solo acabo de poner estos puntitos y ya. Hagamos el intento de forzarnos a usar vorágine de hierro. Al fin y al cabo lo van a bufear. Si lo van a bufear, pues utilicémoslo. Me parece. Sería así. Por ende, no necesitaríamos las habilidades de aumentar la duración de los gritos, porque solo tendríamos este. Prácticamente. Un poco más de defensa. Y vamos a potenciar la furia cada vez que cambiamos armas. No, sí van a nerfear. Ya anunciaron que iban a haber nerfeitos, José. Cuando usas armas de 2 manos infliges un 5x más de daño.
O sea, ¿cómo que no te habías suscrito, bro? ¿Qué es eso? Listo, ya estaría. Solo falta dónde pongo estos dos. ¿Dónde se les ocurre poner estos dos muchachos? Genera 12 de furia. ¿Cuánto es el 21x de... el 21x% de 21? 21. ¿Cuánto es que es? 21. Generación de furia 12. Entonces 12 por 21%. Por 21. X%. Sería 2.52 de furia. 2.52. Y acá al cambiar un arma nos da 2. Es mejor esto, obviamente. Listo. A ver. Vámonos ahora aquí. Te empecé a ver hace muy poco, apenas me compré el juego prácticamente. Veía los videos en recomendados, pero no estaba suscrito. Tranqui, mi bro. No puedo hacer eso aquí. No mientras esté en el poblado. Necesito tiempo para eso. ¿Alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Necesito tiempo para eso. Vamos a ver si aguanta la build. Debo esperar. Debo esperar. Hace muchísimo daño, eso sí. Le cuesta un poquitico la supervivencia porque tengo pociones de nivel 30 y estoy 50. Pero solamente con un tajar, mira todo lo que me queda. ¿Qué me estoy pasando? Tengo muchísimo daño. Necesito tiempo para eso.
Ahí está. Sencillito. Y estamos en dificultad 3. Con objetos que no... Ningún objeto sagrado, creo. Solamente el casco y bueno, y las armas. Pero... deberían darme durísimo. Necesito tiempo para esto. Necesito más tiempo. Se ven bastantes golpes críticos, ¿no? Se ven bastantes golpes críticos. Precisamente porque se aumenta la probabilidad de golpe crítico. Aquí. En este talento aquí. 9% más probabilidad de golpe crítico contra enemigos inmovilizados o ralentizados. Al causar sangrado tienes una probabilidad igual a tu probabilidad de golpe crítico de aumentar el valor un 115%. No, pero el problema del daño del sangrado no es... O sea, el sangrado no es un problema. Vamos a ver si ahí aguanto un poquito más ganando el fortificación. Y aquí mismo desde... Ahí. Son pequeñas... Pequeñísimas modificaciones que se hacen, ¿no? Vamos a ver qué tal funciona aquí. Sí te da la fortificación rápido, pero igual sigue siendo muy blandita la build. Me toca sacrificar daño. Sacrifiquemos daño entonces, porque ¿qué más vamos a hacer? Y metámosle. Ahí está. Creo que debo farmear un poco más objetos antes de empezarme a morir. Unas armaduritas al menos, mira. Estas botas, por ejemplo. ¿Qué más tengo por ahí sagradito? Listo. Ahora sí, vamos con más cuidado.
Si es un tajar para one-shotear un monstruo. Todavía no. Tengo poca furia. Debo esperar. No, me quedé sin pociones. A ver, espera. Voy a mejorar la poción porque es que me estoy pasando de lanza. A ver en qué nivel tengo la pocioncilla. Nivel 30, mejorémosla el 45. Al menos, al menos. De hecho, imprimámonos. Todos estos son objetos que han caído. No puedo hacer eso aquí. Imprimamos la desobediencia desde el códice. ¿Dónde estás? Aquí. Recuerden que la desobediencia es un aspecto bien importante para la supervivencia. Si se lo pueden poner al tiro, brutal. Ahí está. Es que no quiero encantar lo otro porque saben que me va a tocar cambiarlo, ni siquiera es sagrado. Debo esperar. Todavía no. Todavía no. Claro, ya muchísimo mejor así. Con la pocioncita mejorada y con la desobediencia, que es un aspecto que es facilísimo de conseguir porque es de códice de poder. Debo esperar. Todavía no. ¿Saben qué noté? Que es mejor cambiar Debo esperar. a este punto cuando vas a hacer como el cambio de la capstone, que es justamente donde estoy cambiando de dificultad, porque acabo de ingresar a pesadilla. Como vas tan bajito de nivel, Me quedé sin es bueno no usar el grito de enajenación. Sí. Sino el grito desafiante. Entonces acá en este caso ponemos el grito desafiante. Uno aquí y
Ahí está. Ah, 89 de armadura es un montón. Todavía no. Debo esperar. Necesito más tiempo. Todavía no. Necesito más furia. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito más furia.
Hola, ¿cómo vas, parcero? Frank, supongo que eres Frank, ¿no? Gracias, bro. Ah, el Insta. Gracias, parcero. Bueno, acá hay un problema y es que si usamos frenesí no vamos a poder utilizar justamente el cambio de armas. ¿Viniste por el video del carnicero? ¿Por los videos? Sí, un clásico, el carnicerito. Tengo buenos videos ahí del carnicero. Gracias, Lesger. Gracias por el follow ahí, parcerito. Tengo un personaje en Diablo 4. ¿Quieres ir por unas sigils? En este momento me agarras testeando una cosa. Te diría que no, pero en otra ocasión con mucho gusto. Claro que sí, mi bro. ¿Qué nivel te encuentras haciendo? De sigilos. ¿Ya 100? Vale, vale, pero ¿qué nivel de sigilo se...? Ah, ok, estás haciendo sigilos de nivel 100. Buenísimo, bro. Eso está perrísimo. Esto ya es un buen nivel. Yo tengo una build para hacer sigilos de nivel 100 que es súper entretenida. Pero la tengo en modo hardcore, bro. Es una build de bárbaro. Es con base en espinas y tal. Debo esperar. Todavía no. ¿Cuál será la mejor forma, dice The Luke, de equiparse rápido con objetos level 925? Duriel. La única manera de asegurarte los objetos 925 muy de seguro es con Duriel. Todos los que te caen son 925. ¿Cómo se crean esas pociones? En el alquimista, bro, se llaman elixir de evasión de la muerte. Pero tienes que encontrar primero la receta. Te cae al inicio del juego generalmente, entre los 10 primeros niveles.
Es una receta, cuando la tienes en el inventario te la aprendes. Todavía. Dándole clic derecho, pues. ¿Cuál será la mejor forma de equiparse? Vale, perdón, ese ya lo había leído. Y te quería preguntar si estás en Discord. Sí, tenemos Discord. Yo en este momento no estoy ahí, pero ahí si quieres te juntas con más personas. En donde lo encuentro, escribe... Creo que acá te sale, ahí, mira, ahí te lo voy a poner. Creo que ahí te sale el enlace. Ya es otro nivel. Yo tengo un rogue. Debo esperar. Ahí te puse el Discord, mi bro. Ahí está. Todavía no. Todavía no. Todavía no. 32 de fuerza. Está buenísimo. 15% de velocidad de movimiento. 20% de... Aquí este está bueno. 10% de resistencia a todos los elementos, además. ¿Estás jugando Nicro? Ah, Tricoma. Ya. Sí. Sí te recuerdo, claro. A ver, probemos una run cambiando la habilidad de Tajar a este nivel, a ver qué onda. Vamos a probar conmoción, a ver qué onda. ¿Con qué arma estoy tirando esto? Ok, este se va a tirar entonces con el arma de 2 manos. Esta con el arma... Y esta con esta. Perfecto. Ah, bueno, así sí podría utilizar entonces... frenesí. A ver cómo va este engendro aquí que estoy creando.
No, nada que hacer el conmoción contra el Tajar. El Tajar es una locura. Es mejor no tocar la build, ya como estaba. Bueno, bien. ¿Qué tal va el azote doble? No, es que no te da daño tampoco esta habilidad. Y torbellino menos. ¿Camino a casa, Seika? ¿Terminaste de trabajar, perrín? Debo esperar. Debo esperar. Dale, bro, estoy acá haciendo pruebitas de variaciones de la build. Pero nada que hacer. Es mejor tajar. Por mucho. Debo esperar. Tengo poca furia. Todavía no. Más furia. Debo esperar.
Caen como moscas estos bichos. Eso sí tenlo por seguro. Bueno, voy en nivel 51, no debería poder tener un punto. Creo que me quitaría este si habría que quitarme uno. Definitivamente esta es la mejor. Tengo poca furia. Debo esperar. Necesito más furia. Todavía no. Debo esperar. Tengo poca furia.
Todavía no. Me falta algo que me haga mantener la enajenación de manera constante. De manera altamente constante. Golpe letal en equipo no sirve, por eso es que no lo he usado. Porque si fuera solo, seguramente utilizaría golpe letal y siempre mantendría enajenado. Siempre. El punto sería ir tal vez con los 3 gritos. Sería la única. O quitar las cadenas, pero es que no, las cadenas no se pueden quitar. Ese es el problema. Bueno, creo que esta fue. Vamos a ver.
esperar. ¿Estás hypeadísimo? Estoy hypeadísimo por la nueva season, bro. Sí, yo también, bro. Yo también, boludo. Que viva el hype. Ay, no sé, no lo sé, Rick, no me convence esta. Incontenible. Bueno, esa sería la única manera en la que la enajenación funcione. Me quedé sin pociones. Le falta daño. Falta más generación de furia, ese es el problema. Por eso azote doble no va tan bien. Definitivamente parece que la mejor es tajar. A ver, solo falta probar torbellino. Todavía no. Está bueno, torbellino. No está mal. Ojito. Necesito tiempo para eso. Ojito con torbellino. A ver, tendríamos torbellino. Utilizado con armas de una mano. Eso estaría rarísimo, pero no me parece mal. Sangrado por aquí. El Wasp. Ah, ya te leí, bro. Pasa que sí tocaría buscar velocidad de ataque. Aquí en arma de impacto. Creo que lo tengo, amigos.
Creo que lo tengo. A ver. Torbellino. Arma de impacto. Me parece cool. Tenemos la ruptura, tenemos daño de sangrado a los enemigos, tenemos fortificación, aunque bien podría hacer más daño de espinas, por ejemplo. Hola Leo, ¿me escuchas? ¿Todo bien y vos cómo vas? ¿Ya resolviste ahí tus asuntos? La tan presente. Espérame que te activo aquí en el stream. Dame un segundo. A ver, habla. Nope. Nope. Espérame, dame un segundo, ya vengo. A ver, carajo. A ver, vamos a poner a sonar acá al amigo Leo. Discord. Listo, ya está. Estaba haciendo unos últimos toques de la build. Y me sorprende de que el torbellino parece que va como muy bien. Pareciera, hay que ver cuando estamos en party. Sí. A ver, así en... Déjame hago un último testing. ¿En serio taparán al bárbaro, bro? No, bro. El bárbaro va a seguir funcionando. No tengas miedo, pequeño padawan.
Esa voz. Mira, yo creo que sí funciona. Con la enajenación y el vulnerable. Necesito tiempo para ello. Esto está rotísimo. Acabo de darme cuenta de un glitch súper OP. No, jodas que... ¿Qué pasó? Acabo de darme cuenta de un error que dudo que sea así, pero es perrísimo. Tengo una habilidad pasiva, pero nunca me había percatado de eso, que dice: al infligir daño directo con una habilidad de dominio de arma, por ejemplo las cadenas, es una habilidad de dominio de arma, hace que tu próxima habilidad principal vuelva vulnerable a los enemigos. ¿Qué pasa? Que como mi próxima habilidad principal es Torbellino, y es una habilidad que se canaliza, vuelve vulnerable a todos los enemigos hasta que se deja de canalizar. Uy, perro. Esa cosa bueno. está súper OP, mira. Todos vulnerables. A ver. Ah, mira. Ya se arregló. No, si les pega y los hace vulnerables. No, pero ahí no, mira, ya se dañó. A ver si es con de pronto con ruptura. Perro, creo que es con ruptura. A ver. Ruptura. Vulnerables. Ah, capaz no se puede volver a poner vulnerables a los enemigos que ya se pusieron vulnerables. Tal vez eso es lo que sucede. Ah, sí, pero los de arriba sí, ese es el último que tocaste, sí. Está bueno. Mira. No me quedan pociones. Todo lo nuevo que toca se hace vulnerable. Todo lo nuevo. What the fuck. ¿Y la... y la esencia? ¿Qué onda con la furia? Siempre full. Ah, es que cuando hay así montoncitos de mobs, sí, el torbellino es genial. Para esa dungeon. Pasa que como Va, con va vos de los 10. deleteamos. ¿Tienes tu 50 todavía creado? ¿El de No. la última vez? Sí. A ver, entra con él y hacemos un runcito. Aquí en Pensadilla a ver cómo va. Si tiene sinergia o si no. Y... sí, tienes razón en eso. Capaz que lo explotamos. Claro, lo explotamos y me quedo sin furia al tiro. Ese es el problema. A ver, espérate, reiniciamos. Te aviso para que te tapes. Ahí está, TP.
segundo. Esta tendría que ser... Ah, sí. Listo. Todavía no. Entonces están recién llegaditos acá. Pesadillo. Todavía no. Todavía no. Todavía no. ¿Cómo la ves? ¿A vos te sirve? Todavía no. Pues hace buen daño, weón. ¿Cómo va la furia? No, súper bien, porque no nos estamos banchoteando, entonces hasta el momento no me... Oye, o sea, voy bien. Bueno, chaval, ahorita hacemos otra run con Tajar, a ver con cuál nos va peor. Necesito tiempo para eso. Sí, mira, mira cómo los va poniendo vulnerables al tiro. Todavía no. A ver, hagamos una más y la tratamos de hacer así como súper rápido. Vale. Necesito más furia. Todavía no. De hecho, a ver, vamos. Ah, verdad, reseteo. De hecho, podría quitarme la ruptura. ¿Ya puedes entrar? Jugar con bárbaro martillo o con salto, de pronto. Es que el martillo no es bueno para esta etapa inicial del juego, bro. Es lo único que no me gusta, mi bro. A ver, ¿qué le metería? Le metería la furia del besánico. A ver, ahí estás. Viaje no disponible, me dice. Estaba en la ciudad. A Mierda. ver, pues. ¿Qué hacemos? No, tengo que ir a caballito. A ver, espérate, me salgo y relogueo de una vez porque de pronto estoy bug. Yo creo que ganamos más speed con el torbellino, ¿sabes? Lo que no sé es si mole en los primeros niveles. No creo que sea tan fuerte como el ruptura. Ya habría que probar. Ahora sí, únete al grupo. Tendrías que ver vos. Ya estoy llegando a la dungeon. Sí, por eso, únete para que entremos a la misma instancia. O bueno, déjame uno. Ah, pero me iría con lag, weón. No, ahí voy yo. Tendrías que determinar vos nomás en qué momento es bueno para ya cambiarse de una a la otra. Claro. Sí, tienes razón. A ver. Eso me pasó a mí con bola de fuego. Yo lo uso al principio hasta el 20 y algo. Llega un momento que ya me dan unos puntos de habilidad y cambio a bola de rayo. Necesito más tiempo.
Necesito tiempo para eso. Todavía no. Debo esperar. No me disgusta, güey. Es que son como un poquito más caótico porque como ya no me estoy enfocando solamente en destaquear, sino en hacer daño. O sea, en destaquear a los bichos, sino en que hagan daño. Te trabaste rarísimo ahí. ¿Viste? Está medio raro esto. A ver, juguemos a destaquearnos bien. Vente más para acá. Ahí. Sí, tengo es como que aprender la misma mecánica realmente pero limpiamos muy rápido. Vamos al fondo. Todavía no. A ver, es que está muy OP el hecho de que no sé, de que haga vulnerables a los enemigos. Está muy roto. Sí. ¿Cómo la ves? Bueno, pues Sí, démosle. Dale, dale. No, que démosle, que si veo que no funciona pues la cambiaré y ya está. Bueno. Probémoslo así nomás. A ver qué onda. Dame un segundo. Voy a ir al baño un segundo. Listo, bro. A ver. Voy a ir creando personaje. Abro el timing. Listo, ahí está. El Seika, suerte, buen speed. Gracias, Seika, weón. Ok, ahí mando saluditos. Oye, estoy estrenando un micrófono. ¿Qué tal se escucha este micro? ¿Bien? ¿Mucho eco o qué tal? No, lo escucho igual que siempre. ¿En No presté serio? atención, la verdad. Sí. Estoy utilizando un micro que es como una especie de...
O sea, ya no es el del brazo que tienes tú acá que hay que manipularlo, sino que lo pone uno encima y es de los que se utilizan para grabar así como sonido directo Ah, las petacas. pero no es del que se engancha, no es del solapa, no es lavalier, pues. Es uno, sí, es uno que se pone arriba que es como una Como linier. barracuda. Hola Esteban, ¿alguna novedad de Diablo que me he perdido? Bro, dale retrasar a mi video 4 horas y mira lo que hay atrás. Eso es lo mejor que te puedo recomendar. En Macroll está la sección de los aspectos. A ver, regiones. Mecánicas. Trabajar sidequests. La verdad es que sí te perdiste de mucho, Esteban, porque te perdiste de todo el stream del Campfire, bro. Listo, ya estoy. Bueno, lo mismo de siempre. Al 25. No, sería antes de ir a la Capstone, ¿no? Sacar algún aspecto. Pues yo la única modificación que realmente haría es no pasar a 40, a Mundo 3, Sí. sino al menos al... Es que 42 me parece el límite, pero si podemos hacerlo hasta el 43, por ejemplo, mejor aún. Pero ¿No? bueno, sí, sacaron que sea un aspecto ofensivo si no nos cae. Yo el otro ¿Ofensivo o día me fui full defensivo? no, ofensivo. Porque nada, el otro día, a pesar de que fuimos a 40, me fui full amarillito, pero no me cayó nada. Nada de nada. Vale, pues lo que podemos hacer entonces es ir por el de... A ver, yo lo del códice lo tengo todo. A ver, Lo único que miremos. haría, voy y me hago una mazmorra random simulando que es la del códice y listo, voy y me imprimo uno. Por el tiempo más que nada, por el timing. Minas abandonadas de Kejistán. Es que lo que quiero que veamos es, por ejemplo, ese es el que da 20x más de daño a enemigos aturdidos. Mm, Congelados y no sé qué más. Ese es el que yo busco. El que pondría si no me cae, si tengo que ir a buscar uno, es ese. ¿Y no te parece que es mejor el de... ya te digo cuál. El de las habilidades infligen hasta un X% más de daño según el recurso primario? Pero en esas habilidades entran las básicas también. Todas las habilidades, sí. Ah, sí, entonces sí. Me sirve más ese. Sí, porque no estás dispuesto a un solo estado de monstruo. Piedras viejas Perfecto. en Skosglen, de hecho es ahí mismo en Skosglen. Es aquí, mira, ahí lo Listo. marqué. Es de nivel 20, de hecho. Mientras que el de Kejistán es de 45 más, o sea, no vamos a poder desbloquear eso. Piedras viejas en Scoglen. Listo. Entonces Creo. capaz que al Creo. 25, al 25 vamos y las hacemos rápido y volvemos. Y ya lo imprimimos al 25. ¿Te parece? Sí, sí. Va. Pues empezamos en 3, 2, 1, go. Ah, entré en pánico, weón. Uy, estoy lentísimo, boludo. Estoy reoxidado. Listo, muchachos, empezamos oficialmente el speedrun hasta nivel 50 de la build que prácticamente vamos a tener mañana o el sábado para leveling de Barbarito. Vamos a tratar de Bueno, romper el récord de 3 minutos 40. No mientras esté. me te pego cuando vos me digas. Sí, 3 horas Eh, 40 minutos, no 3 minutos 40. ¿Qué es lo más importante que rescatás de lo que se anunció? Yo más o menos algo así por arriba vi, me lo miré en inglés, no entiendo mucho, pero Pues, a ver, que no sepas, que yo sepa que tú no sepas.
No, pero es que tú ya estás enterado de todo, pero... ya te puedes tepear. A ver, ¿qué te puedo decir? Te diría que... Ay, pelotudo. ¿Qué pasó? Estaba en el pueblo, no estaba en la ciudad. Nah, weón, F, boludo. Ay, estoy lleno, estoy lleno. Acordate que siempre agarramos el caminito largo. Sí, ya estoy nivel 3. No. Te agarré el sagrario. Bueno, yo no tengo sagrario, no tengo nada. Vi que una potencial build de hechicera de meteoros. De meteoro. Pero Ah, no bueno. pero no único. De hechicera de meteoros, un único, que es un casco super OP, te da 8 rangos adicionales de meteoro, así como de entrada, y te da la posibilidad de tener como un slot match para tirar la habilidad, digamos. Te da el encantamiento de también la posibilidad de poder tirar una vez adicional el meteoro. Necesito más furia. Está muy fuerte la verdad. Debo esperar. Sí, está muy roto ese único. Hay que ver cómo escala, pero ese único está perrísimo. Que te modifica el encantamiento y también la habilidad como tal. Loquísimo. ¿Qué más? El ball lighting. Pusieron como la habilidad en el ball lighting, la reformaron para que ahora puedas poner los enemigos vulnerables. Está perro. Me parece que lo que vos decís es lanza de rayo. Sí, lanza de rayo, perdón. Debo esperar. Es modo automático Sí. aquí. Sí, está bueno. Hola, señor Andrés Felipe. Inviten. Y ahorita no te podemos invitar, bro, porque estamos haciendo un speed de dúo. Estamos haciendo un simulacro de tal cual vamos a iniciar la temporada. Y bueno, respecto al hechicero, no creo que haya más así como trascendental. Sí van a tocar un montón de nuevos Paragon. No sé qué tan bueno sea eso porque... No sé, me parece que los nuevos legendarios que habían, al menos los legendarios, funcionan bien, ¿no? Los de hechicero. Bueno, se vayan a poner a toquetear, hay cosas que no deben. Pero realmente yo no vi que fueran a hacer mierda el juego. O sea, literal como que no te van a nerfear todo, sino que van a buquear muchas cosas. Les ha de dar mucho miedo tirar una vida al carajo. Todavía no. Me quedé sin furia. Tiempo, dice Seika, carajo. Seika, te necesitamos aquí. Bueno, mañana que salgan las notas de temporada, ahora sí toca ponernos a hacer la reunión con el competitivo de cómo es que se piensa abordar la estrategia, socializarla para la subida de nivel. De pronto de la experiencia que hemos tenido, pues que hemos ensayado aquí las skills, podérselas compartir al competitivo si les gustan y ahí miramos. ¿Quién llegó por ahí? Hola. Hola, guapo. ¿Todo bien? ¿Todo bien, bro? Qué bueno. ¿Y tú? ¿Eh? Haciendo la hora para ir al gimnasio, perro. Oh, vale. Go, go, go. Invi, invi. Estás juicioso con el gimnasio, ¿no? Sí, estoy como el Nuevo Testamento, man. No puedo fallar. No puedo fallar. ¿Qué mamás dices, Mary Jane? O estás como tu Sam, que puede fallar. No. No puedo fallar.
Te mostraré lo que es la determinación, dijo Naruto. Debo esperar. Me acaba de caer un arma amarillita que se ve buena, un arma de Astra. No tengo suficiente furia. Debo esperar. No tengo suficiente furia. Todavía no. Debo esperar. Necesito más furia. Debo esperar. Me han caído como 50 ballestas, no me jodas. Hola Mauricio, Pipe, ¿hablaron de los nerfeos hoy o nada? Sí, pues o sea, lo dijeron de manera general, no ahondaron en detalles porque los detalles van a salir en las notas de mañana. Mañana hay unas noticias en donde salen todo totalmente detallado, bro. Invi. Entonces, solamente como de rasgos generales, van a bufear del bárbaro, que creo que es lo que te interesa. El sangrado, el arsenal andante y la pasiva clave de besanía Debo también. esperar. Entonces, se ve bueno, se ve bueno. Van a bufearlo. Y respecto a martillo ancestral, van a corregir pues la habilidad pasiva que se podía stackear por un error del juego. Y van a modificar mucho del daño de las habilidades base. Entonces hay que esperar, todavía no podemos de ciencia cierta saber qué es lo que va a estar fuerte y qué es lo que va a estar débil. Lo que sí es que parece que se están esmerando en que lo fuerte no sea martillo ancestral, ni ball lighting en el caso por ejemplo de la hechicera. Quieren darle diversidad al juego, es más que nada por eso. Para que no estés jugando lo mismo otra vez otra temporada. Sería muy frustrante para un jugador hacer eso. Debo esperar. Todavía no. Imagínate que parece que van a bufear el Tajar. ¿Te fijaste, Seika? Sí, vi algo así por el tema del sangrado.
Estaba viendo ahí en la PX. Separémonos ahí. Ya no aguanto más. Estaban presentando el tema del bárbaro y decía, más bufeo para la Wii. Sí, está excitado ahí. Encima el acompañante. Sí, no, va a estar bueno. Va a tener que hacerlo al nivel 10 y ir a la misión de la season. Voy a hacer este evento. A ver si por ahí cae algo amarillito. Voy a ir Ya yendo a nos vamos Cerriga. para Heavy. Dale, dale, te aviso cuando te pegues. Vamos a salir del grupo apenas llegue. Para que los mates fácil, o si puedes matarlos fácil, ¿los puedes one-shotear? No. Cuesta un poquitín. Entonces ahí me salgo. Hola Carlos, tiene pinta que por fin la maga de fuego está meta. Así es, mi hermano, posiblemente. Dicen que van a bufear hidras, van a bufear meteoro. Y obviamente yo creo que los nuevos Paragon también vienen con bufeos fuertes en ese sentido. O sea, todo lo que tiene que ver con fuego, como que les va a gustar ver el mundo arder. Pero es que sí se merece su busteo a la build de fuego. Sí. Uy, un goblin aquí, ¿verdad? Uy, un anillo amarillo. Sirvió. Estoy persiguiendo un goblin, maldito goblin. Ahí me uno. Aguántame que me uno y me te pego vos. Dale, dale. Hijo de su madre, goblin, weón. Ya lo va a matar, lo va a matar. Otra vez. Ah, lo maté, weón. Te aviso para que te tepes. Estaba por ahí en el mundo abierto el perro. Ah, ya me te pegué. Ah, bueno, estamos cerca. Ah, está cerquita. ¿Volviste a cambiar de PJ, bro? ¿Cuál es el objetivo hoy? El objetivo es romper la meta de 3 horas 40 minutos junto con Leo para llegar a nivel 50, bro. Ese es el objetivo. Vale, acá la vamos a sufrir un poco. A ver, aguanta que no me he puesto las cadenas. Listo. Debo esperar. Necesito tiempo para eso. Todavía no. Debo esperar. Oh, me van a matar, la puta madre. Ah, no puede ser. Me stuneó una cabra gigante. Maldita sea. Debo esperar. Me muero, me quedé sin pociones y me morí. Hola Z-Corp, bienvenido al stream, bro. Gracias por hacer parte de la familia Diablera. Bueno, vamos para adelante.
tiempo para eso. Debo esperar. Todavía no. Ah, me cancelé la animación de la ruptura el perro este. Pensé que sí la había podido tirar. Todavía no. Me quedé sin furia. Gracias Heracles, gracias por ese sub, parcero. Agradecido al 100%, bro, gracias. Uy, ¿sabes qué? No vi la explosión del élite. Cuando la vi ya es cuando estaba reventado. Voy, vete para atrás. Esos puercoespines pegan durísimo. A este nivel uno la sufre un montón. Bárbaro Season 3, por supuesto, mi bro. Claro que sí, Heracles. Con toda. ¡Qué bonito! Gracias, Seika, parcero. Muchas gracias, bro, por la mano. ¡Upa! Mira, descontrolaron el canal ahí ustedes dos. Hype. Hype por la Season 3, amigos. ¿Qué tan hypeados están? Mucho o demasiado. Todavía no. Gracias, Eika, gracias. Heracles, gracias, parcelitos. Ya se puede jugar, ya se puede jugar, saludos hermano, siempre un agrado ver tu contenido y para cuando quieras hacer analogía de las builds, cuenta conmigo, bien sabes que hago la tarea, saludos. Desert, de Fel Orlando, gracias a ti bro por ofrecer ahí tu ayuda, por estar acá atentos al canal, todos también, muchas gracias. Y siempre agradecido por el apoyo, muchachos. Dice Mauricio, estoy en un dilema, si me hago un bárbaro, una bárbara bien chula o un bárbaro estilo Super Broly. Lo importante es que sea bárbaro, pero el resto es añadidura. Debo esperar. Yo opino que te hagas un bárbaro. Si tienes que elegir entre bárbaro, hombre o mujer, un bárbaro. No, mentiras, es que las barbaritas también molan un montón. Yo tengo una barbarita en este momento. Pero no hay nada como ver un buen bárbaro así como... Bah, carajo. Todavía no. Hola, Irumi, ¿cómo estás, bro? Bien. Yo también estaba entrenando, estoy esperando para masa 4 para hacer mi entrenamiento. Que dijo que se iba a ir conmigo
Pues puede ser buena fusión. Ah, sí, Mazacuata es bien tryhard también. Buenísimo. Me gusta ese dúo. A ver qué sale. Ojo. Hoy no tengo gritos, la puta madre. ¡Ah! No, la puta. 2000 doble. Sí, 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 sí. Está viendo el stream y se ve bueno. ¿Qué tal? Los ¿Qué tal? cambios que van a hacer. Está buenísimo. Los cambios que piensan aplicar para todo. Está. Lo único que veo así regular es lo del overpower. No sé por qué. Sí, Lo veo güey. sin sentido, la verdad. Yo también creo que con el nerfeo de la habilidad como tal ya era suficiente. Bueno, terminamos esta y me voy a hacer la misión. Debo esperar. Dale. Tengo una pregunta, dice Raúl, al entrar a la nueva temporada nos borran todos los ítems. Mira, cuando llega el día de la temporada, cuando se acaba la Season 2, lo que va a pasar es que todo lo que tienes actualmente en la Season 2 pasa a ser parte del mundo eterno. Tus objetos, todo. Se va a un alijo especial en el mundo eterno, en donde ahí, en ese alijo, vas a encontrar todo. ¿Listo? Ahora, tu personaje también se va al mundo eterno. Nivel 100, así tal cual lo tienes equipado, se va al mundo eterno. Lo único que no se va a conservar es los poderes vampíricos. ¿Listo? Voy a hacer la misión de clase también. Eso es lo único que no se va a completar, que no se va a trasladar. ¿Vale? Los poderes vampíricos, porque es lo que hace parte de la temporada. De resto, tu personaje y tus objetos pasan al mundo eterno. What the fuck, ¿qué pasó? Ah, ya. Me cayeron unos pantalones legendarios con un aspecto todo chistosito. Dice Heracles, me gustó lo del WSD. Sabe, a ver si en la next season con teclado y mouse. Ah, que con mando duele el dedo. A ver, se supone. Ay, sí, pobrecito. Estoy jugando con él ayer y. Estaba ¿Ah, sí? llorando por el dedo. Sí. Nah, pobrecilla. ¿En serio? Debo No, esperar. toca alternar mucho teclado o mucho mando, o sea, cualquiera de las dos es nocivo, toca ir alternando ahí. Aunque a mí me parece que el mando está muy bien llegado como a la optimización en el Diablo. Es una maravilla. Cálidos en la noche, ayúdeme a hacer Duriel, estoy en WhatsApp. Cero, no sé si vaya a entrar en la noche después del stream, la verdad, no te miento. Pero, ¿por qué? ¿Qué necesitas hacer? ¿Matar? O sea, ¿que te lo mate alguien? Porque ahí hay bastantes, yo sé que te harían un favor. En el Discord, en el clan. Saludos desde Alemania, dale Raúl. Uy, qué bacano, ¿aguantando frío por allá o qué, parcero? Sorks, Corp, si estoy, de una, te ayudo, pero no te prometo nada, porque es que voy a salir cansado del stream, voy para 8 horas hoy dándole y no sé si vaya a estar en la noche, no creo. Dice Mauricio, ya no has publicado nada en el grupo de Face, qué manera de tirarte hate, algunos porque fuiste uno de los primeros acordes en llegar a nivel 15 del matadero. Ah, sí, no, la gente es súper... Sí, hate, o sea, la envidia. Yo digo que es la envidia o bueno, no sé qué carajos. Pero no pueden ver que alguien está haciendo cosas en la comunidad hispana buenas porque mismo te caen como aves de rapiña. Eso es una cosa, es una lástima. Más que nada el grupo de Face es súper tóxico. Lástima que sea así.
Pero ya vas a ver cómo cae el hate en esta temporada que viene. Vamos a romperla. Todavía no. Bueno, ya. Basta. Estas alimañas ya sangraron bastante. Vamos a romperla. Ya vas a ver esas publicaciones. Primeros en llegar a nivel 100 en habla hispana. Y yo estoy seguro que en el clan top también habla hispana para el ranking. Entonces ahí nos aguantaremos todo el hate que quieran. Y el glifo especial ese que sacas en la mazmorra, decir, ese no se va a conservar, mi bro. Todo se va, o sea, para que juegues en la nueva temporada te toca crear un personaje de ceros. Lo único que se va a conservar es lo que tienes como progreso de región en el mapa. Todavía no. El resto todo se va para el carajo, mi hermano. O sea, ¿qué glifo ese se conserva o te lo quitan? Te lo quitan porque matadero decir no hay. No hay en la temporada 3. Eso va a dejar de existir, el matadero decir. Era una cosa de temporada. ¿Vale? El matadero decir fue un simulacro para abrir el ranking de la temporada 3, mi bro. Eso es lo que pasó con el matadero decir. Era un simulacro, no es más. Te lo quitan, te lo quitan. Y los únicos se conservan, sí. Pasan al mundo eterno, bro. O sea, se conservan en el mundo eterno. Pero vaya a saber quién va a jugar en el mundo eterno. Es a lo que voy. Porque yo creo que todos vamos a jugar en temporada. Todos vamos a jugar en temporada. Dice Jorge, 8 horas continuas en stream. ¿Usas Red Bull? Red Bull te da alas. No, bro. No hay necesidad de Red Bull. Todavía no estoy tan mal de energía. No puedo hacer eso aquí. Cuando estoy un poco jodido, ahí sí me tomo el Red Bull. Pero todavía no, todavía aguanto. Bueno, yo ya estoy yendo para el Doomheim. Otra vez. Ya terminé mi misión de clase. Tres minutos y ya estoy. Dale. Igual es que la misión de la hechicera es un poco más larga que la de Bárbaro. La de Bárbaro es relativamente corta. Y no, la de... En la que tenés que elegir 3 caminos. Por lo general es el del medio arriba, pero a veces cambia. Ya. No, y la de Druida es peor. No, la de Druida está eterna. Tienes que hacer la fortaleza. No, demasiado tardía. Yo creo que por eso es que el Druida se demora tanto. Está viendo que la mayoría de personas están como en 4 horas 20, 4 horas 10 en llegar a nivel 50. Y es mucho. 4 horas. 4 horas, sí. ¿Y quiénes son la mayoría de personas? No, los que utilizan Druida. Sí, ¿A los que pero han subido ¿quiénes? O sea, Druida? ¿Twitch? ¿Te fijaste en Twitch o los que hacen speedrun o Sí, de los que hacen speedrun. Vi uno de 4 horas, literalmente. Y se van a poner a trabajar acá, no. Lo siento, muchachos. ¿Te salió una orden? Van a dar martillo en la casa. Ah, hay una obra de construcción. Ah, no hay nada más incómodo que una obra. What the fuck? Me acaban de one-shotear. Puta madre.
Espérate si quieres porque ya estoy a punto de terminarla, no queda casi nada. Ah, bueno. Este pedacito aquí ya. Ven para adelante. Vale hasta el fondo, vale. Fondo blanco, fondo blanco. Todavía no. Debo esperar. No recojo esto y ya. Soy mismo Gio. Sí, sé que eres Gio, claro. No logré recuperar la cuenta del abuelo gamer. Ah, no jodas. Ya puedes unirte. Entré a cuenta regular. DPS, Don Pipe. Ah. Mira por la aclaración, bro. No jodas, entonces, ¿qué pasó con tu cuenta? ¿Te la robaron? O sea, ¿qué pasó? Cuenta el chisme, bro. Todavía no. Voy a seguir. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Uy, otro evento acá, mira. Debo esperar. Se bugueó. What the fuck? Todavía no. No sé. Se quedó bugueado, bro. What? Se bugueó. Ahí apareció la recompensa. Ahí está. Hombre, Rau, gracias. Gracias, no tenías por qué, bro. Tremendo. Muchas gracias, bro. Invi. De Bárbaro Martillo. No, pues me alegra un montón. Gracias, Raúl, de Debo verdad. esperar. Tremendo, tremendo el apoyo, bro. Y
Pues para eso es el contenido, me alegra un montón que te sirviera, la verdad. Te agradezco un montón el apoyo también al canal, constante ahí y... Nada, bro, cualquier cosa que te pueda ayudar también en los comentarios, con mucho gusto. Si tienes más dudas, con mucho gusto. Para eso es el stream, bro. Y los videos también, de hecho, cuando tengas alguna duda. Qué grande. Todo un crack, bro. Estás reventando todo, Leo. Bueno, pero cada vez que hacemos una prueba del speedrun llega más mamadísimo. Incrementa sus poderes, güey. Martillita ancestral. Ojalá no quede inservible martillo ancestral, porque tampoco se trata de que la build no sirva para nada, ¿no? O sea, capaz que como la conocemos hoy en día, martillo ancestral no va a funcionar como la conocemos hoy en día. Pero seguramente se va a poder utilizar de alguna manera. Alguna sinergia, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Bueno, ya casi nivel 20 en 37 minutos. La idea es, vuelvo y repito, récord de nivel 50 en menos de 3 horas 40 minutos, que es lo que tenemos de récord con Leo. Todavía no. Ahí está, timing y seguimos. Todavía no. Tienen unas ganas esas cabras, ¿no? Bueno, vamos a romper récord, muchachos. Vamos por ese top. Esta build de Barbarito es la que voy a subir, ojo con eso. Invi. Cuando digo Invi es para que se una Leo al grupo. Vale, en el 25 se viene el boost fuerte de nivel. Un amuleto amarillo. Ok. Todavía no. En el 25, nivel 25 se viene un boost muy fuerte, o sea, como que se incrementa muchísimo el poder porque podemos activar la habilidad pasiva clave. Pues ahí hay bastante aumento de poder. Debo esperar. Más aún. Sabes que yo creo que en estos niveles que estás tan boomeado es que nos podríamos separar. Mira eso, te estás limpiando ahí solo. Todavía no. Debo esperar. Debo esperar. ¿Qué le pasará a los ítems en la temporada 3? Bro, simplemente se te van al reino eterno y ya los puedes utilizar en el reino eterno, pero en el reino de temporada 3 no los vas a poder utilizar. Eso es lo que va a pasar, bro. Invi,
Lo ideal es que tengan algún compa con el que puedan jugar para aprovechar el bonus de experiencia. Recuerden que cuando juegan en compañía de algún amigo, tienen más bonus de experiencia, bros. Mira, tienen un 5% más de experiencia. Si lo tienen cerca y otro 5% prácticamente si es de tu grupo, o sea, si de verdad se tienen añadidos en grupo. Porque cuando estás por ahí en el mundo real, aparece el bonus de experiencia grupal, pero como no es de tu grupo como tal, solamente obtienen el 5%. Acá obtienen un 10% por ser amigos como tal. Y eso es mucho. Debo esperar. No. Me morí por manco. No hay otra explicación a eso. Debo esperar. Voy a irme por tu ladito. Sí, precisamente por eso lo dije. Te acaban de enseñar modales. Todavía no. Debe esperar. Voy acá en evento. Uy, se juntó todo. Estos eventos de sagrarios como este que hay acá y de cofres hay que hacerlos, muchachos. Los otros eventos de la mazmorra no es tan bueno hacerlos. Todavía no. Todavía no. Espera. Todavía no. Muy buena la ex. Sí, buenísimo. Dos pantalones amarillos. Uf, ya para ni madres porque ya terminamos. Ahí le tiré pantalones. Ah, bueno, pero. Ah, sorry. Ahí te aviso. Listo, enví. Oh, y tengo un pecho que me da más 400 de armadura, no me jodas. ¿Saben cuánto es más 400 de armadura? Es mucho. Tiré el pantalón. ¿Dónde? Ahí va. Debo esperar. 400 de armadura. Ah, no me sirve. Todavía no.
Ush, eran muchos. Eran tantos que se estaquearon y no podían. No podían como jalarse con la misma cadena. Uy, una elixir. Acepta, acepta. What the fuck. Bien. Tengo uno, me cayó uno recién. Ya me lo tomé. No, no avisas, no, perro, no avisas. ¿Sabes qué es lo raro? Que cayó uno solo. Siempre caen dos. Sí. El otro, el anterior speed también. Me cayó uno solo. Invi. Yo ya organicé todo lo que tenía en Eterno en la Season 1. Dejé solo algunos únicos. Lo demás lo vendí. Bro, qué organización. Eres toda una persona organizada. Y eso- Me están moviendo. ¿Cómo? Buena ronda. Ah, ¿te vas ya, perro? Sí. Me vienen a pasar a buscar en 5 minutos más. ¿A qué horas vuelves? Sale. Se supone que a las 9, pero está de cumple un primo. Dale, dale, perro. No, nos vamos a emborrachar. Ah. No hay nada que llorar. Dale, quédate. Gracias. Cuídese. Dale. Ayer. Todavía no. Bueno, voy a ir migrando apenas llegue al 25 a la build con torbellino. Debo esperar. A ver qué onda. Si no sirve en una runa, ahí mismo la cambio. Mira, me cayó un amuleto de 27x más a los enemigos aturdidos, weón. ¿Cómo la ves? Todavía no. Pasa que aturdido no es lo mismo que congelado, entonces hay que ver cómo realmente se van a aturdir esos. ¿Cómo los aturdes? Pongo una habilidad, no puedo aturdir cuando tiro la ulti. Todavía no. No, eso estaría bueno. 27x es un montón. Debo esperar. Todavía no. Pues eres todo un hombre organizado, Mauricio. La verdad es que mi baúl está una asquerosidad. El de Reino Eterno está horrible, bro. Mi baúl de Reino Eterno es un chiste, weón. Yo nunca entré al baúl de Reino Eterno. No, no entres, ahí asustan. Invi, invi. ¿Anillito amarillo te sirve? Sí. Gracias. Todavía no. Vale, estoy a nada. Dice Mauricio, antes de jugar la Season 3, sí o sí saco los Uber que tendrán en la lista especial.
Nah, bro, eres súper ordenado. Yo mando todo el carajo. Deshueso todo al tiro. No, sí voy a dejar un único de cada uno en el Reino Eterno para probar una que otra build. Capaz me animo a hacer una build de Reino Eterno. Todavía no. ¿Por qué no? Voy a necesitar un minutico después de acabar esta run para toquetearme la skill. Grosso modo, ¿se ve buena la build de fuego para el mago? Sí, bro, se ve buena. Si yo fuera hechicero, lo primero que haría en la Season 3 es probarme la build de meteoro. Sin pensar. Si yo fuera hechicero. Es lo que acaban de toquetear. Toca probar si está roto o no está roto. Todavía no. Que yo estimo que sí, porque si están tratando de darle todavía más fuerza a las builds de fuego, capaz algo bueno ha de salir de eso. Porque la de charcos de fuego tampoco es que esté tan mal. O sea, en Master Roll es hasta... Al menos está haciendo tier 15, o sea, no está totalmente inútil, funcional. Algo es algo. La de meteoro hasta 18 meteoros, sí, es una locura. Sí, porque así nomás como está, puedes castear como hasta 12 meteoros, una cosa así. Voy a hacer Dungeon para el aspecto ese. Dale, dale. Los Uber me costaron sangre y sudor. Sí, obvio, hay que valorarlos, eso es cierto. ¿Qué aspecto vas a sacar? ¿El de piedras? Piedras viejas. Vale. Pues me avisan nomás, voy a aprovechar y deshueso todo esto. Fíjate si es de voz o de... O de hacer objetivos. No te aviso nada. No, pues para Si yo ya lo pas- tenés. No, pero hay que hacer el simulacro, perro. Por eso, pero lo estoy haciendo yo ya. ¿Para qué vamos a hacerlo? No, 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 me refiero para tepearme todo el rollo. Ah. Bueno, vale. A mí me gusta el roleplay, pero bueno, si quieres no. Dale, dale. A ver. Vamos a ver qué onda ahora sí. Vamos a coger esto. Nos vamos a poner torbellino. Con daño de sangrado. Perfecto. Ahí está. Uy, un yelmo único. Uy, legendario con el aspecto defensivo, pero No, GG, weón. el de básica encima. Buenísimo. Bueno, creo que estoy. Voy a mejorar. ¿Querés venirte a hacerla acá? Porque me cayó en 3 amarillos, ya un legendario, por ahí buen loot acá. A ver. Está buena, perro. Si baja, si hace algo. Sí. Bueno, y eso que el potencial es, ya sabes,
Las explosiones. Los Cantidad. mobs. Claro. Acá. No tengo puntos para todavía extender la duración del vulnerable. Debo esperar. Necesito más tiempo. ¿Este qué aspecto era, entonces? Este es el de infligir más daño. Hace que tus habilidades hagan... Cuando tienes la furia al máximo. Bueno, el recurso al máximo. No, hace que digo peguen más. la dungeon, digo. Esta era la de recursos, ¿no? La de ruinas. O sea... Ah, ¿esta no era? Sí, esta es la que te da el aspecto de que las habilidades infligen más daño. Ah, listo. Sí es. Vamos directo a objetivos. Todavía no. ¿Tienes miedo de desprenderse de los únicos, amigos? Necesito tiempo para eso. Listo, vamos para adelante. Voy a matar. Esta build si no sirve un carajo para matar a élite. Vamos a juntarlos con más bichos. Todavía no. Vamos full objetivos. Que esta mazmorra es larga, weón. Hay que matar este. No tiró nada. Todavía no. Voy. Voy. Listo. Debo esperar. Buena. Buen daño. Sí, estoy toqueteando, hay cositas. Puta madre, fallo eso. Debo esperar. Muchos amarillos está tirando. Sí. Nos queda Don Jaime, no hay ni un maldito ítem. Todavía no. Ah, bueno, hay una cosa que hacía el grupo de Vega que yo nunca pues lo hemos hecho acá.
Y es el hecho de cuando pasamos de mazmorra, perdón, de dificultad de mundo, vamos a la zona PvP a llenarnos de amarillitos. Hay un cachito acá. Si querés matamos la línea. Chao. Debo esperar. Necesito más tiempo. Todavía no. Todavía no. La madre muere más. What the fuck? Me bugueé. Se me congeló ahí la pantalla. Oh, así que no. Listo. Vamos a imprimir el aspecto al tiro. Hey bro, te estoy viendo del inicio, lo más grande. Gracias por contestar las preguntas. Estoy suscrito en tu canal y en Ángeles Caídos. Me gustaría estar en tu clan para las subidas de nivel. Sí, bro, dale. Si eres parte del clan, tienes que estar ahí pendiente cuando se armen las campañitas de ayudar leveleo y todo este rollo. Todo lo que tiene que ver con las ayudas de clan y tal. Toca que estés ahí atento al WhatsApp o al Discord, que es donde se anuncian esas cosas, bro. ¿Vale? Eso es lo más importante. Estés pendiente. Gracias por el apoyo, HT. La magia no es algo bueno ni malo. 317. ¿En qué te puedo ayudar? Hola. Infliges 10. Las habilidades obtienes 15% de velocidad de ataque. Hasta 10x, hasta 20x. Perfecto. Listo, voy a ir yendo a Serrigar. Vale. Muchas gracias. No, gracias a vos por el apoyo, bro. Total. No puedo hacer eso aquí. En teoría deberíamos romperlos porque tenemos dos aspectos de daño. Bueno, yo tengo dos aspectos de daño. Tú tienes uno defensivo, ¿no? Uno defensivo. Hasta 10x recurso primario. Acá. Vale. Necesito tiempo. Hola, señor Bioma. Buenas, 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 bro. ¿Acabas de llegar? Pues estabas por ahí escuchando hace ya un buen rato. Ah, bueno, pues bienvenido. Ya te puedes tepear. El viaje no disponible. Ahí está.
una vara amarilla, un amuleto y un anillo. Oh, Todavía buena. debo esperar. Listo, ahora sí ya los puedo hacer vulnerables a los perritos. Bioma, pues te perdiste todo el update del Campfire, bro. Te recomiendo que lo cheques si no lo miraste. Debo esperar. Todavía no. Una sortija. Sí, que te recomiendo que mires el Campfire. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Sí. Sí. Mola, mola el remolinito. Ay, creo que ya llegué a 30, weón. ¿27? No, todavía no. ¿Eso es hardcore? No, bro. No, es softcore. Estamos haciendo por enésima vez la run para probar el level. ¿Cuánto llegamos? Llevamos 1 hora 10 minutos. Debo esperar. Sí, es que sabes que mola porque tú los vas rematando también con la pasiva. Todavía no. Sí, es como que tú vas barriendo un poco los heridos que voy dejando. Todavía no. Sí que quedan unos bichitos por ahí, no se limpian del todo, pero no creo que sean tan relevantes. ¿Probando builds? Sí, bro. Confirmando build, porque esta ya está bien probadita. Todavía no. Debo esperar. Necesito más tiempo. Debo esperar. Hola, me estoy descargando el juego para jugar
el modo aventura. ¿Cuál es el personaje más divertido con el que me voy a pasar el modo aventura mejor? ¡Bárbaro! Bien, bien, bien. No sabes a quién le estás preguntando eso. No, fuera de joda. Si has tenido experiencia previa en otros juegos de rol, pues vete con lo que más te sientas conforme. Si te gusta el tema de jugar más a rango, a hechizos, como invocar de pronto minions, pues entonces piensas en el nigromante. Si te gusta usar arco o el sigilo, pues entonces piénsate un rogue. Todo depende de lo que gustes, ¿no? Debo esperar. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Todavía no. Todavía no. Pero todos quieren ir a romperte. Todos me ignoran. Todavía no. Siente que estamos subiendo rápido así. Debo esperar. Uy, bastón legendario. Debo esperar. Resistencia veneno, reducción de daño, un rango azote doble. Oh, y un buen mazo. Qué bueno. Ah, cara, de meteoritos. Pero lo voy a probar, ¿no? Lo voy a probar porque tiene muy buenos stats. Vale. Me gusta Amazona y el Nigro. Vete con Nigro, no lo pienses dos veces. Ya. Abrí un cofre y me tiré un yermo legendario, boludo. Nah, ¿qué tipo de hacks estás usando? Boludo. Invi. Bro, si te gusta Amazona, pues bárbaro. O sea, bárbaro o Nigro, cualquiera de los dos. Yo te diría que el bárbaro... A ver, sinceramente a mí me parece más divertido el bárbaro, pero porque es algo personal. Pero si te sientes más afín con el negro, pues pruébalo. Yo te diría, juégate hasta el nivel 25 aproximadamente con cada personaje. Y ya decides. Pero si la idea es hacerte la historia, yo creo que con bárbaro te lo vas a pasar muy bien. Igual para mí el micro como primer personaje es fácil de usar. Está bueno. Ah, bueno, sí, el tema de los minions te ayuda mucho para que de pronto no te mueras tan fácil. Te ayudan a tanquear, entonces si estás aprendiendo y tienes un poquito como miedito de que te vayan a matar o algo. No. Oh, pensé que me moría. Vamos por la izquierda. Todavía no.
Esta es mi primera temporada y me fui con Rogue. Me pasé al Diablo 1 con Rogue hace como 25 años. Y no había jugado una desde entonces. Bro, esta temporada va a estar buena, te lo digo. Va a estar buena, dale la oportunidad, denle la oportunidad. El juego en por sí mismo ya está bueno, o sea, todas las mejoras que vengan empezando a las temporadas adicionales van a ser, o sea, van a ser un antes y un después para todo el juego base, porque es contenido adicional que empiezan a sacar. Debo esperar. El Diablo 3, mi primera pasada fue con Bárbaro y después fui con Monje y Guerrero Divino. Ay, el monjecito. Barbarito. Invi, Invi. Yo jugué al Diablo 2 y Diablo 3, dice Lucero. Y el Diablo 2 también con Guerrero Divino. Guerrero Divino era God también. Pero no, como no jugué tanto el Diablo 2, sinceramente. Tienen que expandir la historia, no quiero spoileártela, amigo. Pero quedó claro que la historia continúa. Ah, sí. La historia es un continuador, total. Necesito más tiempo. Ah, me bugué. No me puedo mover. Todavía no. Debo esperar. Hey bro, te estoy viendo del inicio, está perfecto, muchas gracias, grande, no, con todo gusto, bro. Debo esperar. Level 30. 1 minuto 20 para el level 30, bro. Vamos bien. Tengo esperanzas, Sí, sí. Debo esperar. Todavía no. Todavía no. Ah, no, mierda. Debo esperar. Reset. Invi. No, muy bien, pero muy bien. Sí, total. A mi pantalón de inteligencia, mira, 18 de inteligencia. Ah, tengo uno bueno. Le tiro 2 amuletos. What the fuck. Uy, no tenía botas, weón.
Listo, let's go. Solo necesito un parcito de legendarios y soy feliz. Debo esperar. Bueno amigos, ¿y cómo vieron la temporada 3? ¿Sí les motivó? Ya tenemos el Campfire, ya, a ver, ya no queda mucho que mostrar de la temporada 3, solamente las... Bueno, aparte de jugarla, que es importante, ¿no? Un poquitín importante, es el hecho de que ya sabemos lo que nos van a presentar, ¿no? Me comí el hachazo de la cabra. Debo esperar. Abajo. Todavía no. Debo esperar. Tengo la leve impresión de que por tener vulnerables a los enemigos todo el tiempo los estás estallando. Pero es como una barredorcita solamente sin necesidad de tirar la ulti, ¿no? Mira eso. Qué locura. Debo esperar. Debo esperar. Surbun. Qué buena, parcerito. Gracias ahí por el sub. Buenas noches, caballero. Invi, invi. Buenas noches, caballero. Pase usted. Está en su casa. Todavía no. Todavía no. Abajo. Todavía no. Uy, amuleto legendario. Ah, la burbuja de mierda. Claro que la burbuja no está mal así cuando estamos como sufriendo. ¿Cómo es la nueva season a modo de resumen? Bro, me encantó. Me parece buena. Y a ver, la pet parece que estaba cool. Además que seguramente se van a poder hacer unas cosas muy rotas, porque te están dando la posibilidad de tener sinergias de control de multitudes, de daño elemental, de qué sé yo, un montón de cosas que cualquier build va a poder beneficiarse del daño con el tiempo que le puedes aplicar a los bichos, el estado de vulnerable que puedes llegar a generarles, etcétera, etcétera. Entonces la pet brutal. Y el ranking, pues se viene el competitivo, ¿no? Más allá de las cosas de balance, el competitivo, la mecánica de juego, las mazmorras, yo la veo muy bien, la verdad. La veo muy, muy bien.
Mejoras notables, total, bro. A mí me gustó. O sea, de verdad que no es por ser fanboy, pero me gustó. En especial porque considero que, aunque le siguen faltando cosas, bro, esto 3 temporadas o 4 temporadas más adelante, esto va a ser una locura este juego. O sea, esto en un año, el Diablo va a estar más vivo que nunca, bro. O sea, te lo digo porque pensándolo a futuro, como que ese contenido de Season que se va acumulando, acumulando, acumulando y se va haciendo un juego más grande, brutal. Invi, el competitivo llega apenas inicia la temporada. Apenas inicia, bro. De entrada. Ahí voy, ahí te llevo todos estos bichitos. No, estás pegando mucho. Derecho. Debo esperar. Ya está el elite. Todavía no. Todavía no. ¿Y a ustedes qué les pareció? Flaco y Surbo. ¿Sí les pareció interesante el contenido o un poco más de lo mismo? ¿Cómo lo ven? Debo esperar. Se acabó. Se acabó, what the fuck. 1 hora y media nivel 32. Está bien. ¿Listo, Invi? Todavía no. Todavía no. Nacho. Debo esperar. Debo esperar.
Mirando por un mañana mejor. Debo esperar. What the fuck, ya lo habíamos mandado, ¿no? No, este es otro, tipo un eventito. Todavía no. No, me van a matar. Uy, me salvó la subida de nivel nomás. Súper sincronizado. Me ha quedado sin pociones. Siento que hoy es el día. Puede ser, puede ser. A ver, no hemos cometido errores. Esperemos que sí. Uy. Todavía no. Debo esperar. Todavía no. Que el remolino también me da mucha supervivencia, no me muere tanto. Por eso me Debo gusta. esperar. Yo lo veo bueno en todo aspecto. Como, sí, como me estoy moviendo, entonces no me estunean los perros, Todavía no. las cabras al azul. Y el vulnerable no tiene precio. No, olvídate. Todavía no. ¿Sabes qué me parece curioso? Que les dura un montón, 3 segundos les dura. Todavía no. Uy, puta madre, se me trabó. No te preocupes, ya te vas a poder mover con ASWA. Eso sería muy raro, ¿no? No me explico todavía. Cuando te cómo es quieren eso. diagonal, cuando te quieren diagonal en un punto medio vas a tener que ir Todavía no. como no sé, un jueguito de... WS o algo así, como las dos al mismo tiempo. No le veo otra opción. apretando y saltando. El tipo como un juego 2D ahí. Pues le deberían meter salto, ¿no? ¿Te imaginas? Debo esperar. Que el dash literal saltar al personaje. Va a La ser animación rarísimo sí. jugarlo así. Sí, sería rarísimo. Todavía no. Raúl, mis suberos únicos de temporada 2 los puedes usar en la siguiente. No, no, bro, es una lástima, pero no. No, los únicos, o sea, van a durar en el mundo eterno, ahí van a persistir, no se te van a eliminar ni nada por el estilo, pero en la temporada te toca volverlos a conseguir. Sí, ese es el único rayo, bro. A la puta madre, le deben irse al chat de voz. No. Entonces, básicamente, vete mentalizando a conseguir otra vez los Uber. Pero a ver, sinceramente yo no los perseguiría desde un inicio. O sea, trataría de hacerme mi build, que funcione perfectamente sin ellos. Y ya en la medida en la que vaya funcionando, ahí sí ponerme a farmearlos. Pero no entrar al juego y como pasó en esta temporada, que era como
como totalmente obligado a jugar con los Uber y si no. Además que no sabemos todavía a ciencia cierta cómo se va a dar eso. Todavía no. No puedo llevar más peso. Debo esperar. Buenas, Román. ¿Cómo vas, bro? No te había visto por estos Debo lares. esperar. Hoy, el día de hoy me refiero. Buenas, los materiales euros también. Sí, todo, todo. Todo, o sea, aparece sin nada en la temporada 3. Lo único que se conserva, amigos, es el progreso de la región. O sea, altares de Lilith y las recompensas de las regiones. O sea, las habilidades adicionales, todo lo que tiene que ver con ese aspecto. Óvulos máximos, puntos Paragon, etcétera, etcétera. Ahora sí. ¿En evento esto? Todavía no. Sí, sí, pues yo desde que salieron las notas. Ah, refiel, Román, gracias ahí por estar, parcerito. Gracias, en la buena. Como no habías escrito, bro, no te había visto escribir, Invi. Pensé que estabas sino hasta ahora. Vamos a probar el torbellino con esta otra skill. A ver qué onda. No me mata mucho, pero vamos a probar. Vamos acá. Debo esperar. No, no me gustó. No me gustó, amigos. Pongamos otra vez el sangrado. Debo esperar. ¡Uy! ¡Va a morir, va a morir! Uy, no sé cómo sobreviví a eso. Todavía no. Ah, cierto que le hemos mejorado la poción. Es que nos pasamos de vergas. Yo sí la mejoré. No, Debo esperar. Todavía no. estaba pendiente del nerfeo. Un poco asustado. No te preocupes que igual vamos a hacerlo funcionar. No es negociable.
Barbarito Forever. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por estar siempre atento al clan. Abrazo, bro. Con todo gusto, parcerito. Gracias a ti por estar acá. Invi. Nivel 35, 1 hora 43. No lo sé, Rick. Estoy perdiendo la fe. Debo esperar. Moro. ¡Oh! What the fuck. Nos stunearon justo al mismo tiempo. ¿Cómo va esa barbarilla? Bro, bien. Estoy haciendo los simulacros de subida de nivel. Vamos por ese altar. Oh, es una trampa. Estoy haciendo los simulacros de subida de nivel, bro, para subir la build de... justamente de leveleo. Y nos ha ido bastante bien porque hemos podido optimizar muchas cosas del leveleo. Esto se los voy a traer en la guía también y que haga cuando suba la de leveling. Debo esperar. Porque la de leveleo la voy a subir una vez, pues digámoslo, se suba a nivel 100, que eso va a ser 24 horas dándole. Entonces ustedes al segundo día ya van a tener la guía de leveleo full para que se den cuenta cómo se sube a 100. Pero la de bárbaro sí la voy a subir este fin de semana. La de barbarito. Ah, qué serio. Debo esperar. ¿Por qué me está costando generar furia? Tengo esa pregunta. No debería pasar. Debo esperar. Debo esperar. Yo siento que al menos con esta build sí podría ir como por un lado solo, como puleando muchos monstruos. Debo esperar. ¿Cómo te ves vos? Hacemos una, Sí, una, ahora- así, una ronda así, a ver qué. Ahora, sí, yo la semana que viene me voy a poner unas gemas. Y ya sigo. Espacios que me quedan, ¿no? Que tengo. Dale. A ver, voy a la ciudad también, qué carajos. Sí, bueno, estamos salteando todas esas cosas. La primera run cuando hicimos con los 4, paramos a imprimir aspectos, paramos a poner las gemas. Sí. Yo ni poción he mejorado, tengo la poción 0, porque ni siquiera la de nivel 10, la gratis, nada he mejorado. No, no es demasiado, demasiado ya. A ver, mejoremos las pociones. Listo, ahí está. Imprimamos el aspecto. En el arma nueva. Una aura brillante. Un lucero en el alma.
Siempre el atributo principal, amigos, aquí es muy importante. Entonces, ojo con eso. 10 de fuercita, algo así, es supremamente importante. ¿Vale? La magia no es algo bueno ni malo. Lo que voy a hacer es extraer este aspecto que me sirve Aquí están los componentes y lo voy a recuperables. imprimir por ahí en cualquier objeto. Ahí está. Y también imprimir el aspecto Todo lo que te rodea. 457 del arma de mayor nivel, que es la que posiblemente no vas a reemplazar fácilmente. Ahí está. Que tu camino esté lleno de maravillas. Solo estamos usando aspectos que nos han caído. Nada de abusar del poder de la cuenta. Usar al herrero. Yo solo voy a mejorar por ahora. Uno. Hay algunas partes buenas aquí. Listo, ahí está. Sin abusar. Había más ahí de lo que pensaba. Bueno, de hecho este no lo necesito. Entonces lo voy a eliminar. Te preguntarás qué queda. Este tampoco. Listo, un par de gemitas. Las Listo. mejores joyas de todo Va. santuario. Bien hecho. Mejorar al máximo. Agregar enlace. Hacker. Incienso. Incienso, pociones. Listo, let's go. Pip, dice Infodesign, qué pena que no te había leído ese comentario. ¿Puedes apoyarte con pisotonos alto? No, bro, es que no hacen daño, no tienen mucha utilidad con esta composición de habilidades que llevo. No es tan buena opción. Pipe, en opciones del juego en gráfico de escalada, ¿qué le pones? ¿Gráfico de escalada? No, lo dejo tal cual. Esa opción no la he tocado nunca, sinceramente. What? Me acabo de buguear. No sé qué pasó, pero acabo de buguearme, amigos. Esa opción no la he tocado. Ojo con eso. Oh, estamos destrozando todo. Sigamos. Va para abajo. O para arriba. Para el decepción. Todavía no. Vamos para el fondo. Sigue. What the fuck, ya terminamos todo eso. Puede ser. Todo un costado. Mire, torbellino sin ningún aspecto. Y hay personas que les cuesta generar furia con torbellino. Fíjense, sin ningún aspecto y está full la furia ahí casteándose. Todavía no. Algo es algo. Sí. No, es que para vos que Julián juntar los full grandes sirve. No. Ah, bueno, lo que te iba a decir, le damos un try, uno por un lado, a ver qué onda.
lo ves? ¿O no? No perdemos el tiempo. ¿Qué dices? Sí, yo diría que vayamos a la segura. Ok. Manuel, este lo tengo limitado porque estoy streameando en dos OBS, porque estoy en YouTube y porque estoy en Twitch. Y el juego lo tengo en calidad intermedia, lo tengo bloqueado a 60 Hz. Pero cuando no estoy streameando, perfectamente te jala los 144 Hz que viene diseñado. En ultra prácticamente. Pero por mi tarjeta de video, es una 3060 Ti con un muy buen procesador y no le cuesta nada. Pero depende de tu tarjeta de video, bro. O sea, si tienes una buena tarjeta, mándalo, bloquealo al máximo del monitor, que son 144, creo que es el que me estás preguntando. Ahora ya ahí depende, vas mirando si te va bien o si te tira tironazos. Ahí le bajas. Casi siempre las sombras también conviene bajarlas, de pronto no es un aspecto como tan relevante y jala mucho recurso la generación de sombras. Sombras y reflejos generan muchísimo estrés a la GPU y a la CPU. Fuck, estoy re bugueado con el, ¿viste? Con la furia del besánico y estuneado, weón. Maldito juego. Uy, me salió un aspecto God. Uy, perrito. Creo que este lo voy a imprimir al tiro. ¿Cómo se llama la mazmorra para subir del 1 al 15? Se llama... Ay, ¿cómo es que se llama? Muerte de Escarcha. Queda arribita de Kiowachat a un ladito. Tiene un portal. Invi. Esto es prueba en eterno, no es temporada. Estamos 0 bonus de experiencia, 0 todo. Estamos modo hardcore en ese sentido, leveleo puro y duro. What the fuck? Salió la burbuja. Debo esperar. Evento. Debo esperar. Debo esperar. Debo esperar. Creo que esta build va... O sea, esta composición que estamos jugando va a hacer mucho la diferencia en el paso a mundo 3. O sea, me da la sensación de que no la vamos a sufrir tanto como lo habíamos sufrido antes. Puede ser, puede ser. 1 hora 57 minutos.
17 de fuerza. Tengo un rango de remolino acá con estos guantes. 17 de fuerza. Ahí está. Los guantes los puedo mejorar a rango 3 y tendría 2 rangos de remolino. O sea, más daño. Me tocó un puerco spin y me sale la burbuja. Necesito tiempo para eso. Todavía no. Girar por un mañana mejor. Esta es la build de girar por un mañana mejor. No tienes que hacer sino girar como un enfermo desquiciado. Debo esperar. Pero por eso nos gusta Bárbaro, amigos. A ver, tengo que decir que es muchísimo más divertida. Muchísimo. Esta que la de Tajar. Personalmente, siempre me ha gustado mucho el remolino. Debo esperar. Goblin arriba. A este nivel te aseguro un legendario el Goblin. LOL. Persigue ese perro. Ven aquí, perro, ven aquí. Necesito tiempo para ir. ¿Para dónde vas, chiquito? Uy, nos hizo la 13-14. Todavía no. Uy, dos legendarios. Dos ya. legendarios, sí. Debo esperar. Uy. Tengo pociones para... Gracias, Rito Sam. Tremendo, bro. Gracias por el follow. Qué grande. 38. Estamos a nada. 2 horas, 1 minuto. No lo sé, Rick. Por alguna razón siento que fuimos más rápido en la anterior. Al menos en esta etapa. Pero lo estamos haciendo rápido, no me explico. Sí. Don Mr. Ska. Uy, Mr. Ska. Uy, las habilidades básicas generan 20% de reducción de daño. Bien. Bien. Y este anillo sí que me lo imprimo también acá. 2 rangos de tajar, infliges hasta 6 más de daño cuando estás inmóvil. No me sirve ese ahorita. Bienvenidos, Mr. Ska. ¿Por qué te llaman Mr. Ska? Debo esperar. ¿Te gusta el Ska? El hermosísimo género del Ska. Uy, acá está lleno de mobs. Joder, sí. Uy, no sé cómo sobrevivimos a eso. Ese pool nos habría violado antes. Necesito tiempo para eso. Derecha. Todavía no. What the fuck? ¿Por qué están eliminados?
¿Te convertiste en Rogue? ¿Usaste tus hacks? Es un hack. Debo esperar. Necesito más tiempo. De pequeño te dio por escatear y se te quedó ahí. Qué crack, qué grande, bro. Aguante, aguante el skate. El skate, el ska, todo. Todo que termine y comience con ska. Todavía no. What the Bueno, fuck? un evento. Ah, ahí está. Evento fantasma. Debo esperar. Oh, me cagaron. Ah, uy, bro, que con uno de vida, no me jodas. What the fuck. Todavía no. Debo esperar. Todavía no. Invi. Bueno, muchachos, tengo fe de que podamos romper el récord. Vamos a ver si se dan las cosas, si Dios nos acompaña. Debo esperar. Contalos con los stacks. Todavía no. Necesito tiempo para esto. Todavía no. 39. Uno para el 40 y hacemos el timing. Todavía no. Al jugar en gráficos ultra, la GPU se calienta el vidrio templado del CPU al tocarlo, ¿verdad? Sí, claro. Toca que le monitorees la temperatura. ¿Qué tarjeta de video tienes, bro? Hay un programa que se llama Temporada, creo. No me recuerdo el nombre. Pero bueno, hay varios. Ahora al rato te digo cómo se llama. Para que los descargues y te muestra la temperatura de todos los componentes prácticamente. Bueno, de la mayoría. CPU Core, no, CPU Z, creo que es. Ahorita te confirmo el nombre. Desde ahí puedes corroborar la temperatura de las piezas. Dependiendo de la tarjeta tienes más o menos temperatura. Hay unas que, obviamente, si la tarjeta es una de las grandotas o bueno, es por ejemplo, una CPU, me refiero al procesador de los exigentes que tiene muchos núcleos.
Lo más seguro es que tenga altas temperaturas, cerca de los 90 grados y así. Ya si está llegando a los 100, ya hay cuidado. Ojo porque eso ya puede provocar averías. 90 es por ahora, teniendo en cuenta que depende del componente obviamente. 90 es relativamente normal cuando se está exigiendo en un juego, por ejemplo. Ahora si la puedes bajar a 70 o 75, pues, brutal. Sería bestia si lo puedes hacer. A mí no me gusta. Si tiene AMD, está la aplicación oficial de AMD que te hace Underbolt. Muy buena. Yo la usé y me bajó como 10 grados y me mejoró la frecuencia. Ah, bueno, ahí está el consejo de Leo, Manuel. Si tienes AMD, pues ya sabes. A partir de los 3000 empieza a funcionar el SAP. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre porque lo instalé y después lo desinstalé y lo cambié por otro. Pero el oficial de AMD, que lo busque, está. Claro. Vale, pues ahí está. Invi. De pequeño me dio por ser skater, ¿no? Dice, ¿empezarás un bárbaro en la nueva season? Por supuesto. Me ofende esa pregunta ahora. Claro, un barbarito. Barbarito, después de que suba el bárbaro con todas las de la ley, ahí sí vienen otras clasecitas seguramente. Ah, bueno, bárbaro en softcore y después en hardcore, y ahí sí, otras clases. El MSI Afterrunner te muestra en tiempo real mientras juegas. Ah, bueno. También si tu placa base tiene justamente drivers así como el Afterrunner del MSI, genial. También sirve para monitorar. Sí. Sí, Jorge, total. Gracias por decirlo, justamente le estábamos acabando de decir eso. Bueno, hay un montón de programitas que te pueden servir, bro. Yo utilizo para medir la temperatura, ya te digo. Déjame acabo este pool y te digo. Yo probé varios, de los que me gustaron, así como para medir la temperatura básica, es el Cortem, se llama. Cortem, es liviano, es sencillo y te muestra la temperatura, lo que necesitas. No te meten tanto rollo de otras cosas que tal vez pues te pueden enredar si no te manejas muy bien con los programas. ¿Qué es lo que tiene el problema de temperatura? ¿En qué? ¿La placa o en el micro? No, pues hasta el momento... Uy, what the fuck, ¿qué está pasando? Oh, me dio un súper recontra lagazo, weón. What? No tengo pociones. Bueno, no, que estaba diciendo que si es normal que se caliente el vidrio templado de la CPU. No. O sea, sí, no es tan normal. No es normal. No es para nada normal. Si está templado el vidrio, imagínate cómo están los componentes. Claro. Tengo una RTX 3080 Asus ROG, voy a 70 grados en gráficos altos, pero me refiero a que es normal que caliente el CPU al tocar el vidrio templado. No. La verdad, el vidrio templado no. O sea, Fíjate, tener un buen flujo de aire también. capaz que no estás teniendo un disipador que saque el aire caliente, y es el aire lo que caliente lo que está calentando el vidrio. Tienes que tener un aire que extrae el aire hacia afuera, un ventilador. O sea, básicamente es como que vayas armando la ruta con los disipadores, con los ventiladores hacia afuera de la torre, por donde tenga la ventilación. Entonces fíjate en eso. Ahora, si tienes los ventiladores y tal, de pronto es que tienen unos RPM muy bajitos también. Toca que los configures y tal. Que si están muy bajos y no suben las revoluciones a medida que va subiendo la temperatura, pues no van a hacer un carajo. Quedan unos ventiladores de adorno. Creo que el MSI también te permite ver eso. La velocidad de los coolers. Ya. Porque
ponele si los de los frontales te están andando a 2500, 2000 revoluciones y el trasero te anda a la mitad de revoluciones, está sacando el aire. Ahora sí, Toca ver muchas cosas. claro, sí. Toca que revises porque si te está botando temperatura el vidrio, la GPU posiblemente está bien, pero fíjate la CPU cómo está de temperatura también, que si se estresa mucho pues es contraproducente. No solo la GPU. Ese es un tema de muchas cosas lo que dice Leo. Muchas variables. Y lo que sí yo considero que es esencial es tener unos buenos ventiladores. Hay ventiladores que se venden ahí como con luces LED y se parecen súper bonitas de las cajas y son una mierda no ventilar. Tiene que ver las revoluciones. Es muy importante. Capaz que es por eso, porque no te está circulando el aire caliente que hay dentro de la caja. Ah, no, pero es que si estás tirando 2K en gráficos altos, ultra, sí, o sea, va a haber harta temperatura. 70 grados no es nada, bro, para esa tarjeta. Ahora si lo tiras a 2K, 4K, eso ya es otro rollo, bro. Desde que se esfuerza el doble prácticamente esa vaina. Todavía no. Una 3080 en 70 grados en ultra, es joya. Debo esperar. Y no sacar el vidrio porque se va a salir el aire, por eso hay que ver gabinete, tienes que clase de ventiladores. Sí, lo que te decía. Yo ignoraba realmente el tema de los ventiladores hasta que me compré, ¿cómo es que se llama esta marca de ventiladores que es lo mejor del mercado? Que son súper silenciosos además. Hay muchos. Hay unos que son, pero es que hay unos que son mejor dicho, la panacea. Los Noctua. Vale, pues tenía dos ventiladores pequeñitos de los que venía la torre. Bueno, pequeñitos de los de estándar, llamémoslo así. Y me compré un Noctua de los duros. De los que son súper silenciosos y tal. Y, bro, ese Noctua fue capaz de bajarme como 7, 8 grados y sin ruido. Una locura. Lo que pasa es que son un poquito caros si tú lo comparas con otros. Exacto, los Noctua son una locura. De hecho, quiero comprarme 2 adicionales de esos porque la torre a nivel frontal tiene 2 de los estándar y suenan un poquitín y me molesta. Yo soy muy obsesivo con los ruidos. No me gusta que la PC haga ruido. Tampoco por eso me gusta estresar la GPU. Lo limito. Los 144 y que me permite el monitor y ya. Y en el portátil, mi monitor puede ir hasta 360, weón. Porque es un MSI de los duros. Pero, pues, ¿para qué carajos 360 FPS si no es un shooter, pues? Entonces a ese lo tengo limitado como a 160, algo así, no recuerdo. 180 lo tengo limitado. Que también es una exageración. Bueno, pero porque yo juego en 1080. 4K ya es otro rollo, ¿no? Los Noctua. Sí, claro. Es que, claro, 165 Hz, o sea, casi es un por 3 de los 60 Hz estándar, pero si tienes esa gráfica, sácale el jugo, bro. No la limites a 60, a lo que te permita el monitor. Una 3080 te da para, lo que quieras. Sí, mi 3060 Ti está dándolo todo ahí con, con los 144 Hz en ultra, imagínate.
Claro que esa tarjeta salió buena. Costo-beneficio no es tan cara y es decente. Todavía no. Debo esperar. Let's go. Oh, esto ya. Un pelo de rana calva del 41. Llegamos al. Uy, perro. Dos horas 18 minutos llevamos. No sé qué pasó, parecía que todo estaba fluyendo. Desahuciadísimo. Invi, invi. Lo importante es que ya está súper entrenado esto. Sí. Sí, eso sí, nada que hacer. Me cayó el aspecto hace un par de runas atrás del... ¿Cómo es? Las púas de ventisca. Ah, No lo pongo ahora porque rompo todo, pero... Igualmente si me pasa algo así, así son, ¿sabe? Como cambio de... claro, hay que planes adaptarse. al toque. Sí, 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 total. A mí me llega a salir un aspecto importante de la otra vida, me cuesta. Sí, sí, total. Debo esperar. Las cadenitas es creo que lo único importante que se necesitaría para el grupo. Debo esperar. Necesito más tiempo. Todavía no. A mí me está entrando una llamada, me voy a meter un segundo. Debo esperar.
Debo esperar. Debo esperar. Debo esperar. Debo esperar. Listo, volví. Vale. Todavía no. Bueno, 42 y vamos, ¿no? Yo creo que ya estamos fuertes para pasar. ¿Cuánto te falta? Una barrita y media. Vale, vale, vale. ¿Un run más? Sí. Sí, porque ya no nos está dando un carajo. Bueno, un más y llegamos a la hora de la verdad. Hacer la capstone al 42. Invi. Oh, mira, remolino, deja remolinos de polvo. Qué de buenas, ¿no? Estimo. Debo esperar. Debo esperar. Uy, bastante legendaria. Bueno, 42. Esperamos el tuyo. Todavía no. No. La terminamos, ¿no? Dale, dale. Vamos juntos. Necesito tiempo para esto. Debo esperar. No, evento. Todavía no. Bueno, quedo ya. Dale, dale. Voy a caer un pulsito. Hay un pulsito rico. Bueno. Todavía no. Todavía no. Ah, cierto que vamos a la... ¿Por qué te saliste? Oh, what the fuck. Nada, simple... Estoy como un robot ya. Bueno, ahí voy. Estoy como el puro robot. Sale un aspectín.
Mierda, mierda. Toqueteo previo antes de la violada. Acá. Es... acá. Bueno amigos, hora de la verdad. Hora de llorar, hora de... Hola, iCarty. ¿Cómo vas, bro? ¿Están dando lagueado en Twitch? ¿Es cierto? ¿Que me dijeron por ahí? ¿O solamente es esa persona? ¿Me lo pueden hacer saber, por favor? Nada de brujería extraña aquí, solo magia honesta. Todavía no. ¿Qué quieres? Listo, I'm ready. Pregunta un segundín. Listo. ¿Será que voy torbellino? ¿Qué opinas, man? O más bien, tajar. Me estás matando. Acá necesitamos unitarget. Con eso ya te... Listo. Vale, vale. Me te pego vos. Muerte de escarcha, Gio. Listo, ya estoy. Unitarget ring. Ah, no fue por pociones, la puta madre. F. Ahí voy, ahí voy.
Me olvidaba ese Dale, detallazo. perro. No, me fui sin pociones, tenía una poción, weón, seguro me dan modales al No, tiro. no, no. Lo hacíamos mierda, lo hacíamos mierda. Listo, ya. Ahí tiro TP donde vos. Listo. Ya voy, ya voy. Tengo 2 pociones, ¿no? Todavía no. Debo esperar. Ah, me voy acá. Oh, Todavía no. fuck, no veo nada, weón. Debo esperar. Una mierda. Todavía no. Aguantame, aguantame. Listo. Debo esperar. Debo esperar. Oh, qué diferencia de venir a este nivel. Ay, no. Otro. ¡Ah! No. Perro. Quédate. Gracias. Está. Debo esperar. Todavía no. Debo esperar. No. Todavía no. Todavía no.
No, pero los estamos reventando. Debo esperar. Sí, sí. Saquémoslo de acá. Saquémoslo de ahí. Todavía no. Debo esperar. Todavía no. What the fuck. Todavía Uf, nos la pasamos en 10 minutos, weón. Es esa barrera, boludo. Sí, está muy absurdo. Otra vez. no. Todavía no. Listo, listo, let's go. Oh, me dio desobediencia, weón. God. Vamos a juntarlos con los otros. Voy a tratar de hacer un pull. Ahí, aquí en la puerta, aquí afuera. Ahí. Todavía no. Oh, es mierda. ¿Y esto qué hacen acá? Es lo que te digo, así me encontré un par envenenados y yo dije, ¿what? Pensé que vos los habían envenenado con alguna habilidad, no sé, güey. Se me hizo muy raro. Baja, baja. Baja. Todavía no. Creo que sí es mejor tajar, güey. Sinceramente. Escala mucho mejor. Todavía no. Debo esperar. Sega. Qué asco, weón. Putos bichos. Debo esperar. Cabrón, no.
tienen este de vida máxima. Vida aumentada. Vamos a pulearlos con los... O sea, tráete los de la otra sala, si puedes, al centro de esa. Exacto, aquí. Debo esperar. Todavía no. Eso. A buscar pociones. Que la luz del Padre te sane. Listo, hora de la verdad. Dame un segundo, dame un segundo. Listo, ya está. Debo esperar. Todavía no. Todavía no. Buenísima la burbuja. Sí, sirve de algo. Debo esperar. Debo esperar.
tengo una poción, weón. Debo esperar. Oh, uy, dio 4 legendarios, weón. Uf. Bueno, aquí los escucho. Bueno, los escuchamos. Hola, Led, Hola. ¿cómo vas? Oli, Hola, Pepi. Buenas. Listo, vamos hasta todo el mundo. Caminante, sé lo que eres. Me salió desobediencia, qué bien, otra vez. Preparar enemigos con habilidades básicamente tener un orden. Uy, más 522, weón, de daño. Nah. Muy rato, toqueteo rápido y let's go. Debo esperar. Que el Padre te bendiga. Se desarmó sin problemas. Tenemos 10 minutos para subir 8 niveles. Bien, caminante. Listo, ya estoy. Bebé, ¿puedes ir yendo? Sí. Buenas noches, hormiga, ¿cómo vas? Los puchos están acá. ¿Cómo? Creo que acabo de eliminar mis guantes, weón. No puede ser. ¿Estás? Qué buena Sí, suerte. si te pillas a mí estoy con un goblin. Ya. Ahí voy. ¡Ah! Ya porque lo matan o me matan. Lo maté. Dale. Lo maté. Gracias por nada. Perro. No, perro, desgraciado. Ay, no, qué pociones. Listo. ¿Ya estás dentro de la mazmorra? Sí. ¿Cómo la ves? No, estoy haciéndola. No está mal. Estoy Ok. esperando. Ya agarro Todavía no. pociones y ya. Listo. Pues no van mal con los tiempos, ¿eh?
Perro, no sé, no me siento conforme, pero todo depende de si hemos hecho las cosas bien para en este momento no sufrir tanto. De ahí depende todo. Uy, También recuerda que no eres necromancer, perro. Así que. sí, es cierto. Vamos. Let's go. Arriba. Debo esperar. Pues si en tal caso quieres llegar a nivel 100, literal, 3 necro y tú. Y que te le ven a nivel 100. Perro, esto era lo que yo me refería. Qué rico, weón. Ya no estamos sufriendo. Bueno, o sea, sí estamos sufriendo, pero no tanto. Todavía no. ¿Viste una nueva build? Sí, reemplacé Tajar por Torbellino. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Un tipo como torbellino consangrado o algo así? Sí, es un Torbellino sangrado, pero vamos, ignoremos ese vampírico. Sigamos. Espera. Mátalo, cachito. Por favor. Me estoy olvidando. De igual forma, ¿no? Hola. Se va a curar mucho, weón. Ahorita no se nota, pero yo creo que con los Vamos buffs. para adelante, Leo. Te sigo, para. Necesito tiempo para eso. La madre. Me quedé sin poción. No tengo poción. Ah, no me quedé dentro de la burbuja, qué pelotudo, weón. La puta madre. Estaba tratando de decir que no nos mandemos. Porque tiene que ser un toqueteo. Ah. Por eso quería que limpies esos poquitos. Listo, ya está. Vale. ahí Faltaba la bola de fuego. No, pues nada, weón. Sin eso no imposible. ¿Sabes también que siento, Pipe? Que cuando tirabas la ulti, bueno, limpiabas todo. Sí, la vuelta está muy rota. Entonces, no sé si es. No me puse el encantamiento. Sí, Que lo pruebes a ver. Sí, no, la ulti está haciendo la tarea. Cuando sale la besanía. Necesito tiempo para eso. No, pero es que está muchísimo más free que la vez pasada. La vez pasada estaba súper... Necesito más tiempo. Es que esta build sí es como para ir para adelante, así como si me va el éxito. Necesito más tiempo. Me jodas. Necesito tiempo para eso. Sí, vamos es para adelante, lo que se quede atrás. Explota. Eso faltaba, pero. Claro, perrito, ¿qué pasa con el jueguito? La única razón por la que estás en el team es por ese fuego. Y vos por las cadenas, ¿vale? No valemos nada sin esos skills. Ya está, mira. No sufrimos tanto, güey. Pues mierda. Vamos a hacer en estos 2 minutos que quedan 6 niveles al tiro. A ver. Invi. Y no, bro. O sea, no es porque no lo deba poner ni nada por el estilo, solo que no me ha caído el aspecto y estamos haciendo el simulacro como si fuera
el servidor en la temporada nueva, entonces no podemos abusar de los aspectos, nos tocaría irlo a buscar y tal. Debo esperar. Oh, están estallando. Debo esperar. No. Debo esperar. Nah. Qué curioso como cuando se muere uno el otro inmediatamente también caduca, ¿no? Un anillo que me da... Un martillo que me da 76 de fuerza, güey. Mira, ¿en dónde te salía a ti que Pokémon guerrilleros puedes jugarlo? En Steam, ahí te salen las horas que faltan. Ah, en Steam. Sí, él se descarga en Steam. Están teniendo Xbox. Ah, no, yo hablo de PC, pero... Y ahora me perdiste. En Steam. No te entiendo, Ok, o sea, para jugar Pokémon guerrilleros, lo vi fue en Steam, no en Xbox. En Steam Ya. de PC, entonces en Xbox todavía no sé cómo instalarlo, ni idea. Ah, porque según era hoy y... No, es el 19, en Steam sale que es el 19, güey. Todavía no. Ah, es mañana. Sí, Bueno, en mi mente hoy es 19. no, pero... ¿Cómo tan...? Venga. Tengo todo el día, iba a decir una mala palabra, y te iban a vetar. Tengo todo el día Necesito más tiempo. entrando y saliendo, apagando y prendiendo el Xbox. A ver si agarro el juego. No me jodas, es el Ah, 19, man. Lo he prendido como, amor, es mañana. La cara de Julián. Se queda huevo, ¿no? Necesito más tiempo. ¿Cómo me casé con este? ¿En qué momento me casé con él? Sí, ¿cómo me casé? Que tan pila por unas cosas y tan a huevo ni por otras. Así que nada, mañana. Mañana es el gran día, 19. Ya, mañana le metemos a Invi- Pokémon guerrilleros, ¿no? Sí, mañana desde el Xbox. ¿Tú ya lo instalaste? O sea, ¿es previa instalación? Yo lo tengo preinstalado, pero lo instalé como por el teléfono. Por el teléfono sí me dejó instalarlo. Ya. Pero no tiene crossplay. Yo no sé si va a ser mejor jugarlo en la PC. A ver si Seika se anima o Messi. Porque no es un juego con crossplay. Ojo. Debo esperar. Cadenita. Uy, espérate. Igual son pocos. ¿Cómo? Igual van a ser pocos días. Sí, pues hasta que salga la season, total. Yo diría como hasta el 22, para el 22 igual meternos a Diablo y estar familiarizado con los controles, ¿no? Porque Debo esperar. A ver, yo no sé si vaya a tener tanto tiempo para viciarle el Pokémon guerrillero, para serte sincero. Uy. Me perdí eso. Porque sí tengo que hacer un par de videos antes de que salga la temporada 3. Y no sé qué tanto me F en vaya el a chat. llevar eso. Sí, bueno. ¿qué haces leveleando? ¿Dónde hacen los videos? Para jugar Pokémon guerrilleros. La gente ya lo tiene como el GOTY de este año, ¿eh? Para que sepa. No. ¿En serio? No, en serio. Ves todos los streamers. Y es
y es un pre, ¿cómo se llama? Un pre, Son pre-lanzamientos. es un pre-lanzamiento y van a liberar el. ¿Es en serio? O sea, Para- ¿le tienen fe al juego? Claro, porque lo que van a hacer es lo mismo que en San Andrea, van a liberar para que tú descargues los mods, vamos a decirlo así. Sí. Entonces van a ver, no sé, imagínate que tú metas un mod de Pokémon y metes todos los Pokémones. Claro, como pasa en el Ark Survival. Eso. Entonces, no sé, un mod de que tú metas, en vez de que sean estos, sean Pokémones. Eso le daría, pero uff. Claro, te imaginas, estoy jugando con la skin de Psyduck. De Magikarp. Magikarp ahí elaborando Magikarp. armas. Sí, Armas de para Magikarp. para la mafia rusa. El Magikarp vendiéndome perico. ¿Quieres una Kalashnikov o perico? No. Oh, me salvó la seguridad de leer. Necesito más tiempo. Necesito tiempo para eso. Todavía no. Todavía no. What the fuck? Estoy que me reventó. Uy, ya me puedo tirar un mazo sagrado. Adelante, para adelante. Ah, no, ni mierda más aquí. Debo esperar. Nos duramos... ¿Qué? Como... A ver, espérate, son 3 horas 7 minutos. Como unos 10 minutos, unos 3, 4 niveles casi. 3 niveles. Muy bien. De hecho, voy a probar una cosa antes de seguir. Listo. Indie que están todos. Mírate lo que fundé. Debo esperar. Siendo perseguido por una cabra gigante. Oh, a mí las dos quitas. Todavía no.
Debo esperar. Oye, no caen ni una armadurita, weón. Debo esperar. Ni una. No, ¿Te, todavía no. ¿Te parece si nos vamos a la zona PvP y farmeamos un momentito para probar? A ver qué tanto cae. No tenemos PP, hay que ir en caballo, todo. A ver, es que Vega hacía eso, un poquito de ellos, weón. ¿Pero no lo hizo en pesadilla? ¿O en Sí, claro. Apenas pasa a pesadilla y apenas pasa a tormenta se va para la zona de PvP a farmear los ítems. Los ítems. Pero es 5 minutos, o sea, mientras les caen como objetos sagrados y ya después se van a la mierda. Siguen en dungeon. Como quiera hacerlo. Si quieres sigue tú dándole, leveleando y yo... Dale, dale, avísame cuando estés. Y yo voy a la zona PvP. Ya tarde para mí igual, porque tenemos que haberlo hecho hace 4 niveles atrás. Claro, pero ¿tienes ya sagrados? ¿Bastantes? Ah, ya. Pero lo hacemos cómodo. No, no tengo yo tampoco. Bueno, sí, tampoco Pero ya me es que- siento bien. Sí, tienes razón, tienes razón. Tampoco es que haga tanta falta. Y media hora para matar una cabra. Ya está. Una cabra. No, no, sí, estamos bien. Estamos bien, una cabra con vida aumentada, weón. Invi, invi. Uy, perro, llevo 8 horas seguidas. What the fuck. Puto enfermo, weón. Llevamos, que acá hay más de uno que está desde el inicio. No me mientan, muchachos. No me mientan. ¿Para el lead? Dame un segundo. Bueno. Estoy yendo, estoy yendo. Bueno. Estoy yendo. Hacia el otro lado. Ya llego, papá. Ay, que hay media dungeon detrás tuyo, weón. Necesito más. No, me morí, weón. Me comí el stun. Pero salió muy morí. rápido, weón. Ay. Yes. Vamos adelante, ese vampiro ignorémoslo, ese perro. No sé dónde está el stun. Necesito tiempo para eso. Tengo una pregunta, ¿fueron a sacar algún aspecto? Uno solo. Uno solo, el de las habilidades infligen los daños cuando tienes el recurso al máximo. Todavía no. Probar con uno defensivo, para que no se mueran tanto. Pues a mí ya me cayó la desobediencia, güey. Creo que a Leo también tiene una defensiva, no sé cuál, pero tiene una. Todavía no. Pues ya estamos en un punto que se limpia, o sea, Debo esperar. hace la tarea.
Pero no es coincidencia de que hagamos el mismo tiempo, o sea, creo que la única manera de mejorar el timing es, es, no sé, cambiando de clases o haciendo algo radicalmente fuerte. Todavía no. No sé, pero con que mejoremos 5 minutos me sirve. Ah, sí, total. Pero ya fue Todavía no. tan hecho. Todavía no. Debo esperar. Y me muero. Todavía no. Listo. Ah, queda abajo. Sí. Todavía no. Todavía no. Va a hacer que las lancitas de rayo atonten. Ahí está. Ya no sabes qué mierda inventar, boludo. ¿Cómo van, señores? ¿Por qué están llorando? ¿What? Hijo de puta. Uy, me tepé a vos, todavía no entra. Ahí estoy, ya estoy. Oye, Hola, ¿cómo pasó vas? que ¿Cómo vas, bro? ¿Todo bien? aquí llegando, que acabaron de irse de la casa y ya no están en obras, entonces dije, voy a conectarme un ratico. Vos fijate esta diferencia ahora. Ahí voy, Cuando te deje de toquetear. No, deja de Ya. toquetearte. Ya, estaba cambiándome las armas, a ver qué onda. Vale, ¿qué nivel ya van, muchachos? Mira esto como es otro. 47, güey. A ver. Mira. ¿Viste? ¿O quedan atontados algunos? No. Ni los viste. A ver, ni mierda. Agarra. Tiro la lancita. Ahí. Necesito tiempo para eso. Sí. Ya les vi el círculo encima. No, pero está súper útil. Ese control de masas está buenísimo. Nos da unos segundos más de respiro. Claro, está bien. Reduce un montón el DPS que hacen después. Peleamos. Debo esperar. Es que no termino de encontrar algo que sirva bien con el druida. Ala. Irumio semanas después. No, en serio, no jala. Probé con tornado. Me hacía una mierda.
Pero con vapulear. eso que estabas haciendo el otro día cuando jugamos estaba pro. Ujú. Pero es que, ¿cómo decirte, Pipe? No hay algo con que complementarlo. Digamos que hasta el nivel 35 vas bien. Ya. De ahí ya empiezas a necesitar a alguien para que te ayude a matar. Qué chimba de Bill, güey. No, y con todas, Pipe, con todas. ¿Es una mazmorra con pulverizar? No, marica, nada. Con... ¿Cómo se llama esto? Con despedazar. Sí, pero... No. Habla con compañeros. Con tornado. Es que estoy pensando en hacerlo. Estoy pensando en hacerlo con compañeros. Yo vi que la que estaban haciendo para levelear era con compañeros. Y con eso llegas al 50 y tanto. No, pasa lo mismo, Pipe. Tú le tiras las lianas, los envenenas y ya te quedas sin lianas otra vez. Ah, no. No. Es que ese Y es es el pro. que está viendo y Ya, sorry. Turtulda, bueno, la mazmorra, está la dungeon. Sí. Esta perra. No, perro, ya no nos para nadie, weón. El rollito tontado, perro. Sí, tiene ese truco. Me gustó. Todavía no. Hoy se llega a matar a Duriel, broma. No, Duriel todavía no, estamos muy chiquitos. No lo sigan, no sigan. Ya estoy grande, ya puedo chocar ese pedo. Ya pegó 100 de daño. ¿Qué es eso? 700. Uy. Dale. Todavía no. ¿Listos? Oh, eso fue muy OP, güey. Súper sincronizado ahí. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para eso. Todavía no. Mira todo tontado, boludo. Sí. Oye, yo puedo activar tu ulti, se me hace raro. O sea, cuando tú tienes activa tu ulti, cuando yo pego también se tiran rayos o algo así. Bolitas. Qué perro. Todavía no. Pero no relampaguitos, ¿no? No, o sea, no la... Ah, podría ser, no sé. No la que te persigue, ¿o sí? Porque es que vi que habían... Sí, o sea, puede ser No, cualquiera, es recorren aleatorio. todo el mapa. Buscan los. Ah, ya. Buscan los objetivos. Son mis pets.
perro se toquetea y no me avisa nada. No te había visto. Estoy esperando a que llegues, perrin. Estos toqueteos bajo presión son. No se puede uno tocar tranquilo porque ya estás metiendo presión. Todavía no. ¿Nos separamos? Sí. Poquito, que no nos ha ido mal tampoco con el timing. La demora, curiosamente, fue llegar al 40. Curiosamente, pero después del... O sea, cuando hicimos la dungeon y tal, perfecto. Güey. Todavía no. No, puede ser. Estamos a 1,5 niveles. Bien. Nimbi. ¿Qué es esta mierda? Tengo un bastón, weón, sagrado. A veces se tira la doble cadena, malditos bugs. Todavía no. La cadena. Uy, casito pensé que iba a sobrevivir. Debo esperar. Necesito más tiempo. Debo esperar. Todavía no. Todavía no. Debo esperar. Debo esperar. Debo esperar.
nuestro archienemigo. La cabrita con vida aumentada. ¿La cabris? La cabrita con la vida aumentada. Es tedioso. Invi. 3 minutos, 3 horas 30. No rebajaron tampoco mucho, pensé que estaban por 3 horas mínimo. Sí, no sé por qué la cuestión no fluyó hasta cuando llegamos. O sea, a mí me pareció curioso porque yo sentí que íbamos fluidos, pero el reloj no demostró lo contrario. Pero es que hice los runs con la build de Torbellino, entonces yo creo que de pronto puede que sí sea mejor la de... O sea, en una etapa inicial, igual ahí está el registro de los otros timings para hacer como el conteo de cuál build funciona mejor a ciertos niveles. Eso lo tengo que hacer. Y yo creo que con la de tajar hasta pasar la dungeon y ya cuando llegas a este punto, sí hacer el cambio a tornado, a remolino. Ahí. Estaría pleno. Yo también estoy viendo que arreglitos extra le puedo hacer a la build, pero la verdad es que no hay mucho que hacerle, mucho que toquetearle no hay. No, weón. ¿Vas a ir sin continuidad? ¿Decidísimo? Sí. La ventaja que ustedes me cogen de 1 a 50, yo los paso de 75 a 100. No sé, pero el hechicero no lo para nadie, weón. Nadie. Ni a Está fuerte. No, el hechicero está muy roto en ya después del 50 y todo, que coge vuelo. Nada, weón. Más que nada por la movilidad, porque es un personaje que se mueve más rápido, entonces... La hechicera haciendo a Lilith al 75, que sí, claro. Sí. Hay un video de esta temporada de una hechicera 75 haciendo a Lilith. Y empezando la temporada, weón. Yo creo que Juliana ni siquiera a nivel 100 y ya la hechicera ya había hecho Lilith al 75. No, qué absurdo. No, sí, marica, está muy absurdo eso, güey. Me pareció muy OP el ball lighting para levelear estaba muy roto, weón. Ibas teletransportándote a la maldita sea, weón, ahí con las bolitas. Guanchoteando todo. Claro Y no que es probaste la del depende. Oculus. Tienes que haber probado la del Oculus. Es depende porque un bárbaro con build de gritos y remolino también armado en 60 por ahí que coge vuelo, también es muy rápido. Por los gritos me refiero, o sea, te da mucha movilidad, te da imparables, entonces... Capaz por ahí te demoras matando bosses. Pero sabes que es una cuestión interesante ver cuáles son los personajes que le vean más fácil. Bueno, mira, pues, por ejemplo, en el row. En el row la demoras que tú vayas por el aspecto de Twisting Blade o cuchillas inteligentes. Marica. Y te vienen a parar hasta el 75. Literal. Sí, no, muy loco. Uy, me falló un legendario por allá, pero ya vamos a acabar, sigamos. Debo esperar. Debo esperar. Confío en él que esta vuelta de la rabia va a servir. No, marica, yo mañana voy a hacerme un estudio de laboratorio de lo que funciona y lo que no. Todavía no. Con los datos que nos den.
si van a bufear Tajar, que parece que lo van a bufear. Me voy full Tajar a la maldita. Está muy fuerte. Marica, lo van a bufear. Está pero muy, muy fuerte. ¿Viste la imagen que mostraron de el daño de ataque base? Tú pegas y quita 1200 y al lado pusieron una que quitaba 12000. O sea, así de bestia va a ser el buff, como de 10x, una cosa así loquísima. Yo lo veo un poquito clickbait, pero espero que sea así, güey. O sea, no, igual, pues, por ejemplo, ojalá. la habilidad está de la canalizada del druida, la de tormenta, y espero que también eso en el daño. Es buena, pero el problema es que es muy lenta. Al tenerte que parar a canalizar la habilidad, Todavía no. te demoras mucho. Y a remeter vas muy rápido, pero el daño te queda muy corto. O sea, como te acercas a los enemigos, ese como mini dash que das, es brutalísimo, pero tampoco. Todavía no. Pues habría que verlo, weón, depende. A ver, vamos a ver, ojalá mañana salgan. No, cuenta. Listo. Acompáñame, perrina, acompáñame. Necesito más tiempo. Acompáñame. Falta una barrita. Bueno, media. Un cuarto. Oh, yo creo que subo con este pool. Oh, sí. Paramos el tiempo. Va, 3 minutos ¿Teresa, menos. tipe de ver? 3 minutos menos valió la pena. Eso cuenta mucho, eso cuenta hartísimo. Necesito tiempo para eso. Ven, hagamos un ejercicio, Ferrin. Vámonos de acá, vámonos a la zona PvP a ver si vale la pena irnos y armar allá una vez por ¿Sabes que me gustaría buscar y ver si alguien más lo hizo así al run? Tiene que haber alguien que lo haya hecho así en mundo eterno. Ah, actualmente como entrenamientos. Sí. Sí, sería bueno hacer la prueba, pero... Primero matemos a atacado. Mira, ahora me tiró un elixir, boludo. Hijo de su madre. Qué hija de puta. A ver, vamos a la zona de PvP de abajo, a la primerita, que creo que es la más cercana. Sí, la otra queda un poco en la mierda. Listo. No mientras esté en el poblado. Bueno, ya uno ve el set del personaje y ya no da lástima. No mientras esté en el poblado. Carrera, perra. Necesito tiempo para eso. No, se trabó, weón. La puta Mira madre. el puntito azul que se quedó trabado. What the fuck. Ya está, perro. Nah, se trabó, qué mentira eso, weón. A ver, acá no, no nos tomó nada venir acá, mira, nada, weón, ya llegamos. Además que si hacemos speedrun, nadie va a ver de nivel alto, así que nos fastidie la vida. Listo, vamos a matar bichines. No puedo hacer eso aquí. A buscar elites. Ten en cuenta lo que tienes el inventario, a ver cómo para... Ahí está. Todavía no. Una mierda cayó. A ver. Oh, hay un lag. Todavía no. Oh. Uy, what the fuck. Una explosión re poderosa, güey. De hecho me suicidé, dice ahí.
Bueno, hay que tener en cuenta que... Bueno, no sé, no. Iba a decir que tal vez hacer las cámaras, las de temporada. Pero... No creo que valga la pena. No creo una mierda, cabrón. Una vara sagrada. Acá está el boss. Matemos el boss, a ver. Vamos a tardar 20 años en matar boss. A ver si da algo el perro. Uy, no le quitamos nada, huevón. Cierto que las pociones tienen cooldown, huevón. Razón. La burbuja. ¿Cómo? Tienen cooldown de un segundo. No, Un poquito menos de un segundo, 8 pienso segundos, yo. güey. Una ¿En mierda. dónde? En Ah, en PvP, cierto. Muero. Pero no me han dado ni un objeto, weón. Qué tristeza. Sí, menos mal que no vinimos. No, qué asco, weón. Vámonos a la mierda. Bueno, amigos, yo creo que voy a dejar por ahí. Estoy mamado. 8 horas 38 minutos de stream, no me jodas. Creo que me voy despidiendo. Pues nada, ahí queda el timing. 3 horas 36 minutos de 1 a 50. Pudiéndose... A ver, déjame. Voy a ver el otro stream. Fíjate en dónde tardamos más. A ver, espera. Vamos a ver. Ver lives. Hace 4 días, del 1 al 100. A ver, pero este ha hecho un contenido de temporada. De 1 a 50, dice acá. Aquí está. 3 horas 35 minutos duramos. O sea que... What the fuck. Nos demoramos más nos demoramos un minuto más. ¿La primera vez? Sí, porque mira los timings. Espérate, voy a salirme del juego un momento. Igual fue muy distinto la primera vez a todas las demás. Nos salteaba todo. La verdad es que era todo muy timeado. No sé si vos lo tenés en un Excel, lo que era tal level, hacer esto. Sí. Tal level, hacer el otro. No le hicimos más a eso. Sí, lo mandamos al carajo. Sí, tienes razón. A ver. No mejoramos nada. No. Hasta me acuerdo que ¿cómo es? Que encantaron en ese. Mira, acá estábamos haciéndolo dúo. Sí. Terminamos 3 horas 35, 47. Mira, pero entonces mira las comparativas de nivel. Uy, es que no sé un carajo. Espérate, trato de subirle esto de calidad. Mira, a nivel 30 estábamos 1 hora 11 minutos aquí. Y ahora a nivel 30, 1 hora 20 minutos. Sí. O sea que fue, ojito, fue del 25 al 30 que nos demoramos. En esos 5 niveles nos demoramos mucho, porque fíjate que acá el 25 es 52, 52, 57. Y en la de hoy es 52, 23. O sea que nos demoramos por alguna razón. Porque fuimos a sacar los aspectos. Claro. Claro. Hicimos 2 mazmorras, ¿no? ¿O una? Una. Una sola. Mientras vos no sé qué estabas haciendo. Estabas en la ciudad, yo fui y la hice. No, me miento, porque después entraste. Sí. Sí, hicimos una sola mazmorra. Hicimos solo esa mazmorra. Yo me acuerdo que cuando la vez que la hicimos, la hice solo.
Pero no fue esta run, no fue esta que estoy mostrando acá. Hormiga dice, el automata se... Sí, o sea, el senescal. Se le hace cariño, pero me va a poner nostálgico cuando la deje en la temporada. Sí, bro. Entonces, mira, volviendo al tema. En el nivel 30 empezamos a sumar 10 minutos más, weón. Literal. En el 35 es... ¿Qué es esto, weón? 1 hora 38 marcamos en el 35 y acá 1 hora 43. 5 minutos más. Y del 35 al 40, el 40 fue en 2 horas 13 hoy. Y fue 2 horas 3 minutos, o sea, 10 minutos menos aquí en esta run. Ahora, fíjate que aquí, hoy, del 40 al 40 del 40 al 50 prácticamente. O sea, de 2 horas 13 a 3:36. Esos son más o menos 1 hora 1 hora 13, 1 hora 23 minutos de diferencia entre el 40 y el 50. 1 hora 23 minutos. Y en el anterior, que es este, el de la derecha, 2 horas 3 minutos a 3:35. O sea, 1 hora 32 minutos más. Entonces tampoco es que haya habido tanta diferencia. Pero, si hubiésemos tenido timings más o menos iguales del 30 al 40, hubiéramos rebajado a 3 horas 20 minutos. Más o menos. Pero bueno, igual es un gran timing. No está mal. Me llama la atención es el hecho de... A ver si hay más gente haciendo speedrun. Ah, chao, weón. Diablo 4. Speed. No hay nadie haciendo esto, weón. Speed, no. Leveling. Solo yo. A ver, en inglés. Speed. Nada, perro. Level. No, ¿qué está haciendo Rof? No, Rof está con su personaje nivel 100 haciendo no sé qué madres. Developer date to 130. Acá No, hay uno. creo que ¿Qué es somos lo que los hace? únicos. Los únicos locos desquiciados. Hace 2 meses. Speedrun mañana, después de que sepan como las mecánicas de que van a cambiar, Uy, sí, lo no. veo como muy posible. Nos va a tocar volver Aunque a hacer no un sé, speedrun ¿será que mañana. mañana las hacen? ¿Mañana hacen los cambios como tal? No, no, no creo, weón. Ah, bueno, la No, temporada no pasada creo. metieron los cambios antes, ¿no? Si no estoy mal. Creo, Sí, weón. ¿no? Sí, sí, creo que los metieron antes y se pudo jugar con los cambios como unos 2 días antes. Sí, los nerfeos. Sí. Sí, me imagino que para ver cómo se comportaban las builds antes de iniciarlas, no sé. Ah, Qué raro que no haya nadie haciendo speedrun. timing. No. Speedrun. Hace 2 semanas
un World Record Speedrun level 1 a 100 Necromancer Diablo 4. A ver, Mira este video. fíjate cuando lo creas si es eterno. Acá está, mira, de 1 a 10, de 20 a 30. Esto fue hace 2 semanas. Con el Necro. Ah, carajo, no. Me lo salté, aguanta. Ok, acá sale, mira. Level 1 to World Tier 3. Planeado 1 hora 50. Eterno. Real Eternal. No potions, probablemente. Me imagino que se refiere a Elite Series. Bonus Spear. Ok. Aspectos. Mira, acá tiene los aspectos que va a buscar. Ok, nivel 1. En eventos. Vamos a adelantarlo. 1 hora para llegar al 20. 1 hora 45 en nivel 26. No, perro, somos Dios, weón. What the fuck. 2 horas 30 para llegar a 31. 3 horas 44 en 33. No, weón. A ver. Lo que yo les dije, 4 horas y media. Claro, pero tal vez sacó Estamos los haciendo aspectos, weón. un buen tiempo. Sí, pero también tienes que entender eso. Tal vez él sacó los aspectos. Tal vez fue a sacar 3, 4 aspectos. No es necesario para un speedrun algunas cosas. Claro. Hoy Mira. sacamos uno solo y la capstone la hicimos sobradísimo. No, además que llega un momento en Pesadilla después de cierto nivel que los objetos empiezan a caer muchos legendarios. O sea, entonces te va a caer sí o sí en algún momento el aspecto y vas acomodando la build. Ahí es donde viene la experticia de la build. Si tú estás ensañado desde la clase, sí o sí, de que te tienen que caer esos aspectos, te jodiste. Pero yo estoy seguro que a Leo le cae un aspecto que le sirve y en 10 segundos cambia toda la build y ya, con base en ese aspecto que le cayó. Entonces también es como la maestría de la clase. Se debe uno adaptar en el speedrun. Que si uno se pone a sacar los aspectos, está jodido. Bueno, mira, Pero es que el mago es totalmente distinto al necro, weón. Tú en el necro, para levelear, tienes 2 builds. Y de las 2 builds, la más fácil es lanza ósea. Porque si te vas por andanada de sangre, necesitas únicos, necesitas muchísimas cosas que no. Pero mira cómo lo destrozó. Sí. Igual que la quiere hacer en nivel 33, está loco. No, está loco, weón. World Record Speedrun 1 a 100. No. No me jodas. Bueno, vamos a ver qué otro video hay por ahí. World Record Nightmare. Nightmare no. Acto 1. Fear Sub 2. ¿Esto qué será? Warfit Sub. ¿Por qué puso World Record? Tengo ni idea, weón. Acto 1, Beta Sorceress, Acto 1, Speedrun. Acto 1, nada. Perro, cuando es el único video, Podemos poner el de nosotros como... Ponelo. Sí, Ponele 335. 335, claro. Eternal, World Record. 59 a 100, weón, es este. No, pero ¿qué es esto, weón? Debe tener acá los timing, tal vez. A No, ver. está en season. Está en Sí. cosecha. World Record Diablo 4, Speedrun to level 25. Vamos a ver el timing que se echó este men. Esto es del 27 de marzo. No, pero esto está en la... Esto era cuando era re jodo levelear. Ese es el Me problema voy también. pidiendo, muchachos. Sí, yo también. Yo también me voy al carajo, pero no está mal el timing. No está mal. No, es un World Record. Es un World Record. Mañana subo el video, weón. Y después va la entrevista, Leo. Listo. No, muchachos. Dale, dale. Descansen. Cuídate. perros, cuídense. Yo también salgo. Cuídense, muchachos, los que están ahí por ahí en el stream. Gracias por estar, gracias por el apoyo de hoy ahí en el Campfire, muchachos. Gracias a todos.
Nos vemos mañana para revisar las notas de parche ya detalladamente, chicos. No siendo más, mis queridos amiguitos, chaito.